Despierto. ¿Qué tal estáis? Hello, hello, hello. Ya estamos por aquí. ¿Qué tal estamos, chicos? Hola. Estoy aquí con el cafetito. Gente, tengo buenas noticias y regulares, chicos. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es... Bueno, la buena y la mala, ¿vale? Es que los chavales ya han ganado una ronda, ¿vale? Lo que quiere decir que está la cosa bien. Ahora os comento porque ha habido salseíto, ¿eh? Ha habido descalificaciones, hay gente que han quitado Pokémon. Ahora hablamos de ello, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Si la puta chaqueta de Pokémon no se puede ganar el torneo. Cállate. Cállate. Yo tengo un puto Mewtwo, coño. ¿Qué quieres que haga? Si no ganamos con el Mewtwo, Las ¿con qué 9 vamos de a la ganar? mañana un Joder. domingo. ¿Puedes mirar por la ventana si ya están puestas las calles? Esto es ¿Qué es duro, ese ¿eh? punto No. blanco del cielo? Es que no tengo ni voz todavía de ayer, ¿eh? Espérate, que voy a sacar a Neguito. Neguito, ¿quieres salir conmigo? Vamos. Vamos, sal, Neguito. Venga. Venga, Gordi. Vamos. Gordito. Vale. Madrugón criminal. Hostia, pero madrugón, ¿eh? Porque ayer abría a las 10. Pero hoy mira la hora que es. Esto es una puta fumada. La gente no está todavía ni despierta. Que normal. Son las 9:30. Es una locura. Entonces, bueno. Hay salseo, chicos. Hay salseito, hay salseito. De momento, se están jugando las rondas, ¿vale? Se están jugando las ronditas. Las tenemos por aquí. Vamos a echar un vistazo. Aquí se está jugando. Está jugando Eric contra Torbiv, que van 9-1 los dos. Entonces, las dos primeras rondas van a ser off streaming, que me parece una puta fumada. Alex está a una de irse fuera. Va 8-2. Si pierde una, estará fuera. Ha ganado también la primera. Bien. Hay salseo, que comentaré ahora y según vaya entrando la gente, ¿ok? Porque va a haber luego mucha gente. Han descalificado a dos personas, a Matthew, que le vimos ayer en streaming, y otra persona, por llevar Pokémon que venían de algún tipo de autobús. Y luego, a alguien contra el que estaba jugando Eric, le han quitado Goldengo. Y a Len le han quitado dos Pokémon. Len está, yo creo que fuera, ¿eh? Le han quitado dos bichos a Len. Luego hablamos de qué bicho le han quitado. Cuidado. Creo que todos estos Pokémon venían de, no sé, de algún autobús. Es lo que hay. Pero no se supone que hay que quedar mínimo 11-3. Con 11-3 no te aseguras el pase. El tema es que no te lo aseguras, ¿eh? Entonces habrá que ver, ¿eh? 12-2, ese es el tema. 12-2 te lo aseguras. Con 11-3, pues es que no está muy claro. Hostias, tengo la garganta jodida de ayer, ¿eh? Ayer fue una locura, ¿eh? Puh, aquí gritando todo el puto día. Luego allí también. La madre me parió. He dormido regular hoy. Entonces, esto empieza en 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Entonces vamos a estar aquí tranquilitos. Esta ronda es clave. Si Eric gana a Torbiv, Torbiv va muy bien. O sea, van iguales los dos, ¿eh? Torbiv y él van 9-1, ¿vale? Si Eric consigue ganar, estaría un pie, entre comillas, ¿no? En el top 8. Ojalá. El otro, jeje, God. Ayer en el LoL fue épico, chicos. También me gustaría hablar de ello. Lo que pasa es que ahora, bueno, como tenemos Pokémon, es lo que hay. Pero sí, la verdad es que... A ver, ¿qué más actualizado? ¡Ah! ¡God! ¡Vigiro! ¡Vigiro, vigiro, vigiro! ¡Vigiro, vigiro! ¡Vigiro, vigiro! ¡Escudo, escudo, vigiro! Estoy cuajado hoy, ¿eh? No tengáis en cuenta. ¡Pum! ¡Porigondo! Tenemos ahí a Porigondo. ¡Qué grande Porigondo! God. Bueno, lo que estábamos comentando, chicos. Estábamos hablando de qué? De algo, ¿no? Ah, ayer el Olete fue la polla. Yo ayer estaba reventado. A las 11 de la noche me dormía, ¿eh? Lo que pasa es que dije, hostias, voy a aguantar un poco. Al final me dormía a las 12 o por ahí. ¿Sabes? Estaba en la cama tranquilito. Pum, pum, no sé qué. Entonces, bueno, la cosa es eso. Ayer fue increíble. Yo ayer, cuando terminé el Pokémon, yo llevaba 10 horas en directo gritando sin parar, ¿eh? Y según cerré directo, me dio la típica bajona de... Hostias, estoy medio cansado, ¿sabes? Pero bueno, luego fui para allá, energías renovadas. No os dis no sé si os diste cuenta, pero yo allí llegué, me empecé a comer como un hijo puta. Había unos paninis de eso, me puse como un cabrón. Y cogí energías otra vez. God. Ya estaría.
¿Estás cuajado hoy? No, no estoy cuajado, pero es que ayer me reventé la voz, ¿eh? Ayer no paraba de gritar y de esto y estoy jodido, ¿eh? Es lo que hay. Pero bueno, sin más. Así que esperando, chicos. Después, es que ayer fue mucha caña, ¿eh? ¿Cómo que le enclonó? Ha habido salseíto, sí. Bueno, a ver, no tiene por qué ser clonado. Simplemente venía en algún autobús. Le han quitado, creo, que ha sido Indidi y Amarouj, que es una pieza fundamental del Trirun. Veremos si es cierto o no. En principio sí. O sea, no es que sea cierto o no, es que es real, o sea. Es lo que hay. ¿Cómo puede hacer 3 rondas sobre streaming? Esta gente no quiere espectadores. No, claro que no las quieren. No son 3 rondas, son 2. La tercera en principio ya sí, a las 10. No, si no me cago en su puta madre. Como a las 10 no abran, la lío, ¿eh? ¿Pero qué autobús explica? Pues a ver. Son Pokémon, no son legales los Pokémon. Básicamente no son legales. Estás tapando con la webcam a Alex y no al otro. Es lo que hay, ¿no? El Amaruj es el de PSF, era full de PSF para Len. Lo tiene jodido. Ahí veremos a ver qué tal. De momento, bueno. Eh, a ver. Voy a preguntar a ZGM. Estoy diciendo a ZGM que cómo va Eric. Que me diga, coño. ZGM. Va 1-0. ¿Pero que no se han descalificado? ¿A Alex y a Eric? No, coño. No. A Eric y a Alex también. Ellos ya pasaron el check ayer. Lo de las marcas al final, pues yo, Vigiro, te diré mañana, supuestamente. Este fin, como es fin de semana, no voy a tener mucha información, la verdad, de este tema. Así que mañana te lo diré. En principio que el lunes. 17 minutos empieza directo en YouTube, pone. Claro, empieza justo a las 10. Empezará a las 10, efectivamente. Aquí le sacaron 2 Pokémon a Len. Si igualmente tienes el banner puesto. Claro, pero no lo mismo, Vigiro. Yo tengo lo que me ha pasado y lo que es oficial. No puedo hacer modificaciones sin consultarlo, ¿entiendes? Claro. Tengo el banner, pero yo no puedo meter esto. No es como... Es que es distinto. O sea, estoy en COI, pero no es lo mismo que antes. Entonces, esto tengo que consultarlo, ¿entiendes? No sé si lo sabes, por eso te digo. Claro, yo tengo lo que me han pasado oficial. No puedo hacer modificaciones sin consultarlo. Bueno, Eric 9-1. Eric, si pierde ahora no pasa nada. Sigue, va. Pokealex, espabila, que te vas a convertir en el otro muy rápido, Hostia, 8-2 duro, No, es que me han robado tal, me suda los cojones. Espabila. La única derrota de Eric y de Tori fue por el mismo italiano. Ese italiano va 10-0 y va volando el cabrón, Lo digo porque ese tío... La madre me parió, el Pardini. Me cago en la hostia. Es el villano, Pardini. Es el típico malo, ¿no? Pardini. Tiene el gato también. Modo radio, no veo nada. Esperaos, chicos, que porque ahora mismo no hay nada. Claro, si es que ahora mismo esto es lo que hay, mira. Lo que hay es esto. Boom. De momento. Empieza ahora a las 10, gente. Es lo que hay. El italiano ya estuvo dando carrera en otro torneo. Va volando ese cabrón, Tiene nombre de mafioso. Gameplay de el modo Excel, Lo representa. Bueno, ahora mismo hay... ¿Cuántos players son? ¿Que son 64 players? Uno... Ah, bueno, han descalificado a 2, Matthew le han descalificado. Y os voy a decir a los que han descalificado. Si lo tengo aquí. Vamos a ver, maravilloso WhatsApp. Han descalificado y hay otro que también. Vamos a ver. Nicolás Rotoli y Maurice Uteg descalificados. Luego, Eric jugó contra alguien que tenía un Golden Go rarete y le metieron 1-0 para Eric y se lo quitaron. Pavira. Está. ¿Cuántos van 10-0? Creo que solo es el Pardini. 10-0 solo va él. Ya estaría. Hoy se vienen Pokémon de alto nivel. De level up. Level up. A ver esto. Bueno, de momento, a ver qué tal. A ver, Alex si pierde, yo creo que está fuera,
No sé si se podría soñar con un este. Pero hay mucha gente en la cuerda floja. Sergio Ramírez, 8-2. Una derrota al cajón. Bueno, es muy exigente Pokémon, es lo que hay. Casti, 8-2. Lo mismo. 8-2. Es que hay muchos que están jodidos. Padre, Len, buenos días. 8-2. ¿Cómo estás hoy, bebé? Acá en la TAM son las 3 de la mañana. Carlos. Dios te bendiga. Estás jodido, Ilusión Carlos. hoy. Eric campeón. A ver, incluso con un... No sé si se puede hacer algo con un... Es que no sé si con 11-3 puedes pasar. Creo que depende ya de los demás, ¿sabes? Fola, ¿cómo va? Pues está durmiendo, creo. No sé cómo quedó Fola ayer al final. ¿Dijo algo por Twitter? No lo sé. Creo que lo actualizó ni dijo nada, ¿no? No sé si dijo algo. No. Ah, no. Dijo, al menos tengo salud, que es lo importante. Jabuta. Mira, y Juanfi por aquí. Ha descalificado a 2 jugadores del regional de Dortmund. Uno de ellos es el jugador alemán, Maurice Uteg, y el otro es italiano, Nicolás Rotoli. Todavía no tengo motivos. Bueno, Juanfi, ya te puedes imaginar de lo que es. Ya te lo digo yo. Claro, los motivos ya te los digo yo. Que tiene que ser que cogieron la línea 124 del autobús. Ya ver qué pasa, ¿no? Chuso día 2 no, Chuso también pinchó ayer. Mejor está siendo Luigi, lo está demostrando. Los anuncios que no me como aquí, me los como en el canal de YouTube. 14 meses No, esquivando no debería anuncios perder. a O sea, medias. Pokealex, si pierde una, está Saludos. fuera, yo creo, ¿eh? Esa línea pasa por Monte Clonada, puede ser. Cogeos el cafetito, chicos, espabilad, ¿eh? Que sea yo el que tenga que abrir. El día es duro, ¿eh? Esperaba que estuviese aquí todo el mundo a las 10 de la mañana, ¿eh? Cómo se nota que ayer fue sábado, hijos de puta, ¿eh? Mucha fiesta. Está siendo mucho mejor el torneo que el anterior. Bueno, está siendo guay. Está muy bien, la verdad. Cosas como son. El matchup de Alex en R11 creo que es favorable. No sé qué lleva el otro, weón. Weón cósmico. No he dormido, jaja. La madre de Mario. Aquí estoy, mi capitán. De empalme a ver los Pokémon. Hijos de puta. Joder, yo... Tengo... Me levanto por la mañana que no vayas tú. He cogido frío hoy, Me he con el culo fuera. Lo que hay. Yo voy de camino al trabajo, ¿en serio? Son las 8 de la mañana donde vivo. Bueno, pues aquí son las 10. Vale. Este es el equipo del rival de Alex. Vale, te lo ha quitado el bot, pero yo lo veo. Ah, es este, el rival de Alex. Ah, pues creo que no vamos mal, ¿eh? El equipo que tenemos está bien contra este, ¿no? Es este. A ver. El libio, ¿no? Vamos a echar un vistazo. El Goldengo con Tera de Hada aquí no está mal. No bad at all. No bad at all. No está mal. Del todo, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Tera Dragón. El Terastelar este. Perisong. El Ogerpon de agua. Y el Go Game Fire. Bueno, es un equipito estándar, entre comillas. O sea, nada fuera de lo común. Y yo creo que el equipo que tenemos va bien, ¿eh? O sea, ¿cómo se llama el...? Lo diré. El Porygon aquí se tiene que pasear, ¿no? Jeje. Hola, bebé. ¿Andas enfermito? No. ¿Tienes mala la voz? ¿Por Sí. qué no abres la boquita para tomar aguita, bebé? Recuperaré, bebé. Ilusión hoy. Espérate. Si gana No, él, yo estoy bien, regalas estoy subs. bien. Lo que pasa es que estoy recién levantado. Tengo loco. Estoy jodido. Van por la 11, sí. Está jugándola ya. Necesito que suene el WhatsApp. Eso es. Cuidado. No quiero verlo, No, espérate. Espérate. No, espérate, no sé si quiero verlo, Necesito que me diga 10-1. Ha perdido. Está tilteado. 2 críticos, ha perdido. Ha perdido. Está todo tilteado. Dice que, bueno, críticos quemados. La han quemado varias veces, la han critiqueado. Es lo que hay. Bueno, chicos, es lo que hay. Es su torneo. No pasa nada. Hala. 10-1. No, ¿cómo va? Creo que ha perdido, ¿no? Lo voy a poner aquí. Creo que va 9-2. Hostia, está en la cuerda floja, Esto está interesante, también te digo, Empieza bien el día.
Es lo que hay. RNG Enjoyer. Aquí están todos los equipos de los rivales. Oh, esto mola, ¿eh? Aquí tenemos todos los teams, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Me mola esto. Si queremos ver alguno. ¿Cuándo tienen que ganar para pasar? Tienen que ganar todo. ¿Por qué tan temprano? Porque es el puto torneo, weón. Weón, mira. ¡Pam! Aquí están todos los equipos del mundo. Del mundo, bueno, sí, del mundo mundial. Mira. A ver. Aún no está actualizado esto, ¿vale? Lo digo porque este va 10-0. Torbis va 10-1, creo también. Así que cuidado. Y están por aquí todos los equipitos. Veremos. 9-2 van los dos. Así que venga. ¿A qué hora empieza la vaina? Empieza en 10 minutos. O por ahí, 10 minutos. Vale. Bueno, yo me tomé el café y estoy un point. 9-2 van, sí. Alex ha ganado. No me ha dicho nada todavía, Tweet de Len, ¿lo ha puesto ya? Hombre, lo ha puesto ya porque lo tiene que poner. Se empieza ya a saber, ¿no? Me han comunicado que dos de mis Pokémon no han pasado el control sin darme ninguna explicación. Vale. A ver, eran guiados y capturados dentro del juego. A ver, algo ha pasado, lo que hay, o sea. A ver, dice Len. Me han comunicado que dos de mis Pokémon no han pasado el control, sin darme ninguna explicación del porqué. Indeedee y Amarouch. Eran creados y capturados dentro del juego. Solo está en un pequeño autobús con destino a Canto. No lo entiendo. Jugar el día 2 con 4 Pokémon e intentaré hacer lo mejor posible. Está jodido, la verdad. ¡Alex ha ganado! ¡Alex, weón! Bien, me tengo que enterar. O sea. Ah, yo 9-2, vale. Ponte bueno, negrito. Vale, 9-2 los dos, Nada, esto ya es una puta guerra, Esto es una guerra ya, 9-2, 9-2 en Joyer. Bomba, 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 bomba. Y empieza el streaming ya, Vamos, 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 vamos. Y ahora va a ser Pokealex y me la va a pelar, venga. Chicos, soy yo una cuajada histórica, Hoy estoy en modo salvaje. Qué bueno sería verlo, Kek. Tienes el puto este, que es emocionante. F5, pum, F5. Se enciende. Bien hecho. Así que nada mal. Torbis va 10-1, creo. Lem, no sé cómo va ahora. Así que ahora veremos. Casti 8-3. Está jodido. ¿Casti está fuera? ¿O aún no? Voy a preguntar, una cosa. Con 3 derrotas, ¿tenéis chances? Voy a poner. Creo que no, Voy a preguntarlo, ¿Qué scores necesitan? En principio 12-2. No sé si yo con 11 podrían pasar. Es una puta fumada también, Depende de la resistencia, ¿no? Con 11-3 se puede entrar, pero pasas a depender de la resistencia. Porque Alex tiene confirmado en stage. Mentira, ¿no? Pero si esto no ha empezado, igual de puta. A ver. No, baby, used to know it. ¡Empieza ya! 2 minutes remaining. Por favor, de Pokémon Company. En serio, torneos a las 9 de la mañana. Es duro esto, Esta gente lleva compitiendo desde las 8. Esto es durísimo, Es durísimo. Loco. De verdad. Este soy yo ahora mismo. Mira qué cara de mierda tengo. Así estoy, mira. Joder. No sé si esto parece una agua con un culo, en verdad, Venga, va, no me pongas al Tinglu ahora,
¡Un Vaporeon nos representa! Nos venimos arriba, chicos. Vamos. ¿Pero empieza ya? No, no, claro que ha empezado. Ha empezado, o sea, empiezan en la tercera ronda. Os comento. En el primer día son 9 rondas, ¿vale? Las 2 primeras se las fuman. En el segundo día son 5 rondas y el top 8. Las 2 primeras se las ha fumado. Y ahora vamos por la tercera, ¿entendéis? Que eso yo pensaba que no. Pensaba que se veían todas de primer momento. De lo que hay. El horario es duro, ¿eh? Madrugón histórico, ya, es lo que hay. ¿Quién gana el torneo va directamente al mundial? No. Los Pokémon. ¡Mira! Los torneos tienen diferentes tipos. Tienes local, regional. Va por orden de importancia, ¿vale? Local, regional e internacional. Depende cómo quedes, ganarás puntos, ¿vale? Puedes rascar 20 puntos, Microsoft 200, Excel depende, es ¿no? una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Nos suda la polla, Kiuma, Este programa por favor. es desarrollado y distribuido por Microsoft y es utilizado normalmente en torneos de Pokémon, tareas financieras y contables. Cállate. Si el ganador de Regio se clasifica directo. Sí, lo del... Esperad un momento. O sea, si tú ganas... Vini, muchas gracias por la raid. Si tú ganas torneos de estos, o sea, puedes tener el pase directamente. La cosa es que tú vas ganando puntos, ¿vale? Y depende de la región en la que estés, te pedirán X para clasificarte para el mundial. Acabo La buena de darme noticia es que cuenta estos están estaba clasificados para el sin mundial ya. suscribir. Vale, Pero ya ¿cómo están puedo clasificados. estar tan cuajado? Entonces, la gente que está entrando ahora, ¿vale? La gente que está entrando ahora me está diciendo, no eran 9 partidas ayer, es que ya se ha jugado una ronda. De hecho, se han jugado 2. ¿Vale? Se han jugado 2 rondas. Entonces, con 3 derrotas, me están diciendo que hay chance. Si perdemos otra, dependemos del porcentaje. Bueno, hay que ganar y punto. Básicamente, ¿no? Poco se habla de que Pokémon tiene que hacerse mirar lo del check de Pokémon. No pueden quitarle un Pokémon a un jugador sin siquiera decir el problema. A ver, Raúl, yo no voy a defender a nadie ni no defenderle, ¿vale? Pero al igual... O sea, una cosa te voy a decir, ¿eh? Y esto lo digo totalmente en serio, ¿vale? Yo creo que esta competición tiene muchas carencias, ¿eh? Y no seré yo el que la defienda. También te digo una cosa, ¿eh? Cuando te dicen que tu Pokémon no es legal, casi al 100% no lo es. Es lo que hay, es una realidad, ya está. Es lo que hay, nos pasó a nosotros y le está pasando a mucha gente y es raro. Ya está, es lo que hay. Ellos lo checan con una máquina y te dicen, no es legal. Y tú dices, no, si yo lo pillo dentro del juego, tal. Se pueden equivocar, no digo que no, pero me parece raro, sinceramente. Me parece raro. Es lo que hay. Da igual, te tienen que decir el motivo. El motivo es que no es legal el bicho. ¿Qué cojones? Ese es el puto motivo. No ha pasado el check-in, no es legal tu bicho. ¿Entiendes? No es cierto, a un chaval le banaron el Among Us por tener el mismo nick en espada de escudo y le salía con diferente EO. Bueno, que puede haber casos que sí, a ver. Yo no digo que esta gente tenga la razón al 100%, pero que la mayoría de los casos también te digo que sí. Pero que también te digo que, a ver, a mí me parece feo que te digan, hey, esto es así, ya está. No se puede rebatir nada, toma por culo, es raro todo. O sea, no. ¡Esto empieza ya! ¿Eso es TCG? No, ¿qué cojones? ¡Goldengo! Vamos a salir. Pero lo que quieren decir es que por qué motivo es ilegal. Hombre, a ver, el motivo por el que es ilegal yo creo que todos es el mismo, ¿no? Quiero decir, vamos a ver si nos entendemos. Cuando un Pokémon es ilegal, ¿cuál es el motivo? Solo hay uno para mí. Que no está creado dentro del juego, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿hay algún motivo que no pueda ser más allá de que está creado por Pokéhex? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ese es el motivo, que no hay otro, ¿no? Hay varios, decidme cuál, es que yo no sé qué más motivos puede haber, ¿no? Torbis contra el italiano que va 10-0. La verdad es que si le gana al italiano no le supone mucho y al otro es una victoria que ya le deja medio dentro. ¿Que el Dito sabe de Pokégex cuenta? No debería, ¿no?
O sea, no creo que eso sea así, no sé. No, no, claro, pero vamos a ver, ataques irreales. El juego no te deja ni aceptarlo, yo creo, el bicho. Te dice que no es legal, el juego, el propio juego. ¿Tienes el FC de los resultados? Sí. Que lo pasen por ahí. Tengo aquí los equipos. Es que tengo varias cosas. Esto no es esto tampoco. Aquí tengo los equipos de la peña y es esto por aquí. Tal vez sea porque el dito fue ilegal. Tal vez sea porque el dito que fue criado sea ilegal. ¿Quién sabe? Pero bueno, para cuando Knekro en un regional de chill. ¿Creéis que eso puede ocurrir? Top 3 otra vez. Qué A ver. guapo te ves hoy. A ver, una cosa te digo. Si el dito ilegal o sea, si el dito ilegal cría con otro bicho, eso lo pueden detectar, en plan, eso puede ocurrir. Porque entonces la mitad del torneo está fuera. Entiendo lo que queréis decir, ¿eh? Pero también te digo que me parece raro. O sea, a día de hoy tener un dito ilegal me parece una cagada. Porque es demasiado fácil conseguir uno, ¿eh? Es en serio. O sea, yo tengo ditos de 6 estrellas, tengo uno. O sea, de 6 estrellas, de 6 IVs, ilegal, 100% legal. Tengo de 5, o sea, los ditos de raid tienen 5 IVs mínimo. ¿Entiendes? O sea, es muy fácil conseguir para Trick Run. Fácil, a ver si me entendéis. Es relativamente, lo puedes conseguir de 5 IVs y de velocidad pocha, ¿eh? Puede ocurrir eso, ¿eh? ¿Por qué Torvis contra el italiano si la ronda 9 ya se enfrentaron? Ah, no lo sé lo que han dicho. Vamos a echarle un vistazo. Porque igual, bueno, porque supongo que ya es lo que hay. Hostias, ¿quién es Antonio Marco, gente? Que va 10-1. Antonio Marco. ¿Quién es? Mira, Eduardo Duna está aquí. A ver contra qué juega Alex. Alex contra Zlatin. Sergio Ramírez por aquí. Eric contra Cristian. ¡Vamos, cabrones! Antonio Marco es un underdog. ¿Qué pasó con el chaval que se fue a ver el torneo de Liverpool? Pues está echando una pachanga con su familia. Han hecho el top 8, creo. No, pero Antonio Marco no es el campeón. O sea, no es, este no es. No era José. Perdón, O sea, espérate. No es, este no es el campeón del otro. Este, el Nikex es Cole, es este. ¿Vale? Es este. Y no es el Antonio que ganó el otro día, ¿vale? Es Cole, ¿vale? Lo que quiero decir. Va un fire este tío, El otro es Raxen, efectivamente. También perdóname si no conozco a alguien, porque, a ver, yo conozco a... Y que lo llevo siguiendo estos años, a los típicos, ¿no? Que son como los más famosetes y tal. Pero es verdad que hay muchos, hay mucha gente muy buena, que a lo mejor pues no están tan relacionados con las redes sociales o con el streaming. O simplemente son jugadores nuevos, que también ocurre, ¿sabes? Y les iremos conociendo a lo largo de estos torneos también. Vale, te perdonamos, pero no van. ¿Cuántas tienen que ganar hoy? Prácticamente todas. Si pierden una están con un porcentaje muy elevado fuera. Hay que espabilar, Ya llevan 2 partidas, efectivamente. Y esto empieza ya, A ver, yo creo que no van a estar en el stage ahora. Va a haber otro, A ver, aquí, en este streaming, se apoya a todos los españoles. Obviamente primero a los nuestros. Si los descalifican, seguiremos aquí apoyando a los chavales, a los españoles. Y poco más. Hoy va a ser un gran día. A ver, hay mucho español, Yo creo que alguno... Hay muchos con posibilidades de llevarse el torneo, Torbib es uno de ellos. Tiene el día. El juego también le está beneficiando. O sea, es eso que tienes el aura de campeón. Puede ocurrir. Me alegro por él. Y hay muchos que pueden estar ahí, O sea, Alex y Eric están ahí. Tienen oportunidad todavía de estar dentro del top 8. Torbib está prácticamente dentro. Casti está jodido, creo que perdió 8-3. Sergio Ramírez está ahí, hay muchos todavía. Así que a ver qué tal, gente. Cambiado de charlando, efectivamente. Pokémon. Sí que no hay apenas. Ha habido alguna ayer, pero no hay muchas.
¿Cuántas tienen que ganar más para el top 8? Tienen que hacerse un 12-2. Esto es una puta fumada, 12-2. O sea, lo exigente que es el Pokémon me parece una locura, es en serio, Pensadlo fríamente, chicos. O sea, tienes que ganar 12 partidas de 14 contra rivales cada vez mejores. Me parece una barbaridad. Es una locura. Es muy exigente, Es una puta fumada. O sea, es una puta fumada, está, es lo que hay. También te digo que los buenos siempre están arriba. Mira el top, ¿sabes? En el top siempre están los mismos. O sea, a veces se cuela alguien, obviamente, pero entendí lo que quiero decir, ¿no? Que no es casualidad que Eric esté en el top 5 de Europa o el top tal, el otro, Marco Fiero, etcétera, ¿sabes? Pero que sigue siendo muy exigente el juego. Y hay mucho nivel, ya lo estáis viendo, es una locura. Y aparte que es Pokémon. Quiero decir, hay partidas que se van a decidir por... Esto está mal, ¿no? Ah, vale, esto... Vale. Esto es el día 2, perdón, no son los enfrentamientos, Mira, Len, Eric... Mira, 1, 2, 3, 4, 5... 5 españoles hay aquí, 5 españoles y Faul no falta, creo, Italiano lo mismo, Es que Italia... Italia y España es tier 1. En Europa es tier 1. O sea, son los mejores. Es una locura. O sea, para que os hagáis una idea, Esto... El típico España contra Francia, aquí es España contra Italia, Es así, en el Pokémon es así, Tweet de Len, lo he leído. Le han quitado dos Pokémon, ahora hablamos de ello también. Mira, hay más gente por aquí, Ahí está Casti y Sergio Ramírez. O sea, son 7 españoles en el día 2, nada mal. Ha habido dos, lo iré repitiendo porque va entrando la gente. Ha habido 2 descalificaciones de Matías y de otra persona, ¿vale? Y hay a varios que les han quitado Pokémon. A él le han quitado 2 Pokémon porque no ha pasado el check, ¿vale? Que es Indeedee y Amarou. Él dice que son legales y tal, pero bueno, le han quitado 2 Pokémon. No ha pasado el check. Está realmente jodido. Tiene que jugar con 4, ¿vale? Por suerte, de esos 4, alguno tendrá Trick Room, porque si no está descalificado 100%. Pero lo tiene muy jodido. 4 bichos. No eran 9 españoles ayer eran 9, gente. A lo mejor alguno se ha quedado ya fuera, Fue la Golichuso pincharon ayer. Al equipo padre la van a romper. Le han quitado los 2 TR. El Amarou no lleva Trick Room, ¿no? ¿O sí? Es que no sé exactamente. A ver, vamos a ver qué se le ha quedado a Len. Vamos a echar un vistazo a ver. Len. Bueno, reíta, calentada, ¿no? Vale, está literalmente afuera, ¿no? O sea, de aquí, ¿quién puede llevar Trick Room? El Gallade. Porque no sé yo, o sea, esto está fuera, ¿no? Gallade de TR. Está jodido, Ya, pero a Gallade le vas a pegar un focus, lo vas a reventar, ¿no? O sea, que este bicho Gallade es semi de papel, ¿no? Quiero decir, ¿con qué abres aquí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Aquí lo único que puedes hacer es, abres con Gallade y metes follow me y tal. Hostia, es jodido, es difícil, igualmente. Está muy jodido, O sea, follow me TR, claro. Entiendo lo que quiere decir. Esa es la jugada. Metes follow me TR, pero es una jugada que solo tienes esa, ¿entiendes? O sea, es una jugada que te van a leer todo el rato. Tienes 4 bichos, es que no vas a jugar eso todo el rato. Contra algunos te vas a ir de suerte, pero es difícil, Gallade de Welpon, Focus Overpon, ya. ¿Cómo tienen que ser los resultados hoy para que queden bien? Hay que ganar a 12, gente. Pregunta seria, ¿por qué no hacen el check-in de los Pokémon antes de empezar el torneo y no te hacen la rueda de quitarte los Pokémon a mitad de descalificarte? Porque es una broma de competición, ya te lo digo yo. Porque es una broma. O sea, lo que hay que hacer es llevarse el puto equipo. Si el torneo tiene que empezar un día antes o un día después que empiece, me da eso da la polla. Pero tú el check-in de los Pokémon lo tienes que hacer antes de empezar. Y si tienes 2 bichos que no valen, empiezas el torneo con 2 bichos menos. Te vas a tomar por culo en el día 0, ya está. O sea, entiendo también, quiero decir, más allá de toda la movida esto de los Pokémon ilegales y todo esto, que sepáis, y lo he dicho muchas veces, que ninguno de esos Pokémon que te están quitando o te han descalificado influyen en tu nivel de juego. Eso es muy importante, ¿vale? No es lo mismo este tipo de trampas, por así decir,
a tener wallhack en el counter, ¿vale? No te da ninguna ventaja contra el rival, nada. Lo único que te ha quitado es tiempo de crianza, que a veces es casi imposible sacar ciertos bichos, ¿vale? Pero bueno, no sé, eso ya hemos hablado yo 20 veces, ¿vale? La cosa es que yo aquí veo muchas cosas mal, ¿vale? Lo primero, no puedes hacer esto en el día 2, un tío que está casi en el top 8. Y dos, también, si hay un tío que tiene bichos ilegales, ese tío también ha ganado a gente. Es un poco injusto que alguien que ha infringido las normas haya ganado a peña. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, tiene sentido. Yo estoy en el punto torneo y me gana alguien que tiene Pokémon ilegales, aunque no le den ninguna ventaja. Ha infringido una puta norma y me ha ganado. Y el perjudicado soy yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que eso también es válido, aunque no dé ninguna puta ventaja, da igual. Que claro. ¿Qué pasó? ¿Volvió a pasar? No, a nosotros no nos ha pasado, gente. No, nosotros estamos bien. Ha sido a Len que le han quitado 2 Pokémon y han descalificado un par por ahí. El problema es que entra demasiada gente a estos torneos para revisarlos. Ya, pero me suda los cojones. Tienes que tener... O sea, vamos a ver. Aquí no hay putas excusas, chicos. Se llama Pokémon. Es la franquicia del mundo que más dinero genera. Me suda los cojones que haya 800 personas. Contratas a 50 o 70 tíos con la puta maquinita que te lo chequeen 24 horas. Es que no tiene puta excusa, es que me da igual. Es como si dices, no, es que, joder, peta los servidores de Riot, hay mucha gente jugando. Me suda la polla. Contrata el triple de servidores, ¿entiendes? Porque puedes hacerlo. Entonces, aquí, para mí, no hay ninguna excusa. Si hay 800 personas, pues que haya 50 o 70 para mirarlo. Es que me la pela. Ya está, no hay excusa, fin de misterio. ¿Pero qué hay? Y ya está. Entonces, bueno, a ver, esto sinceramente, esto va en serio, aquí no están quedando los chavales mal, a ver, quedas mal, pero aquí te das cuenta que la competición tiene un problema. Y es lo que hay. Es que no hay más. O sea, si en cada torneo hay infinidad de players que les tiran y que no sé qué y no sé cuánto, te das cuenta de que aquí algo está pasando. Ya está. Y aquí tienes dos soluciones. La principal es que ellos pongan de su parte y las herramientas que no tiene el juego te las pongan, que será lo suyo. No va a ocurrir. Y la otra es que esto lo endurezcan muchísimo más. También. Es en plan, te quito 2 bichos, no te voy a quitar 2 bichos. Te voy a echar y te voy a quitar puntos. O no vas a poder jugar X torneos. O sea, ya está, tienes que empezar a hacer algo. Esto es un puto cachondeo. Ahora a este tío le quitan un bicho, el otro que ha desclasificado, el otro día igual. En un torneo fuera un tío, el otro no sé qué. Ya está, espabila. O sea, haz que esto sea serio, loco. Joder. La 3, que los jugadores espabilen. Ya, José Ceni, si tienes razón, ¿vale? O sea, aquí también es lo que yo dije. Las normas son una mierda, pero son sus normas. Pero también es que hay cosas que son imposibles. Es que técnicamente no puedes hacerlo. Hay bichos que tú no los puedes sacar para ciertos arquetipos de equipos. Y es lo que hay. Entonces eso es una putada. Ya está. La calentada de la mañana. Yo no me he calentado. Estoy diciendo la puta reality. Reality. Pero si de verdad son todos legales, ¿cómo puede Pokémon hacer eso de los participantes sin ningún tipo de razonamiento? No vengáis arriba, Te aseguro que el 90% de los bichos que están quitando son ilegales, Eso es una realidad, da igual. Le joda que le joda, Que luego me decís, no, es que este tío le quitaron un bicho porque tenía el Leo del Pokémon Espada y no sé qué. Que me sudan los cojones, que eso puede ser una de 100. La realidad al final del día es que la mitad de los bichos que están en el torneo no son legales. Y eso lo saben los jugadores, lo sabe todo el mundo. Y ya está, y no vamos a defender eso tampoco, Cuidado. O sea, no me jodas. De ahí a que el torneo sea un chiste esa parte, Pero tú piensas que una empresa que está usando unas mesas de aglomerado de 30 metros con yo hablo de Len, él dice que le han quitado que eran legales. Problemas de conexión va a gastar en más personal. A ver, que yo no te digo lo de Len exactamente, Chusky. Yo te hablo en general, no te digo de Len. No sé el caso de Len, igual sí que son 100% esto, pero lo que yo quiero decir es que la realidad al final del día es que la mayoría de los que están tirando es porque no son reales 100%. Yo aquí lo que recomiendo hacer es lo que estamos haciendo nosotros. Todos los bichos están grabados. Todo el proceso de crianza está grabado. Y si nos tiran algún bicho, tenemos el puto vídeo y se va a liar gorda. Porque son 100% legales. Y ahí sí que se va a liar. Así que yo recomiendo que a la peña haga eso. Es lo que hay.
Yo cuando pasó esto digo, no te preocupes. Hablé con Pokealex, le dije, aquí pasan dos cosas. Una, la primera, esto no va a volver a ocurrir. Me da igual lo que tengas que hacer. No, es que tal, me suda la polla. Si tienes que estar 24 horas con el puto bicho y la puta incubadora, vas a estar. Esto no va a volver a ocurrir, te lo aseguro. Hazme caso. Y dos, vas a grabar todo el proceso. Se va a grabar todo y si pasa cualquier cosa, toma. Y eso es lo que hemos hecho. Se ha grabado todo el puto proceso. Y si mañana nos dicen, hey, este Pokémon es ilegal, tengo todo grabado. A ver cómo cojones haces. ¿Ya está? Es lo que hay. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? No, estamos hablando de un poco de todo. Y está, es lo que hay. Soy clonado, claro. Pues te dicen que el huevo es ilegal. No, vamos a ver, no me pueden decir nada de eso. Que está todo grabado, 100% legal, o sea que no pueden decirte nada de lo que hay. No jodas. Vamos a ver quién juega, Len lleva TR en el Gallae, todavía se puede. Lo que sería la hostia es que ahora saquen al Len en el stage. Molaría que saliese Len ahora, ¿sabes? Con sus 4 Pokémon. Like maybe there's a shift here or there, or like fifth has swapped with sixth kind of thing. Or there's maybe a Pokémon that's really stood out and just joined the fray in this day too. La grabación está clonada, edición de vídeo. El vídeo lo ha hecho ZGM, le ha metido efectos. El top 12 de Pokémon. Mira, chicos, ha cambiado esto, ¿Habéis visto, no? Hay un Urshifu menos ahora. Lo más popular es del día 2. 61% de los equipos tiene Golpón de agua, para sorpresa de nadie, ¿vale? Goldengo ha subido muchísimo, como podéis apreciar, ¿habéis visto? Goldengo estaba casi inexistente en el último regional. O sea, creo que no estaba en el top, corregidme si me equivoco. Se veía mucho menos, ha ganado popularidad. Ha bajado un poquito Fluttermane, sigue estando casi en el 50% de los equipos. Y lo demás creo que es bastante similar, hay alguno por ahí. El mono, es verdad que se había dejado de ver un pelín. Vuelve a estar bastante más arriba otra vez. El Ogrepón de fuego, que a mí me gusta mucho, un bicho muy agresivo también. Landorus creo que se había dejado de ver también un pelín. Y vuelven los genios un poco también. Así que guay. Estos bichos estaban en el meta siempre, pero ya esto es cómo va. A veces hay ciertos arquetipos de Pokémon, suben uno, bajan otro. Pero bueno, al final del día siempre están por aquí dando vueltas. Entei está desaparecido, sí. Y el Wildfire también. Pero se juegan, son buenos bichos. El Entei creo que se jugaba mucho en el anterior, ¿no? Tanto Entei como el Wildfire se están jugando, pero no tanto, ¿sabes? Ha desaparecido el Urshifu, el otro. Ha desaparecido el de agua. El Urshifu de agua ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido, sigue estando. Lo que pasa es que ahora con lo que se está jugando, el siniestro está mejor. ¿Quién van a jugar ahora? Chiempao sigue estando. Chiempao se está jugando bastante, Chiempao es parejita de muchos de físico. Con el Tera Estelar está jugando. Pareja de Dragonite, se juega también con King Gambit. Bueno, cualquier físico así tocho, ¿sabes? Para potenciarlo, se juega también. Pero algo menos estándar, por así decirlo. No tanto como una Fluttermane o Golpón de agua, que va a estar en la sopa. Veremos la regulación que está al llegar, creo que es en marzo. A ver cómo cambia el meta. Vale, Michael contra Florian, 9-2-9-2. Primer enfrentamiento del día. Y a partir de aquí vamos viendo. Para ganar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que ganar 12 victorias tenemos. Vamos con 9 los dos. No podemos perder casi ninguna. Si perdemos una estamos prácticamente fuera del torneo. Dependeríamos de otras cosas, como de porcentaje, resistencia y tal. Así que a ver qué tal. Hay muchos españoles. Yo confío en que alguien va a colarse. Creo que Torbi está jugando muy bien y tal. ¡Venusaur! Me cago en la puta, me parió. Espérate, ¿qué es esto? Venusaur con Life Orb, Walking Wake. ¿Este tío quién es? ¿Mi puto padre o qué? Me encanta Walking Wake, Hostias, cuidado, El Venusaur está bien, Venusaur de fuego, ¿vale? Giga Drain, Sludge Bomb, Wither Ball. La Wither Ball la combina con el día soleado. Walking Wake va muy bien también con este, ¿vale? Recordad que el Flame Tower va a pegar más por el día soleado. Y la habilidad suya, a diferencia de cualquier ataque de agua, pega también más. Así que bueno, a ver qué tenemos por aquí. A ver, tenemos Ursaluna Blood Moon, el Urshifu Dark, Fluttermane también, estándar, Ogerpon, Incineroar y la jirafita, ¿no? Vale,
Hostia, voy con el otro, Me mola el equipo que tiene, God. Vamos con Ibai y su Vinusor. El Venusor este me ha sorprendido, Han pillado a Lenin intentando colar una fotocopiadora en el evento. ¿En serio? Dice que es para un proyecto universitario. Qué cojones. La puta cara. Qué cojones. ¿Cuántas partidas más quedan? Hay que llegar al 12-2. Sergio, tenemos que llegar 12-2. Para pasar 100% sería un 12-2. Con un 11-3 aún no sabemos. Y estamos en el puto límite. Estamos en el puto límite. Yo cada vez que suena el WhatsApp me da algo. O sea, ahora mismo ya es full guerreritos lo que hay. ¿Cuántas partidas se juegan hoy? Pues hasta la ronda 14. Y luego ya el top 8, que va a estar guapo. La página de los equipos del torneo la tenían por ahí, si alguien te la puede pasar, si no la pasaré yo ahora. Vamos a ver cómo va esto, chicos. Entra con esto, me flipa, este opener. Walking Wake, un poquito de sol y la tortuguita. Vamos a ver qué ocurre. Aquí puede meter Fake Out. Veremos a quién se lo mete. Porque los dos pegan como un puto camión, ¿vale? Aquí tienes un problema, y es que el otro te puede meter por agua al Inci y te va a joder. También puedes cambiar algo que tengas en la back, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha retirado el otro o qué? Bueno, a ver, aquí la cosa es que el otro tiene... O sea, no sé qué ha pasado, pero el otro tiene que elegir lo mismo, no me jodas. The fuck is going on? Estaba en alemán. ¿Y qué pasa? Ah, vale, que tiene que cambiar el idioma. Vale. Por estar en streaming, ¿no? Ah, espérate. Sí, te acabo de quitar la partida. El juego no estaba en inglés. Vas a perder un bicho, puntos del torneo. Me vas a dar 20 euros y 2 turnos sin hacer nada. ¿En serio? Hostia, está duro el torneo, Joder, a la mínima la que te lía los de Pokémon Company. La madre me parió. Y ha sido por el idioma, Es increíble, No, los Pokémon son todos legales, pero... Hostia, te va a salir caro. Se ha jugado en español e italiano a veces. Ya, no sé qué ha pasado. Yo digo lo del idioma porque lo ha dicho uno y yo me lo he creído. No tengo ni puta idea. El idioma estaba clonado, no creo, ¿no? Es verdad, si los Pokémon salen hasta en japonés y todo, ¿qué coño? Es por eso, lo ha dicho el comentador. ¡Error 3000! What the fuck. Favela. A ver, pero ¿está muy alto los comentaristas o no? Vamos a poner un tweet, ¿no? De que estamos en directo, chicos. Me la pela, Día 2. Se puede... all of a sudden you have that Terra Blast available. I'm not sure if it is quite enough to pick up the KO. Maybe with its special attack increase, maybe helping. I mean, helping out would definitely confirm it and guarantee it, but it just depends as well on what kind of Flutter main. No voy a poner ninguna imagen, no tengo nada que poner por ahí. But then you still get to resist everything. So if you just miss the KO with something like a Terra Steel Blast, then you'd be able to just be able to resist all the attacks and respond with a KO afterwards. We are going to be getting into the game hopefully this time. Bueno, estoy puesto. It's going to be Incineroar and Fluttermane coming out. Empieza ya esto, a ver. Vale. A ver, aquí lo que estamos hablando. Bueno, aquí lo del idioma ni pollas, el idioma sigue siendo lo mismo. Ahora dice, eres gilipollas, no lo has cambiado. Esto me raya un poco porque la gente no sabe qué está pasando, yo menos, porque no entiendo yo alemán. Pero bueno, esto me jode un poco a mí, la verdad. Para comentar la partida, no sé los ataques que va a hacer. A ver, me los conozco, erupción en todos los idiomas es erupción, ¿sabes? Es lo que hay. Vale, el tío se cambia, atención a este cambio, bastante bueno, Tiene Tera de acero Walking Wake, y tiene Choice Spec, ¿vale? De esta manera se protege de Fluttermane, le jode
el fuego le jodería, ¿vale? O sea que si el otro le pega, además con el sol le va a pegar un ostión. Pero el otro podría cambiar, ahora vemos. También tiene Steam Vent, es un ataque de tipo agua que pega el horror. Y si hay clima soleado, pega un 50% más, a diferencia de cualquier ataque de agua, que sería menos, ¿no? Entonces, puede reventar. Y luego, bueno, a ver, ¿qué decir? La puta tortuga, como te pega una hostia, te empapela, ¿eh? Pega con el horror, ¿eh? Vale. Bastante arriesgado esto. El otro, vamos a ver qué hace. Claro, es que aquí te comes un fake out. Efectivamente. Ya, pero el otro, cuidado, va a focusar a la tortuga. Esa es la tortuga, ¿no? Ya, mira, mira, mira cuestión. Esto es un ostión histórico, Ah, no, que ha pegado. Un momento, ¿qué ha pasado? Fíjate, ¿por qué ha quitado tan poco? Ah, hostias, le ha metido erupción, ¿no? Pensaba que era Heatwave, perdón. Le ha metido erupción, que pega en base a la vida. Pensaba, pues eso es una troleada de turno para él, Pensaba que era el otro ataque, el que pega a los dos, ¿sabes cuál os digo, no? Ah, vaya troleada, entonces. Le ha pegado un focus, muy buen turno para él, entonces. Es que tampoco veo los ataques, loco. Era Hair Power de calle. La verdad es que es un turno bastante malo para él, Ahora tiene que cambiar la tortuga. También te digo, la tortuga ahora mismo es inútil. A no ser que metas Trick Run, ese bicho es el más lento del juego. De los más lentos, ¿vale? Iron Hands, el otro va a tirar Tera. De hada. De esta manera se va a proteger ahora del fuego un poquito más. Hostia, parece que le está leyendo todo. Florian le está pegando una meada. Vamos a ver qué tal, Vale. Le mete Tera. Y esto lo mata obviamente. Es muy efectivo. Le mete el Tera de acero. Tiene Tera Blast, fuera. Bastante bien leído por su parte. El otro nada, el hada, vale. Ahora le pega al otro. Hostias. Yo no sabía que eso le one-shoteaba, Madre mía. Es que te la estás jugando mucho, Tirar el Tera de acero delante de un tío de fuego, que sabes que tiene fake out de primer turno. Hostias, te la juegas. Efectivamente, bueno. Ahora sacas a Venusaur con el sol encima. Ya no tienes el Tera. O sea, el incinerador se puede hacer a partida de sol. ¡Ya estamos otra vez! Solo se me peta este streaming. No se me peta ningún otro, va mal, ¿no? Pásamelo a YouTube, por favor. Pásamelo a YouTube, por favor. Que no quiero verlo más esto. Lo dicho, free win. ¿Me podéis clonar la señal o no? Es que esto se queda pillado, o sea. Speed interactions between the Iron Hands and the Incineroar just yet as well. Incineroar is naturally faster than the opposing Iron Hands. It could get a Sun boosted Flare Blitz off before that heavy slam would be able to go off. But there it is. There's the Venusaur. It's been left in the back here, ready to try and sweep in that end game. It does have to continue. Lo bueno que aquí podemos ver las jugadas. Vale, lo que estábamos comentando. Aquí realmente estás en una situación complicada, ¿vale? O deberías estar. Sobre todo porque el Tera Hada del incinerador es realmente bueno. Has puesto el sol. Claro, que por eso se lo ha cargado antes al otro. Por el sol también. Y ese Venusaur tiene un problema, porque el Venusaur tiene Tera de fuego. ¿Qué ocurre? Que ya ha gastado el Tera. Entonces, bueno, veremos a ver ese Venusaur lo que puede hacer. Pero o te quitas ese incinerador, estás jodido, Fake out Overpon. A tomar por el culo, buena. Le ha metido el Sludge Bomb, ¿no? Guansoteado. Y vamos a ver qué tal, qué tiene en la back. No sabemos el cuarto Pokémon del otro, De momento la cosa no está tan mal para este tío,
Tú, el Venusaur me sorprende verlo por aquí, Aquí el... Mano pocha este se lo debería mear realmente. Pues no está nada mal ahora Michael, Clorofila y somnífero. No, el Venusaur... A ver, el Venusaur mola ese bicho, Molaría que este se metiese en el top 8 con un equipo así poco convencional. Mola. No tengo ni idea de eso, lo que te... ¿Qué le ha metido? Wither Ball. Le metió, ¿no? La bola clima esta, ¿o qué? No me he dado cuenta, lo que ha metido. Perdón. Es que también como están estos. Se lo tanquea muy bien. A tomar por el culo. Gigadrenado, vale. Pues esto ya debería ser para él, gratis. En el otro lado, a ver, no se va a hacer, no, se va a hacer un 2 para 1, no sé yo, o sea. Aquí Overpond es más rápido, obviamente. Bueno, el Venusaur no es un bicho lento, Efectivamente, es que cuidado. No, es que el Venusaur es rápido. Bueno, pues ya estaría. Joder, el Venusaur. La follada, ¿no? Pues se la ha marcado, Y eso que el inicio ha sido un poco, a ver, regulero, quiero decir. Pero vaya follada, vaya el Venusaur, vaya limpieza ha hecho tú. Duro, Buena sinergia realmente, ¿no? El equipo el que he tenido. Ya, el Venusaur con la vida hace realmente rápido. No, aparte del que el Venusaur, vamos a ver los stats de este bicho. Que el Venusaur pega bien, No. Me gusta, me flipa el equipo de este tío, No, en serio, Yo cuando veo algo así que se sale de antimeta, tú fíjate, no tiene ni el overpower, tío, con toda su polla. Mira, Venusaur. El Venusaur lo que tiene es que dobla la velocidad con el clima, ¿vale? Tiene una velocidad base de 80. Vamos a decir que es normalito, no es extremadamente rápido, ¿vale? Entonces, tiene 525 de stats, ataque especial 100, que no está mal, defensa especial 100 y defensa 83. O sea, es un Pokémon muy bulky. 80 de vida, que es un Pokémon que tiene buenos stats, Que tú dices, bueno, 525, que es más o menos como lo estándar en un starter, ¿no? Pero es bueno, O sea, no es nada malo. Está bastante bien. Tiene un typing que es planta veneno. Y con el veneno puede one-shotear muchas cosas de hada, Es muy interesante este bicho, me ha gustado. Tienes que tener cuidado, obviamente, con el tema del fuego, pero por eso mismo llevas tu tela de fuego. Llevas tela de fuego, además el tío tiene la Wither Ball, que pega depende del clima con el tela de fuego. Me flipa el equipo que tiene, loco. Está guapo. Bueno, sí, claro. Entiendo lo que decís. Tiene más stats con el sol. Pero bueno, 525 base, ¿vale? Está claro que se le dobla la velocidad. Que además la velocidad no debería ser 80. La velocidad es 80 base. Pero entre los IVs, esto, lo otro, lo demás allá, a saber qué naturaleza tiene también, etcétera, ¿no? ¿Qué ítem tenía Venusaur? Eso sí que no me he dado cuenta. El ítem de Venusaur, que era Life Orb, ¿puede ser? ¿Era Life Orb el Venusaur? Hostias, Venusaur Life Orb, Está estudiado eso para reventar, Vamos a ver este opener. Otra vez lo mismo. Mira, ha cambiado. Tiene la jirafa en la back ahora, en vez de Venusaur. El Walking Way tiene las gafas. También va a pegar bastante. No tiene enfrente, por ejemplo, ahora una amenaza como es Fluttermane, por lo que no debería cambiarse a acero. No tiene mucho sentido, teniendo un fuego y un lucha enfrente, obviamente. Por lo que yo creo que aquí Walking Way no está mal, está cómodo. Pero bueno, el otro tiene Fake Out y se puede llevar un ostión grande del otro. Vamos a ver dónde va, ¿no? Aquí te interesa bajarle la vida, obviamente también a la tortuga, como antes, por si te hace la habilidad esta. Va a cambiar. Un cambio también. Vale. Esto es bueno, Este cambio es bastante bueno. Aunque
dejas enfrente un tío que es esto, pero esto lo que haces es que no te puede meter fake out, ¿sabes? Ya que ese bicho lo que hace es que ignora los ataques de prioridad del rival hacia ti. No puedes, o sea, no vale. Le ha metido close combat. Vale, está bastante bien ahora de momento. Y ese bicho debería pegar otra vez, depende. No sé si está Fluttermane enfrente ahora. Efectivamente, que la cosa cambia. Y ahora tienes también el problema de que ese tío es Dark, ¿no? Tienes que tener cuidado. A mí me gusta mucho este equipo, La cosa que ahora, tema de velocidad, la Fluttermane es más rápida. Si tiras el Tera Steel, te suda la polla. El otro puede meter Shadow Ball, vas a morir 100%, o sea, deberías. Y el otro puede reventar a la jirafa, ¿no? Veremos a ver este turno cómo funciona. Luego tienes a la tortuguita. También te digo, la tortuga, 2 cojones juega la tortuga fuera de TR también, ¿eh? Bueno, fuera de Trick Room no, mentira. Si la jirafa puede meter TR, claro. Lo puede meter, cierto. Sí, de hecho creo que lo va a intentar meter, ¿no? Es su win condition ahora mismo, gente. Muy buen Tera. Tiramos el Tera. Tira aquí el Tera de Hada para protegerse del Ursifu. Lo mata. ¡Oh! El Sash, salta el Sash. Y aquí va a focusar al otro, efectivamente. No es suficiente. Buen focus, el otro se lo ha leído perfectamente el TR. El otro estaba un hit. ¿Os habéis dado cuenta que el otro estaba un hit? Y ha dicho, te voy a focusar a esta, se la ha leído perfectamente. Aquí si el otro, por ejemplo, le mete Wicked Blow sin el TR, lo va a matar, porque es tipo psíquico. Pero en este caso, pues se lo ha leído perfectamente. Si entra el TR, es partida para el otro automáticamente. Entonces ahora el otro sigue estando relativamente bien. Aquí, espérate un momento, Fake out, puedes meter fake out a Fluttermane, ya que tu Walking Way, que es más rápido que el otro, y puedes aquí pegar una buena hostia. Efectivamente, vale, lo cambia, lo ha leído el otro, sabe que esto va a ocurrir. Y vamos a ver qué hace este. Protect. Si focuseas al Ogerpon, has triunfado. No sé si lo ha leído también. No. Buah, lo ha leído pero mal. O sea, en plan, claro, Ogerpon, has tirado al agua. ¿No te rentaba más a lo mejor pegar el Flame Tower, que sabes que es más safe con lo que tengas en la back? Creo que sí. Ah, no, está bloqueado, perdón. Claro, es que tiene gafas. No puede hacerlo. Vale, pues estaba jodido ahí. Claro, tiene specs, efectivamente. Vaya partidón, Vaya partidón. Florian ahora está relativamente bien, ¿cómo lo veis? Aquí lo que pasa es que la tortuga está un poco jodida, ¿no? La tortuguita aquí va a perder un poquito de potencial. A ver qué aunque pega, ¿no? No sé qué ataques tiene ahora mismo, vamos a echar un vistazo. Ya, es que esto te jode. Esto ya, tirar erupción es una troleada. ¡Bum! Vale, vengo arriba yo. ¡Alex 10-2! Y Eric también, el otro. No jodas. Los dos 10-2. Pero Alex también o el otro. Chicos, no le pongáis ese mote porque no tiene sentido. No digáis el otro, gente. Eric 10-2. ¿Y Alex cómo? Eric 10-2. ¿Y el otro? ¿Y Alex? Los dos son 10-2. Ah, aún no se sabe, ¿no? Fuiste tú, por puta. Terrestrialization's been used on both sides. You can't keep yourself safe anymore from this Iron Hands taking the Moonblast. As the Horn Leech actually is going to be able to try to get itself out of that KO range from the Wild Charge, but es que aquí la tortuga es realmente mala. O sea, el problema de la tortuga que estáis viendo es este también, ¿no? O sea,
Aquí la pregunta es, ¿Ogre pone más rápido que Walking Way, gente? Creo que está jodido, La Fluttermane está en la back, ¿no? Fluttermane solo tiene que tirar ahora spamear Dancing Gleam, ¿no? Dancing Gleam ya se acaba la partida. Tiras Dancing Gleam, te quitas al otro y Ogre pone más rápido. Ya. Buena partida. Aquí el problema que has tenido es que era un 3 contra 4. ¿Por qué digo esto? Pues porque la tortuga, si no metes el TR, ya he visto lo que pasa. La saca, se come una hostia, segundo turno muere. Ya está, es lo que hay. No has podido meter el TR, que era tu win condition, y al final, pues, o sea, obviamente pierdes. Ese es el tema, ¿no? Eduardo out. La han eliminado, ¿no? ¿Cómo va Torbil, gente? La tortuga es troll, no es troll. La tortuga es el core de este equipo. O sea, no me parece troll. Que puede jugar sin ella. Pero está hecho todo el equipo en torno al clima, Un poco, ya lo habéis visto, ¿no? Torbi va ganado, 11-1. Pues está ya prácticamente dentro. God. Se la ha cargado. Está muy puesto Torbi, Tiene todas las papeletas para llevarse el torneo, sinceramente. Por cómo jugó ayer, hoy. También el juego también está de su parte, así que... La puntuación de arriba, el sponsor. ¿Qué quieres que mueva, loquete? Ahora lo muevo, ahora lo miro. Miro a ver qué es lo que tengo que mover, ¿vale? ¿Y usted? La fotocopiadora de Len se la han tirado del torneo, Raro eso. Me han dicho que no podía entrar con ella. Vamos al lío. ¿Torbi lo hizo mal la última vez? No, que va. Pasó al día 2. Lo hizo bien. ¿Madrugó o no durmió? Hombre, madrugado. No voy a dormir, cabrón. So what sort of adaptations then do we feel that Michael may need to go and actually apply in this game 3? Because maybe, like you mentioned, not even bring the Turtle, or at least save it in the back and bring Fake out, perhaps? Well, I think the Venusaur was really good in that. Vamos a ver la última partida. 1-1, De momento bastante goz esta partidita. Brings it in that game 3 because it was doing some really nice things. The sludge bombs were getting a load of really nice KOs. It was threatening that Ogerpon and it was threatening the now Fairy Terror Incineroar. So Venusaur might be a good adaptation to go back for in game 3. Buenos días. Tienen que llegar a 12 wins, en principio sí. Aquí cuidado, vas a tirar Trick Room. No beneficia en absoluto a Venusaur, porque va a ser el más rápido de la partida, pero a todo lo demás sí, obviamente. ¿Sabes? A todo lo demás sí. Y aquí yo creo que puedes meterlo realmente bien, O sea, Tera de Hada no va a caer con los dos, aunque le focuses ni de coña. Lo que pasa es que el otro también puede tener Trick Room y te la va a liar, ¿entiendes? Si tú tiras Trick Room para que no lo sepa y el otro lo tira, obviamente se quita. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, claro, si este tira Trick Room y el otro también y se lo lee, se queda como está. Es lo que hay, cuidado. Veremos. Intimidar al otro está bastante bien. Aquí no puede haber fake out de ninguno de los dos, porque hay dos jirafas. Vamos a ver qué ocurre. Hombre, claro que el otro tiene Trick. El otro claro que tiene Trick Room, obviamente. Hay muchos bichos también que llevan Trick Room e Imprison. Imprison lo que hace... Ha pegado directamente. ¿Te imaginas que el otro tira Trick Room para leérselo y la lía? Sería increíble. Ha pegado, Me volvería loco, vaya. Ha pegado también. Buena hostia. Drying Punch, se cura la vida. Bueno, que hay gente que lleva Imprison, que lo que hace es que si
tú utilizas Imprison en el Pokémon rival y tiene alguno de tus ataques, no los puede utilizar. Eso para hacer counter, sobre todo, en la mayoría de los casos, a Trick Room, ¿sabes? Amigos, por algo terminamos. Now the speed interactions between the Incineroar and the Furidrafts are going to be quite crucial here as well, because now you've got your Throat Spray activated on Michael's side. You're probably going to be able to pick up a KO just about with another Hyper Voice, and then that would allow your Iron Hands to free Porque él sigue jugando, into the opposing Furidraft. El sponsor, a ver, ¿qué es lo que estoy quitando yo? ¿Qué es lo que estoy jodiendo? O sea, ¿qué sponsor tengo que quitar? ¿El de arriba? ¿Cuál es el que está jodiendo? Que lo muevo. El de Koi de arriba, ¿no? ¡Hypervisor! Molaría esto en Japo, tú. ¿Sabes? Molaría esto en Japo ahí que se flipasen los tíos, Thunder Punch. Será hostia. No, a ver cómo te quitas este bicho ahora, espérate. Toma. Bueno, está jodido ahora, Claro, aquí la cosa es que la jirafa... Jirafa con el Tera este, tú. God. A ver qué tiene. Vale, a Fluttermane, cuidado, Aquí lo que te interesa es, te quitas a la jirafa suya. Si te quitas a la jirafa suya y metes el... Bueno, último mes. Mira, 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 lo iba a usar, Que decir alguna chavaliza de Mallorca, soy guapete y como culo. O sea, aquí claro, si tiras el TR y te quitas al otro bicho, yo creo que ganas la partida con la tortuga. Claro. Thunder Punch. Pretty reasonable position. It's got his boost and it can do some good damage. Yeah, exactly, and it sort of like makes Michael really think hard on, okay, well, can I Sí, me estoy jodiendo. Con el puto toque este de que no se ve ahora la M de no sé qué, callaos. Is an option on the Iron Hands. It can try to focus down on the Fluttermane, but because of that Intimidate drop, it may just miss the KO, dependent on the bulk training that this Fluttermane Tienes MD. ¿No estás tenso por Alex? Obviamente. No quiero que suene el puto WhatsApp. Claro, estoy tenso, cabrón. Helping Hand, cuidado, Bufa el ataque. Grande Knekro. Qué leída, qué leída. Pues cuidado aquí, A ver esto, vamos a ver, del chat menor que 3. A ver qué tira el otro, Heavy Slam. Esto... ¡Hostias! Necesitas... Vale, aquí lo que tiene que hacer... Puede sacar la tortuga aquí, para que este sea más rápido también. Puede hacerlo, No sé si lo va a hacer, Efectivamente. Claro, que el juego yo es histórico, a ver. Claro, es la única play que tienes. Tienes que hacerlo, ¿no? De esta manera eres más rápido. Porque si no estás automáticamente estás fuera. Sacas a la tortuga, activas el clima, eres más rápido, matas. Porque si no estás jodido ahora mismo, No, pero no está mal, para él. Es otra win condition. Porque si dependes del TR ya has perdido. Ahora de esta manera tienes a Venusaur que puede limpiar, cuidado, A ver cómo te quitas al Venusaur, también te lo digo, Ten cuidado con esto. A ver cómo lo hace. Está jodido, Bueno, ¡Ah, les ha perdido! El venoso está roto, ¿no? ¿En serio? No me digas esto. Bueno, era una chance, pero está jodido, Me ha sonado WhatsApp. Está tilteado. Está tilted. Está tilteado. No vuelvo a jugar como basura. Buah, ya una tilta de este tío. Está tilted, Está tilted, está tilted. Está tilted, no voy a jugar como basura, dice. ¿Qué ha pasado? El turno ha sido como he dicho, ¿no? Espérate. Bueno, Alex está prácticamente fuera. Depende de los demás. O sea, que no contemos con que haga nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y Eric sí que está todavía dentro. Está prácticamente fuera, efectivamente. Perdón. Eric pasa, el otro no lo sabemos. Qué grande Eric, siempre confiamos en nuestro niño. And the fact that the Fluttermane outspeeds of Moonblast and a Suck Punch would be able to KO this Venusaur. So whether you target down that and ignore the Torkoal on this turn, because Eruption won't do as much, it's a half HP. Do you just focus on the KO for the Venusaur? Yeah, because you can still at least guarantee the KO onto the Fluttermane, so it really will depend on the targeting from both of these trainers here. A ver aquí qué van a hacer, La partida está muy close, más de lo que pensáis, aunque haya 3 bichos, espérate,
Pum. Le toca ahora al otro. Le ha metido crítico. Fuck. Giga Draino. Sakura 4, God. Pues ya ha ganado, ¿no? Ya debería haber ganado. And still going to be able to get some pretty good damage here with this wicked blow, but it didn't target the Venusaur. That is a KO on the Torkoal at least. Ahora entra el otro. Tiene... Vamos a esto. Ahora entra el otro, fake out. A casa, ¿no? El MVP Venusaur puede ser, ¿no? ¿Cómo lo veis? Both the sun turns and the fake out turn. There's no reason not to go for a protect here if you're on the Ushru. But then the next turn, do you just go for that sucker punch to KO the Venus? Bueno, espérate, tiene Protect el otro, un momento. Protect, espérate. Espérate, ¿ha ganado? Puede ganar ese, ¿no? Espérate, que esto no ha terminado. Tiene Sucker Punch el otro. Y está full vida, ¿verdad? Claro, porque no se baja el hand de ninguna manera. Tiene 110 de vida. El tema es si el otro lo mata. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, no se baja al este, pero el otro lo mata. Bueno, le mete Drain Punch, ¿no? Además es el otro, ¿verdad? Sí. ¡Hostias! Giga Draino. Ya ha ganado ya. 2 de vida. Podía haber ganado a lo mejor, ¿eh? No es coña, ¿eh? Si le llega a matar, luego Sucker Punch y le mata al otro. No lo sé, ¿eh? Cuidado. O sea, era la única play que tenía el tío. 2 de vida, hostias. Se parte la polla el otro. Me cago en la boda de Mario. Se me ríe en mi cara, me pego una titada. A ver, era la única play que tenía. No estaba el jugador por su parte. 2 de vida, eso ya es suerte. O sea, quiero decir, se ha quedado 2 de vida. Si lo mata, el Sucker Punch mataría a Venusaur. Es la pregunta. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, Venusaur MVP. Clorofila God, ¿no? Lo dudo. Pero Venusaur es más rápido. Ya, pero Sucker Punch tiene prioridad. Sucker Punch es un ataque con 70 de potencia, si mal no recuerdo, que lo que hace es que si el rival te está atacando, tú le pegas primero, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho es, me pega Venusaur, te mato al bicho que es lento este y tal, y luego hago el ataque de prioridad. Ese es el tema. Tenía que haber hecho el Sucker Punch antes del Giga. Así se asegura matarlo. Ya, pero entonces no matas al otro. ¿Entiendes? Escúchame, si tú haces esa play, el otro te mete Drain Punch, se cura el puto horror y te vas al cajón, ¿entiendes? No puedes hacer nada. No hacía falta, se acababa el sol en un turno. Era Protect y luego es más rápido. Ah, se acababa el sol. Entiendo. No, pero Protect ya lo ha hecho. O sea, el tío hizo Protect en turno 1, porque si no lo hace pierde. Porque le mete Fake Out. Entonces Fake Out y el otro te vas a la mierda. Está bien jugado por su parte. A ver, puedes intentar doble Protect. Claro, pero son más fumada. Puedes intentar, obviamente. Ya está la siguiente ronda. Bueno, ha perdido Alex, está tilteado. Dice, no voy a jugar como, es basura. Era el niño le encantaba como. De hecho, se ha hecho un tatuaje de como. El fondo de pantalla del móvil también es de como, pero ahora mismo ya no le gusta. Así que, bueno, veremos qué ocurre, ¿no? El como es basura. Y antes le encantaba. No, como es una bestia. Yo viendo los entrenamientos, como es la polla. Me flipa. Bueno, es lo que tiene Pokémon, ¿no? La ronda 13 está ya. Vale, hay gente prácticamente dentro, como Torvip, que está con 11 wins. ¿Cuántas rondas quedan? Queda esta y otra. Alex podría pasar con un 11-3, dependiendo de cosas. Puede pasar, ¿eh? Podría pasar, vamos a ver que si hay suerte. Son 15 rondas en total. Pues eso, quedan esta y dos más. Eric contra otro español. Por favor, métemelo aquí en esto. Community Vote contra David. David contra Eric, venga, va.
Alex 9-4, callaos. Really good fight. Still in contention of CP, no doubt about it, of further CP. However, Venga. yeah, going to be less probable to be able to make the top cut. Who knows? We will find out near the halfway through of this day. But Alex depende de los desempates y Eric depende de él. to have an interview with Michael, but we are wishing them all the very best going into the following round. So what we're going to do is we're going to Si Eric gana esta, tiene las posibilidades de entrar Alex. before we come back Ya. with the next round. Si gana todo lo que queda, tiene bastante resistencia para entrar, hay chance. ¡Que sí, que se va a venir! A ver, DLC. Ah. Joder, qué gráfico, me flipa. Mira, mira, mira esa montañita, loco. Uf, no sé si es una montaña o un chocapic, cabrón. Hostias, el Overpon, Este bicho, ¿qué han hecho con este bicho, tú? El ataque este es una barbaridad, 100 de potencia. Cambia dependiendo de la máscara que tengas. Y tiene... ¿Cuánto chance de crítico tiene? Un 30. Tengo que ganar las dos, tengo chances. ¡Vamos, hijos de puta! ¡Joder! ¡Coño! Deja de tiltearte con el como, que no es basura. Juega bien. Nah, yo me pego unas tilteadas también, históricas. Kevin está en casita, Joder. Si estuviese allí, yo me paré unas tilteadas y le pegaría una patada voladora al de enfrente. Como meta un crítico y me queme, patada voladora, pam. No, me han expulsado del torneo. Le he hecho una llave de karate a un tío. Me gusta mucho Overpon a mí, Bastante top. Es uno de los mejores bichos que han metido desde mi punto de vista. Quizá algo roto, efectivamente. O sea, a ver, roto. Overpon está roto. Sí, realmente, a ver, está bastante bien, quiero decir. No está mal. Obviamente, tiene habilidades de puta madre. Porque, por ejemplo, los Paradox me parecen unos bichos que están rotos por tema de stats y tal. Pero, por regla general, la habilidad no es tan buena. A ver, la habilidad de los Paradox te está un poco obligando, en algunos casos, a no usarla o meterte el booster, depender de un clima y tal. No es de lo mejor. Claro, si tú activas la habilidad con un booster a Fluttermine, de puta madre. Pero en cuanto lo quitas o lo que sea, pierde valor. No lo veo tan completo como un Ballbreaker o Aterasor, que lo tienes siempre también, de lo que hay. En el caso de Fluttermane, bueno, siempre la activas porque vas con eso. Pero no siempre, bueno, en verdad no. Porque se lleva con SAS también. Fluttermane, si le llevas, por ejemplo, con gafas, depende del clima. La habilidad no vale para nada y aún así está roto. Imagínate. Si llega a tener otra habilidad, claro. Hombre, es buena con el booster. Hay muchas otras habilidades que ni usan en algunos combates. Claro, es buena con el booster, pero si tienes las gafas o tienes el SAS o lo que sea, no lo vas a usar. ¿Entiendes lo que digo, no? Y eso sin contar que de los Paradox, la buena es la de estos bichos. La de los Paradox del futuro es una putísima mierda, que es con el campo eléctrico. Que eso no se usa ni para atrás, o sea. Vote community, streaming, dale. Gente, gente. ¡Ah! Community vote. Pagamos al Twitch. Rápido. Community vote. Para el otro, para Eric. Que tiene la misma cara Se viene. de cuajao Estoy que fuera, tú. yo tengo la Y garganta. eso lo de un debuff. Community vote. Gana una en streaming, va. Le voy a dar por culo. Si gano paso a top 8, me dice, Otro Overpon Goldengo. Me están vacilando, full counter. Le he dicho que gane una, en streaming, que ya toca. Gana una en streaming, va. Va. El tío es malillo, pero lleva counter. Nah, este tío es un puto sobrado. Es malillo. Es clicker. Va. Voy a darlo todo. Community vote ahora, Welcome to the Spanish Mafia, gente. No la liéis, porfa. Para eso. En cuanto haya community vote se viene, Pero no le votéis, que en Stein no gana, chicos. Que sí, que se va a quitar la mierda esta. Que si gana pasa el top 8. ¡Me vuelvo loco! Guay, empieza el día fuerte, Vamos. Tiene que ganar el top 8 histórico. Vamos, Eric. El otro lo va a conseguir. Community vote. Bueno, community vote. Vamos a reventar el puto streaming otra vez. 90% en Joyer.
Que ya estoy viendo eso que pones, loquete. Len va 8-4, Len está fuera. A ver, el pobre Len con 4 bichos es imposible. Casti va 9-3, hay chance todavía. Before saying, oh, this is going to be the set match, you get to decide with a community choice option. Dale. Community choice, vamos. Mira, está Pardini también, lo siento, Gente, votad. Votad. Dale. Aquí está. Lo siento por los demás, lo siento por el streaming. Community vote se viene aquí. Quiero que esto sea un 95%. ¿Podemos hacerlo? Aquí tienes el link, va. Pero no votéis aquí, o sea, votad aquí, Spanish community is too strong. A ver, lo que hay, community strong. 90% es lo que hay. ¿Por qué tú quieres ver a Eric? Gomolón. Gomolón, tienes nombre de Agumon. O sea, en serio, eres el primo de Agumon. Venga, va. Go. 90%, bueno, esto ya es una barbaridad, ya está. No ganan ni aunque metan bots. Hemos ganado. Vamos al lío. And obviously finishing up day one with co-caster Ben Kiriakou versus Nemanja. So yeah, here we are in Swiss round 13, and we've got some great picks going into this next one. Yeah, you can't go wrong, and I think there's just so many interesting teams that are coming to the fore, like we've mentioned. 90% casi, venga. Ya está, no podemos ir en el chat, gente. Hemos hecho nuestra función, venga. Vamos. A ver, es que lo del community vote lo siento, pero si me lo pones es lo que hay. Community vote, todo por culo. Esto es una puta barbaridad. Esto es una locura. Es una putísima fumada, o sea, es lo que hay. Es una locura. Es que si lo piensas fríamente, joder, es acojonante. Difficult to play against. Of course, it's very threatening as well when you're constantly trying to weaken it, boosting that stamina ability, and then you not only have to worry about no hace falta que me lo digas. Sí, hemos votado el 97% de los del streamer, no te preocupes. El ZG me pone, entre dice, en State, dice, vale streaming, no lo sé, ya lo sabemos. Hostia, van a quitar el community vote en 2 regionales, lo han quitado, Van a hacer otra cosa para que no podamos hacer nada. Pokealex tiene chance, sí que tiene. Pero si gana ahora. Me acabo de despertar. Si gana ahora, Eric está en el top 8. ¡Vamos! Top 8 bot. Confiamos en él, que lea todo, que se lo marque. No quiero lloros luego, venga. Then yeah, you're already in favor versus your opponent's matchup. Yeah, the one thing I'm really surprised that we haven't seen a lot of this weekend is the Hearth Flame Ogapon. Makes sense because the Wellspring is on the increase of usage, but with how impactful, how effective it is, being able to catch your opponents off guard. No sé qué es esto, luego lo vemos, Once you do terrestrialize, and especially if you kind of stacking that Traduce, as well, there's not really esta la gano, cabrón. Dice, viene motivadísimo, Eso no quiere decir nada. Igual así como 3 críticos, esperemos que no. ¿Te imaginas que lo dice otro? Sería increíble. Me molaría que dijese, Pardini, ¿te imaginas? Sale Pardini por la cara. Sería increíble que saliese, otro. Por la puta cara, nos meten aquí toda la tibada histórica. Not having the best of results in that one, going up against Francesco Pardini. No, sería increíble. 90% y te dicen Francesco contra Antonio. So Eric actually going only with 1 loss yesterday, coming into day 2 today. Extremely well
to come back from that result, showing his kind of experience, being able to kind of just forget that and carry on with the rest of the tournament with a really strong result, and then carrying that on today. So yeah, it's going to be great to feature Eric again, see if he can turn that result around from yesterday with a win maybe going into this round, but it'll be very difficult against David. Yeah, and I think it's going to be great to have an all-Spanish bout between both of these trainers here. We do actually know that David's bought depende de las resistencias y le ganó al top 8 del mundo y subcampeón en ronda early. Veremos. Business. Oh, there we go. There you go. You saw the flare and life in his eyes. Va a ganar Eric y se la va a pelar, Se tiene que quitarle la espinita del streaming de los últimos dos. Venga, va. Couldn't be a better choice. Duck versus Duck. Yeah. It's frustrating because I didn't. A ver, una cosa te digo. Why didn't you? Eric 10-2. Betrayed it. Si gana entra, ha dicho. Yeah. I just thought I'd go a little bit. What? Well, ¿Viste lo que hicieron a él? Sí, lo he visto. Vamos a hablar antes de ahí un poco. Luego lo vamos a decir. That's not risky. Yeah, but the Ogadogi and the Registeel. Okay, yeah, a little bit. Just give us something to talk about. Tiene muy buena resistencia, Alex, ya, ese es el tema. Porygon 2's in my heart. It is in our heart. Vamos a ver qué tal. Dice que, bueno, que hay cositas por ahí que le joden y tal. Vamos a ver. Both trainers rocking it, so I think it's just so great to be able to sort of see it rise in usage because of, let's say, its position, its ability to be. Por cierto, ha pasado el del Venusaur, God. El otro es bueno, Pero vamos a ver, ¿tú te crees que aquí hay alguien malo? Con un 9-2. A ver, gente, estamos en el día 2 y el tío ha ganado 9 wins o 10. La gente no es mala, coño. Claro, cualquiera de este no, el otro es bueno, no, nos ha jodido, claro. Phenomenal Pokemon just back into the meta right now. Yeah, it had vanished completely. Of course, and I think one of the big bonuses about the Porygon 2 as well, with that download boost in particular, is it's one of the few Pokemon that can really utilize Terra Blast. No entiende aún el meme del otro. ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, estoy diciendo el otro por eso, joder, me estoy volviendo loco. ¿Tú no juegas? Yo, que va, yo soy el florentino de esto. Usted aquí va a fichar. And get the download boost in your favor, get the special attack boost. You can hit very, very hard, you know, and it's with the recovery and then the support options you put around it. You've got potentially follow me. Ahora sigue jugando, sí, claro que sí. Intimidate support becomes very difficult to deal with. Oh, it most definitely does. You just need to be able to just have a good game plan going into. Venga, va, un tío partida está voz, con el maravilloso Venusaur. Eric de Other Rios. In Dortmund, which we're going to go ahead and get on screen. Oh, Francesco finally dropped a game. Was our only undefeated trainer from day one. Torif ha ganado. Incredibly well into day 2. 11-1, 11-1. Eso está ya en el top. El tercero, Eric. Gente. Maybe Victor and again. Alex está por ahí todavía. A ver si top 8 va. Hay chances todavía, Aún hay chances, venga. Francesco taking one loss, which is not a bad thing. I mean, going this far in the tournament with one loss still is an absolutely incredible achievement by itself. You can see we've only got 2 players there with 1 loss apiece. A ver qué equipo lleva el otro, no lo sé, estoy nervioso. Even if Francesco has taken loss, he's still feeling pretty good going into the rest of the tournament here. Then we move down, we got Eric Rios with that 10-2 record. Francesca Iozzi at 10-2 as well, and then we can go down. We've got a few 9-3s down at the bottom of the pack of clean notable mention to Eduardo Cunha, Alex Gomez as well, and Floyd. ¡Qué grande Eric! ¿Y el otro cómo va? El otro está fuera. Aquí, el que vaya primero va a ser el nombre, el otro siempre va a ser el que va a ser. Todavía ha ganado el italiano, efectivamente. But yeah, it's great to be able to see a variety of representation. Like we mentioned, it's just so cool to be able to see sort of like what does really make up the EU meta. It's all of these broken down parts of local meta scenes. El desempate en que se basa en cómo en tus rivales cómo han ido a lo largo del torneo. Así, ¿no? Ramirez, sorry, and that was actually a repeat of the MSS final, I believe, which was one of the biggest mid-season showdowns we've ever had. I think over 200 players where Eduardo came out on top there. But habéis dicho que Eduardo estaba out. Bueno, tiene 9-3 todavía. Keeping his record at 10-2 and Eduardo going down to that 9-3 record. But we can see the team that Eduardo's running here. Juega Eric en streaming, Se viene. Vamos. Yeah, very familiar indeed, of
11 de la mañana aquí, 11 de la mañana un domingo, y aquí toda la peña aquí dándolo todo, Esto es una locura, 11 de la puta mañana, que la mitad de los canecres no saben ni qué hora es esta. No la conocen en su reloj, no sale, de hecho. O sea, yo solo conocen a partir de las 4 de la tarde hasta las 3 de las 4 de la mañana o las 5. Esta hora es que ni les sale, está borrada. Hijos de puta. Yeah, because he had such a strong showing in Liverpool, you know, and I think that he was very close to kind of going all the way with it, but showing that consistency throughout these big events where he Venga, venga, se viene ahora Eric en en streaming. Perdió 2 en streaming, nos la pela. La buena para el top 8. Se va a venir. Vamos. Vamos. Está enchufadísimo, venga. But I do also want to give a shout out to Sergio Ramirez with the 10 wins and 2 losses. We did mention, I think he just noted that they had actually faced, but Sergio was able, I think it was during the Madrid of the mid-season showdown finals, which Sergio Ramírez, aquí está el equipito que lleva. Accumulated, believe it or not, over 200 players. It's sort of one of those community efforts that I know that the Spanish community do really well in sort of coordinating, you know, like a great sort of prizes and whatnot, and incentive to be able to gather all of the very best in their El Chempo Dragonite, cuidado, El Monete tiene buen equipo. A ver, todos tienen buen equipo, coño, pero. And win the mid-season showdown versus Sergio. So incredible stuff from both of these trainers. Yeah, absolutely incredible. I mean, imagine like a mid-season showdown pretty much to the level of what a regional was like a couple of years ago. I mean, you can't compare them to now because we're getting such high attendances, but 200 players for a mid-season showdown, incredible. Yeah, just shows how Venga, dale caña a esto, por favor, tengo mucho hype. hype. ¡Vamos! Eric, por amor de Dios, no quiero luego ni crítico ni nada, ni que falle nada. Quedo sin boya, estoy fuera. Yeah, hopefully for Sergio can continue the good streak on for the last few rounds. Cambia la pantalla YouTube, que se escucha mal. ¿Se escucha mal de qué? 100%. No se escucha mal, ¿no? Que se queda pillado una vez a YouTube. A ver qué equipo tiene este. We've got David Ridorza Caceres versus Eric Rios, and this is going to be a great showcase of the sort of same que ha dicho como el caster de la comunidad española que va a quitar el community vote, ha dicho. Está hasta los cojones de que cuando sea un español gane. Eso ha dicho. We already know so much about Eric. On the other hand, you know, like previous international champion of the EUIC and multiple top cuts, worlds. Está hablando de Eric. Vamos, Eric, por favor. Defiende tu puto título, no me jodas ahora, venga. Vamos. Venga, 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 joder. En serio, de verdad. Dame esto, Mira que no te he pedido nada, Pero esta vez sí, No, claro que te pido, quiero que ganes siempre. No quiero ni votar esta mierda, si no vale para los puntos, menos que en este canal, joder. ¡Vamos! This will hopefully be their accolade going into the next event, and you know this probably won't be the first time we're going to see these players from now on out, and the confidence it gives you from having these good. Ah, que tiene el mismo equipo, casi o qué. Hostias, tiene el mismo equipo, loco. Es similar. Lo que pasa es que tiene Overpon, nosotros no tenemos Overpon, ¿verdad? Goldengo con Make It Rain, Protect, Shadow Ball, Nasty Plot. Vale, vale, equipo similar, en algunas similar. 4 de 6 bichos son iguales, ¿verdad? Tenemos por un lado Team Glue. A ver ese combo que cómo se ve. ¿Sabes qué tal? ¡Vamos! Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Vamos! Se viene Mirror encima. Bueno, no es Mirror real, pero Iron Hand me da miedo, venga, va. You know, I think there are similarities between the two teams. Obviously, they've both got the Porygon 2. They've got similar support options with the Amoongus here and their fake out support with the Incineroar. The one thing you would say David has got at an advantage, he does have the Iron Hands, which can put on a lot of pressure onto the Incineroar on Eric's side of the field, as well as that. Estoy nervioso, va en serio. Estoy muy nervioso y me está poniendo aquí un Charmander que parece que va a estar culo, En serio, por favor, quítame esto.
Vamos a ver qué tal va. some of the tools that he's got, you know, at his disposal. The Komodo in particular can't really be a Pokemon that you rely on to A ver con qué abre y qué hacemos. deal with something like the Goldingo. You kind of Hay que tener cuidado con el Como, for the terrestrialization and then try and deal with it with porque él no tiene maybe nada que te pueda terrestrialization joder realmente, before pero you go ya to sabes the cómo positive funciona. territory in there to help you Goldengo, si deal te with it, encierras en but it's Goldengo definitely a big y el threat, Incineroar something como the ayer, Komodo will have con a Fantasma, bit of a no hard pegas, time no pegas, no dealing pegas, no Yeah, pegas. it's quite Tener cuidado con interesting eso. because both of these trainers actually share Vamos. the same 4 Pokemon. The Vamos, only vamos, difference vamos. is found in that Ogerpon Wellspring on David's side, accompanied by the Iron Hands versus Eso empieza Eric's ya, sí. Como-O and the Ting. Empieza ya, gente. It's quite actually interesting to see the sort of interactive team building thought process. El Inci de este es Teraplanta, para que no le duerman. No, el Teraplanta no, si tiene gafas, ¿no? Ah, el otro es de planta. Ah, es de planta el otro, para que no le duerman, ¿no? Vale. Vale, lo mismo. Sí, aquí la cosa es... Nuestro Goldengo mata al otro. Bueno, tío, estoy viendo el bout de este tío. Protect. Esto me jode. Me estás jodiendo, waste a turn and you can't fake out into the Goldingo anyway, so I think the thing that you could try and do is maybe attack down into that with a Flare Blitz. You are intimidated, so you don't really get much value out of it, but any damage. Él sabe que lo mata de una. Protect. Don't know the speed interactions yet, so this is why we're seeing the protect from David's end. Fake out. This turn and a fake out from Vale, Eric's ¿y ahora qué into vas a the hacer? opposing Incineroar. Shadow Ball. ¡Leída de libro! ¡Leída de puto libro! Venga, bien, primer turno, no está mal. No está mal. Vas a cambiar, obvio vas a cambiar ahora. Pero hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado ahora. Me jodería. No se iba a tirar. A ver si tira o lo que sea. Vamos a decirle algo. Sabe que... O sea, nuestro Goldengo mata al otro de una. Con las gafas y tal. A ver qué hace. Buah, estoy muy nervioso, Va a cambiar él también este, ¿no? Doble cambio, ¿verdad? To be able to kind of deal with that attack, but we're not going to see it. The Komodo coming into the field. No, both Goldengos actually going ahead and switching out. Maybe one in anticipation of the other's more offensive approach, as Knockoff was trying. Pero esto es buen turno para él, ¿no? David's Goldengo, but did actually get rid of the assault vest. So once again, we're talking about both trainers are trying to. Le quita los objetos, pero él tiene fake out ahora. Claro. Él tiene ahora esto, cuidado con esto, Este turno debería ser bueno para él. El cómo no va a hacer nada. Then things start to kind of crumble a little bit from your side of the field. So you can see the tentative approach. Both players here, we're going to see the fake out from the Iron Hands just to prevent potential Iron defense set Parting shot. from that. ¿A quién vas a meter? Porque te va a quitar el objeto. Te lo va a quitar. A Goldengo no. No, Goldengo no va a ser, ¿verdad? Tienes al Tinglu, vale. Joder, los putos ítems en el suelo, loco. Se van a caer. Putos ítems en el puto suelo, loco. También te digo que te suda un poco la polla de momento. No sabemos el cuarto bicho. Ah, sí, ahí está, ¿no? ¿Cuál era el cuarto bicho? El Assault no es tan tocho aquí, ¿no? Eric wants to go down the route of terrestrializing that Pokemon. Among Us. Lo ha leído. Goldengo, ¿qué vas a hacer? Qué listo eres, ¿no? Two switches here. The Amoonguss is now in for that Iron Hands, while the Golden goes back on the field, whilst that Iron defense is starting to set itself up. And we know that this Incineroar ¡Vale, buena! have any sort of like will-o-wisps and whatnot, so no te puede dormir. Directly threaten it at this current point, and more importantly, we know that this Como-O does have the overcoat ability, so it's going to be able to be immune to those spores coming out from the Amoonguss. Yeah, a really good call there, because the overcoat protects you from the spores, from the sleep, so you're pretty free in front of this Amoonguss to just get yourself set up. Really nice switch there as well from Eric because of the ability, blocking the parting shot, not allowing the Incineroar to pivot out, and now you've got it kind of pinned in here where you've got Ray Powder, bien jugado, este turno no es malo de él. Lo cambia, se asegura que le pega al otro.
are seeing here, go for the rage powder and allowing the Goldingo to get some Aquí tiene que big tener damage cuidado. off this turn. Yeah, as we do have just the rage powder coming out right now. We know that even though the overcoat is the ability of choice on this Chroma O, tengo miedo aquí un poco, redirected. However, we've got the Shadow Ball focus into the Mundus, and apologies, I may have misspoke there. The body press was trying to focus down into the Nasty Blood va a hacer el otro, ¿no? Efectivamente. Esto es jodido para nosotros este turno, Nasty Blood, Ray Powder. Shadow Ball. Se va a la verga. El otro, ¿qué va a hacer? Nasty Blood gratis. Iron Defense. Esto me da miedo. La pregunta es más rápido que nuestro Goldengo. Claro, es que no lo sé. Es más rápido, si no. No lo sé. The partnering Pokemon that David's got access to, both of them have, fake out here, so they can stall out a turn at least on this Como. Dijo que sí. Fake out al otro. Otro Nasty Blood, no me jodas. Shadow Ball. El puto Nasty Blood de mierda, loco. Both players still have access to the terrestrialization. It's maybe something you can take advantage of, especially if you are David, knowing that the opposing Goldingo on Eric's side is locked into the Shadow Ball, where you terrestrialize into the Fairy Terra type. You're not as threatened by that Make It Rain. As we terrestrialization coming out from David's side, it is going to be the Goldengo with the Fairy Terra. So this is something that you really me da miedo porque ese Goldengo se puede ir de madre y a ver quién lo mata luego. Buen protect para el fake out, ¿no? A ver, un momento. Much a position of understanding whether you want to go for the risk or not. Yeah, that's a big end. We are going to see the Shadow Ball into the Goldingo on David's side, but vale. after that, Terrestrialization able to take it, followed back up with a Shadow Ball into Eric's Goldingo and a huge knockout. Vale, pero ha tirado tira de hada, Se le puede castigar eso ahora, Dentro de lo que cabe. Cuidado con esto, No estamos mal, Tenemos fake out y cosas ahora, cuidado, cuidado. Y tenemos un tío que va hinchadete. Y aún tenemos tela nosotros, No estamos mal, Esto no es malo, Cuidado que aquí con cómo puede ser clave. Cómo puede ser aquí goce. Cuidado, A ver cómo te bajas al como ese, también te digo, Espérate un momento, A ver cómo te lo bajas. Cuidado, tienes un problema ahora, So protecting it here, it has taken a lot of damage though. It's a problem, and the Como has had a couple of those iron defenses set up. So even though it will resist it, it's still going to be doing big damage. And if with the Como, if you are able to get one more, you are going to be able to. Este turno no es malo para él, ¿verdad? Hitting everything on David's side of the field. A ver, Protect va a tirar. Vale, lo leemos, dime que lo leemos. Y le metes el otro Body Press. No creo, ¿no, Eric? Tiene sentido, ¿no? ¡Vamos! ¡Toma por culo! It's not completely over yet at all. These are sort of the Pokemon you would want to be able to have available if you are David. As we know, since the Overcoat ability is the choice ability on that. Este turno es clave. Te va a meter fake out. ¿A dónde? Le vas a leer. Nasty Plot va a tirar. Esto puede ser preocupante. Cuidado aquí, porque se nos puede ir la partida. Aquí lo que está leyendo este tío es que él va a meter Protect con el Como. Entonces te mete fake out al otro y automáticamente se mete otro Nasty Plot. Se pone un 1+4. Vamos a ver qué ocurre aquí, ¿Lo has leído, Eric? ¡Venga, toma por culo! ¡Vamos!
¡Vamos! Guess what? It is enough to do so, even if it is ¡Efectivamente! the goal to go is not safe. That is a huge turn for Eric here, picking an opportunity to get. ¡Qué leída! ¡Qué puta paliza! ¡Vamos, una más! ¡Una más! ¡Una más, vamos! ¡Joder! ¡La ha leído todo! ¡La ha leído todo, joder! ¡Dios! El Tera de Hada, la trolada histórica, me la pela, coño. Me quedo sin voz, perdón. Yeah, just playing straight is the name of the game right now, at least from Eric. And it's sort of what we're saying, being able Estoy jodido, Es que, a ver, ayer fueron más de 10 horas gritando y luego voy al puto LOL y me pongo como un puto energúmeno. ¡Vamos, vamos! Estoy fuera. Venga, va. Sí, nos ha dado la partida ese Tera. El Tera ese ha sido clave. ¿Por qué? Al tirar el Tera de Hada tienes ventaja contra ciertas cosas, pero te comes el fake out y el body press te entra. Entonces es troleada, sí. A ver, era su win condition, lo ha intentado, ¿sabes? Lo que pasa es que este le ha leído todo, es lo que hay. Él lo ha hecho para que nuestro Goldengo no le one-shotee, porque es más rápido. Pero sin el Tera de Hada la bola del Goldengo lo one-shoteaba. Eso digo, eso es lo que estoy diciendo, efectivamente. Que era su win condition. O sea, que el tío ha troleado, entre comillas. O sea, a ver, si no tira el Tera, se muere. Claro, es que es lo que hay. Eric no tiró Tera, no tiró. No tiró. Eric really has identified that and is able to kind of really take advantage of the situations. You know, it looked a bit dicey from in certain parts of that game, but still finishing up 3-0 at the end there. So it's a real uphill battle for David. I think utilizing maybe something like the poison turret type. Toma agua, estoy bebiendo agua, no paro. Because you're hitting that Komao on its special side. You're not really having to worry about those body presses. And if you do terrestrialize as well, then you are gonna be resistant to those fighting type body presses. It could come out. Yeah, I think that's a really nice shout actually. You just want to be able to perhaps focus in on allowing to hit the special side of the Komao. You just need to be able to get rid of it and not allow it to get that sort of setup. Vamos a ver si la siguiente partida lo mismo. We do have the leads. This is game 2. Incineroar, Golden Eso da más respeto. Es buen opener suyo, yo creo. Tiene doble fake out, que no es que sea relevante en este caso, sino que Goldengo aquí está jodido. Yeah, and I think the one thing you could really try and hone down on if you are David is trying to get the knockoff onto the Goldengo. Es buen opener cuidado. You remove the choice Me da miedo. and you do give Eric a bit more flexibility, but you take away that big power option that it's got access to and it hasn't got the protection. Es que al que cambie va a comerse un ostión histórico, ¿verdad? A no ser que tires el Tera de Hada. A no ser que tires el Tera de Hada. That is going to be one option to try and start with the Por el Drain Punch del otro. But not going to see that fake out from the opposing Incineroar and a trick coming out, Costa. A little trickster of a Pokemon, that Golden Go, might I tell you, as the Choice Specs has now removed the Assault Vest. Le ha cambiado el ítem. Trade-off situation there, which is going Drain to Punch. really limit this Iron Hands. You know, now Ahora solo puede gastar Drain Punch. to more special offensive damage. Cuidado con esto, whilst being limited to only one move slot. Y aquí puedes hacer Tera Nasty Plot. Puedes hacer Tera Nasty Plot ahora mismo. Y tienes a Solvest, cuidado. Cuidado ahora mismo, que eres una puta bestia. Tienes que cambiar. Toda la polla cambia. Puedes hacer Tera Nasty. Tera Nasty. Probably benefit from the assault vest, especially A ver against qué va a the opposing Goldengo. If the situation comes down to it again, because that special defense boost. ¿Lo ha cambiado? Vale, lo ha cambiado, está bien. Setup options because it does have nasty. Entra como. You're going to have that support there to make you one-on-one situations. Parting shot, cambia. But here we go with that board adaptation and pivot action. ¿Qué tiene la back? Ah, perdón, perdón. Tiene la Solvest. Fallo mío, sí es verdad. Perdón. No me he dado cuenta, que le ha cambiado el puto ítem. Es verdad. No puedo hacer eso. Vaya cambio, bien. Hostia, la que la acaba de liar. ¡Hostia, la que la acaba
acaba de guiar, chaval. Hostia, vaya clinardo. Hostia, Parting Shot falla. Le mete Drain Punch. Falla porque es el puto fantasma. Le acaba de hacer. Hostia puta. Duro, Joder, durísimo. Esto es una putísima liada, No, esto ha sido una puta barbaridad de turno. O sea, fallo mío lo de este, de verdad, que la cambio líder, loco. Entra Goldengo. No creo que leas esto, ¿no? Vaya. ¡Vaya! Vale, nos quita el ítem ahora. ¿Quién es más rápido? Eso es el tema. Hay que ver quién es más rápido, efectivamente. Va a tirar Nasty Plot. 33, pues un saludito. Completely nullifies David's options for dealing with that coma all. But we do have a focus onto the Incineroar instead. This Goldengo nos suda la polla eso. To go ahead and plot its little nasty plans. Body press combination picks Tomar up the por KO culo. onto the Incineroar so lightly. I don't think the critical hit mattered, if I'm completely honest, and that may be likely in anticipation of a more defensive approach from David's side. You know, Eric trying to read a switch in of that Incineroar into an Iron Hand in combination with a Protect coming out from the Goldengo, but no, he went for the setup. Vale, cuidado que se ha tirado el Nasty. El otro. Vale, va a tirar Riopaser para que le peguen los dos. Y va a tirar Shadow Ball al Como. No creo que tienes Protect ahí, ¿no, Eric? Ahora vemos, a ver. Go for that rage powder, pull in that shadow ball. No sé quién tenemos en la back, el cuarto. To get the damage onto the field and then soak that up alongside the body press that could come out from that coma. And the thing is as well, without the choice specs item on the maquinación no se limpiará now, not going to be doing as much damage. The Amoonguss in a much better position right now to support David's Goldengo. Yeah, and it may force Eric into trying to go a bit on the defensive here, and I think that's what we're exactly seeing, that steel terrestrialization being opted here on the Coma O, wanting to at least position itself to the point where it could take any sort of make it rains if there is a focus. Yeah, and the rage powder coming out here, it is going to detract all of those. Esto es una sacada. Este Nasty Plot es gratis. ¿Qué estás haciendo, por favor? Any sort of make it rains if there is a focus. Yeah, and the rage powder coming out here, it is going to detract all of those. O sea, vamos aquí lentos. Por favor, ni crítico ni pollas raras, hola, ¿se ha caído o qué? No, pero, ¿qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Por qué se peta? And we aren't going to see any attacks coming out here as another iron defense opted for by that Como on. Hostias, un poco greedy ese por dos. ¿Falta un doble PC o qué? In case you need as a win condition to force a choice specs lock onto your opponent's side. So it being the faster of the two on Eric's end means that he may be trying to set up for a make it rain KO. A ver qué va a hacer aquí, El make it rain mataría, no debería, ¿no? A ver qué va a pasar, estoy rayado ahora, A ver qué va a pasar. Make it rain nuestro. ¡A tomar por el culo, sí señor! ¡Vamos! ¡Joder! Escúchame, esta partida ¿qué coño ha sido, loco? ¡Qué paliza! No sabemos ni el cuarto bicho del otro. ¡Eric! Ya no eres el otro, joder. ¡Qué paliza, chaval! Histórico, ¡Boh! Vaya barbaridad de partida, Esto es una locura,
La madre que me parió. Yo no tengo las gafas. Venga, yo no tengo las putas gafas. Toma. El otro con las gafas. ¡Vamos! Venga. Hostia. Hostia, qué grande. ¡Vamos! ¿Y ahora entrevistita o qué? Joder, qué jugadita, con el truco. O sea, la jugada, ahí había un par de plays. Hostias. La de que le ha quitado el ítem, ha cambiado con el otro y ha vuelto al mismo sitio. Y ha sido inmune al parting shot y a lo otro. Madre del señor, la que ha liado ahí. Qué barbaridad. Este está en top 8, creo ya, Hostias, qué puta fumada, Hostias. ¡Qué partidón, chaval! Bueno. Es que la segunda partida no sé ni cuál era el cuarto, bicho. O sea, qué agua. Madre mía. ¿Cómo va Alex? No lo sé todavía. Vamos a verlo ahora. Hostia, es que partidón, chaval. Wow, la realidad. Me va a dar algo a mí esto del Pokémon, Prefiero irme al puto LOL, que es más pausadito, loco. Joder, madre parió. Chat si hay final coi, Sportmaníacos quien abre antes stream para robar content, Sky no juste. Qué paliza. Esta la gano, te lo dije. Qué paliza la acabo de poner. Hostia, Dios. A nasty plot of +2 golden go, might I tell you. But I think the very important part of that matchup is the speed interactions. It's the training. We saw that Eric kept on. Joder, y a ver qué ha pasado con el otro. ¿Qué ha pasado con Alex? Eric tiene que ganar la que le queda para no quitarle un spot de 11-3 a Alex. Ya. Pero matemáticamente está dentro, ¿verdad? It's very simple kind of logic saying that, but it's very important, I think, and in particular when you're facing similar Pokémon. Vale, le tenemos en el top 8, no está mal, Straight out of the traps without any sort of speed control to take advantage of, then you've already got the advantage, and then you can kind of lean into that a little bit more throughout the match, and you're in that more comfortable position where whatever you do, you know you can maneuver your ball position, and then once it's set up, you can kind of qué partida, loco. Eric tiene 11 wins. Voy. Queda. ¿Qué queda? ¿Cuándo queda de rondas? El tema es que Alex tiene que ganar todo, también. Queda una más. Una ronda queda. La madre que me parió, tú. Qué tensión. A ver, Alex, ¿cómo va? Tiene que ganar, Alex. 11-2 Eric, efectivamente. Acaba de ganar. Forget about that, like we've mentioned, and I think put that to one side. You're obviously going up against Francesco Pardini, who came out on top. Oh yeah, undefeated yesterday. But putting it to one side and not letting it affect the rest of your tournament, I think it's a real detriment to Eric as a player in particular, because it's very hard when... Ganar las dos y esperar, ¿no? Bueno. Está siendo histórico, Vaya partidón, loco. Joder, se me queda pillado el puto steaming, loco. Hemos visto lo de Len, sí. Torviv está también ya en el top. Va con 12 wins, creo, ¿no? A ver, el RK este. Madre mía, parió. Me va a dar algo, loco. El top 8 es después de esta ronda. Una más y ya está. Ponlo por 2. Es que darla por 2 luego se queda pillado, gente. Ese es el problema, ¿sabes? Hay que dejar un poquito de buffer. Hostias, ¿pero qué pasa? ¿Que ha terminado el torneo ya o qué? ¿Qué está pasando? Pon Twitch, que ya va bien. No, si es que en Twitch va bien. El problema es que a veces va mal. Espérate, que tengo aquí abiertos, claro. Bueno, a ver, puedo tener 50 pestañas si quiero. Espérate, ¿cuántas cosas tengo aquí abiertas? Ah, que también lo tenía aquí. Ah, que lo he visto 20. ¿Qué está pasando?
Tengo aquí abierto todo. ¿Pero qué está pasando? I can't speak highly enough of Eric, and I'm really glad to see that he has come back and bounced back from it this weekend. Bueno, a ver, debería poder abrir 50 putas pestañas con este ordenador. Joder. Parece que estoy jugando al Pokémon. 20 FPS o qué. Caché clean, solo te va mal a ti. Solo me va mal a mí. A ver qué dice. ¿Cómo te sientes? Really good. The team was difficult to beat because overpawn Goldengo for my team is really hard to beat. Pero ni te lo has sacado. El Goldengo. Like everything and it works. O sea, el overpawn, perdón. Yeah, it did seem to work. Like honestly, like through across both those games, it just seemed like you really had control of like the board state. ¿Sientes que has tenido el control de las partidas? And the Golden Go that you were using yourself seemed to be quite good as well, because as you said, Golden Go Ogerpon's hard, but you're using Golden Go yourself to kind of beat that. Is that kind of the game plan that you had? Yeah, to beat that, I need to put pressure with my Goldengo for the opponent's Goldengo about the Terra. Because I am a spec, so with Shadow Ball I can one-hit KO Goldengo. So I have the pressure that they need to terrorize to take the hit, but if they terrorize, I can switch out Goldengo, and then if it's Fairy type, I can make it rain later. So I'm fine with it. I need the only way to beat that is... La clave ha sido el Goldengo. Goldengo para matar a su Goldengo. Como tiene las gafas, como es spec, one-shotea con el Shadow Ball y le fuerza a meter el Terra. Entonces él puede cambiar a Goldengo y luego meter un making rate y matarlo igualmente. No, I think it's the first time I did trick. Es la primera vez que ha utilizado el truco en todo el torneo, dice. Okay, if I trick hands, I can take the AB. So, yeah, I can't Nasty Plot for later, but I can take hits from the other Goldengo. Yeah. And also I have Tinglu, so maybe I can take +2 Shadow Ball with Tinglu, because I am AB if I trick. So that's why I did it, and yeah, Hans is a Supermon, so if you put 2 specs on Hans, they can fake Básicamente le ha quitado el objeto, aunque no puede tirar Nasty Plot. De esta manera podría aguantar 2 Shadow Ball del otro. Incluso no sabe si una tercera, dependiendo si está el King Blue dentro, que le baja ataque especial. Lo que ha dicho. Yeah, and it sounded like it worked out really well because he was kind of forced to drain punch kind of for the rest of the match, and that just made it really easy for you to kind of predict around it, which was really cool. I noticed you led Incineroar and Goldengo in both games as well. Do you feel like that's kind of a good go-to lead that you have for that specific team? I think it's one of the best leads I have against that team, because I can pressure Goldengo with both. So I also have fake out for the other. If they lead Inci Goldengo mirror lead, I can just fake out the Inci and Shadow Ball Goldengo, because I always take Shadow Ball from normal Goldengo. So I'm fine with that play. El opener de Incineroar y Goldengo dice que es lo mejor que podía tener, porque él puede aguantar un Shadow Ball, pero él no, porque como es spec, ¿sabes? Yeah, team absolutely is a good call. It has bad matchups. I think like all the teams, it's impossible to beat everything, but I think there are a lot of physical teams with Dragonite Pao, Ogerpon, Urshifu, Incineroar. And Como is really, really good against that. I also switch out because I had Furimin in the team. So I switched out Furimin to Goldengo. Estaba diciendo que el equipo que tiene, que en el meta hay mucho físico todavía, como Chempao, Dragonite, etc. Hard trick room teams because I can just make it rain or Shadow Ball, Galate or Armor Roots. So there are few mind games that Furimin is not that good, I think. So Goldengo is better in general. Ahora digo lo que ha dicho. Básicamente ha dicho que el Como va muy bien contra los físicos y que ha hecho un cambio, ha metido Goldengo por Fluttermane porque va mejor contra TR. Now you're 11-2, yeah. So potential contention for top cut, we'll have to see a little bit later. Alex ha perdido. How many championship points do you want? Está fuera entonces. I have 712. CPs. 712. Oh my goodness. Where are you in the leaderboard then for EU? Bueno, tenemos a Eric. I think I'm 5th now in Europe, and I'm 6th, I think. And I want to take the paid trip to Hawaii. Yeah. So I will go to European International. I'm not sure about UTECH, but Está sexto de Europa, que quiere que le paguen el viaje para el Mundial.
Yeah, it makes sense, doesn't it? You want to get up much CP as possible. I want to secure the pay trip. Yeah, makes sense. And it seems like you've done that quite consistently at previous World Championships as well. Like, how many Worlds have you been to? I have been, I think, in 7 World Championships. Wow, okay. And how many of those were, like, did you get the day 2 at them? The 7 was day 2. Okay. All the 7. Ya, me dice que ha perdido. Dice fuera, lo siento. In 2013 and 2015, but I didn't go. Oh, right. I was too young, I didn't have money for travel, yeah. So, okay, it was difficult to travel. I always go to Worlds when I have the pay trip, so when I had the pay trip. Okay, yeah. So hopefully, well, if you get to the top 16 at least, you might get some prize money here. So that could obviously help too to get towards Hawaii. But if you get the paid trip, even better. Yeah, it's better. Oh. Yeah, okay, fantastic. So finally, Eric, have you got any shout-outs you want to give? I want to shout out all the friends that have been supporting me, Los from amigos. home, parents, to Movistar Koi that have been supporting me, Alex and me, all the tournaments that we are playing this season. So thanks to them and to everyone. Thanks very much, Eric. A pleasure to have you here. We'll get you ready for your next round. But thank you very much for giving us all that insight into your really cool team as well. So we're going to cut to a short break and we'll be back with round 14 very shortly. Vamos a la siguiente. Este ya está en el top 8. La siguiente ronda vamos a disfrutar y a ver qué tal, Top 8, gente, va. Estaría muy bien un top 4 mínimo, Top 8 está de puta madre, o sea, a ver, hacer un top 8 ya es la hostia, O sea, muy contento, O sea, uno de los dos top 8 es cojonudo, Lo firmo para todos los días, vaya. Pero bueno, vamos a ver si pueden ganar. 世界最高峰のバトルがこの日本で行われているのが、とても信じられないというか、こういった舞台をすごく今楽しんでて。It's been an incredible experience. They're going all out for this world. The opening ceremony with the drums, like everything was beating. My whole body was into it. You've seen the show. You've seen the. Hay 3 españoles en el top 8. It's definitely worth in Japan. Puede ser, puede que esté Sergio Ramírez, Torbi, Eric. ¿Qué ha pasado con Casti? ¿Está fuera? Top 8 asegurados con 12. Creo que por resistencia. A ver, creo que está dentro, Ahí me ha dicho que está ya dentro, ¿no? On the Azum rule, and its accent is going to be able to shadow claw down, and he will become the 2023 Pokemon Go World Champion. It's accent, the most. Lo estoy preguntando, creo que sí, Él me ha dicho que sí, Player in history. Va a top 3, Eric. Si pierde está igual dentro. Sí, por desempate entra. Vale. Vale, empieza la siguiente. Hoy va muy rápido esto, Hoy va rápido. Se nota que ya son menos players. No hay que movilizar a tanta gente. Ojalá fuese así siempre, ¿no? ¿Eric puede llegar a la final? Sí, claro. Sí. Eric juega a la siguiente, que esperemos que gane, para el tema de pairing. Y está en el top 8 ya, que para mí es de puta madre, cuidado. A ver qué tal. Rival de Eric en la siguiente. Amin Lena. Vale, estoy viendo eso. Los dos últimos juego con Dondozo y los 3 equipos van tirando a Bulky. Vale. ¿Alex puede entrar? No, yo estoy con la garganta jodida, Alex está fuera ya. Puede intentar quedar lo mejor posible para puntuar y tal. O sea, yo estoy con la garganta, estoy fuera, Vamos a ver los resultados del torneo que están aquí. Esta es la 14 que está jugando, pero bueno, Torbis como va, gente. Ha ganado. Aquí falta info todavía. ¿Le cambia mucho ganar a Eric esta ronda? Supongo que para el pairing, ¿no? Torbis va 12-1, ¿no? Resumen, Eric dentro, el otro fuera, Fola 12-0, Soca 0-12 por el RNG, Cristinini tiene un Charmander. Vale, tenemos aquí, no sé quién está dentro ni quién no, Tenemos a Torbis con un 12-1, Eric con 12-2, Sergio Ramírez con 12-2. Y luego tenemos a Antonio Marco 10-3, David
10-3 y Casti 10-3. De estos, ¿quién puede estar dentro? No tengo ni puta idea. Las cosas como son. Por desempate lo sabremos después. De Juste, ¿cómo van? Pues están como nosotros. Uno dentro y otro fuera, básicamente. Toro iba 12-1. Te lo acabo de decir. ¿Estás sordo o qué te pasa? Casti no puede entrar ya. Mala resistencia. Ah, es una putada. Bueno, a ver, es una putada. Es justo también, ¿no? Quiero decir, a ver, si te haces un 11-3 y otro también, pero el otro, todos sus rivales son más fuertes que los tuyos, pasas, es lo que hay. Es una putada también al fin y al cabo, porque depende de los desempates y eso, pero por eso 12 wins te asegura 100% estar, y 11-3 ya depende de otras cosas. ¿Qué es la resistencia? Lo acabo de explicar. Probably go with Bulbasaur, I guess. Lots of players, but Amelia Forbes is the best player in the world. I'm here to have fun and just enjoy the game. I think the game depende de los resultados del rival. De los rivales en general, ¿sabes? Por ejemplo, si yo me hago un 8-0, pero todos mis rivales se han estampado. Si otro tío también tiene 8-0, por ejemplo, y quedan mucho mejor los rivales que los míos, tiene mejor resistencia, ¿sabes? He puesto de ejemplo 8-0 por poner un número inventado, ¿sabes? Claro, mira, este es el mejor resumen. Esto es un buen ejemplo para la gente del LoL. Es como si para hacer un 8-2 yo he perdido contra Fnatic y G2 y otro ha perdido contra SK y Vitality. Eso es para que os hagáis una idea. No lo mismo, claro. Vale, chicos, vamos a ver. No sé si queréis que os banee, ¿eh? No, de hecho, ahí voy a meter 14 días. O sea, a ver, cualquiera que me diga, decepciona, les esperaba mucho más. Después de hacerse un día 2 y tal. Lo que es el puto Pokémon, además, que es súper duro. Te vas a tomar por el culo de aquí, ¿eh? No quiero niñatos aquí, en serio, ¿eh? O sea, en serio. Informaos un poquito de cómo funciona el competitivo. Que no tenéis la mayoría ni puta idea de cómo es el Pokémon. Que no tenéis ni zorra. Para ir diciendo a la gente que esperabas más de que. Cállate la puta boca, o sea. No me toquéis los cojones porque os mando a tomar por culo instantáneo. Además, un juego tan exigente como es este, en el que dependes de 1000 factores, ya no solo de ti. O sea, que no me toquéis la polla, ¿eh? Os pongo, vamos, rapidito arriba, ¿eh? O sea, espabilad vosotros. Y te he metido 14 días porque ha ganado Eric. Estoy contento, si no, perma. Espabilad. No, en serio, yo no quiero gente de este estilo en mi streaming. No quiero tóxicos ni putas mierdas, ¿eh? No quiero a alguien que porque se pierda un torneo o lo que sea, encima un torneo con un 9-4. Hombre, te haces un 1-6, dices, hostia, decepción. Bueno, todavía. Un 9-4 día 2, ganando al octavo del mundo, segundo del regional, a no sé quién. ¿Me estás vacilando? Anda, cállate. No me calientes. Joder. Me parió. Hay que saber hablar un poquito con... No me jodas. ¿Cuántos días son? 2. Este es el último. Todos los hiciste 6-4 del torneo pasado y mira ahora. Pero que Pokémon, a ver, así funciona Pokémon, coño. Depende de 1000 cosas. De cómo esté el meta, lo que tú lleves. Tienes que jugar bien. Una partida te la pueden dar un par de críticos, fallar una habilidad, tal. O sea, que luego lo de siempre, lo mejor están arriba. Pero aparte de eso, a veces necesitas que el juego esté de tu parte, que no esté del rival. Son muchos factores, es Pokémon. ¿Tiene alguna explicación el equipo de Eric y Alex? Bueno, sí, lo está jugando en algo distinto a lo que se está del tema del meta. Como para los equipos así muy físicos. El Porygon va muy bien también, con el tema del TR. Bueno, está bien, el equipo bastante completo, está bien. ¿Cómo va la cosa? Tenemos en el top 8 a Eric. Alex está fuera, así que vamos a ver qué tal. Pardini, el cabrón este, va 12-1, va volando también. Solo ha perdido contra Torbib.
Y Torvik perdió contra él ayer, ¿puede ser? ¿O contra quién ha perdido Torvik? Ha perdido contra alguien hoy, puede ser o no sé. Alex va a jugar la última que queda por tema de puntuación, de standing y tal. Víctor Medina, ¿quién es Torvik? Hay varios españoles que pueden llegar al top 8, vamos a ver. Aún así puntúa para el mundial, claro, sí, sí. De todas formas, los dos ya están clasificados para el mundial. No es un poco basura que no lo hagan por cuadro y así se evitan tantos empates. Bueno, no, está bien hecho, o sea, a ver, es un poco... ¿cómo se llama? Es formato suizo, está bien. Funciona así. Ahí es Storby. Es que la cámara la tengo que ir moviendo porque luego in-game tiene que estar ahí abajo. El líder resultado del torneo creo que es exclamación torneo, puede ser. ¿Quién es Sergio Ramírez? No lo sé. Creo que es un jugador relativamente nuevo, que está jugando muy muy bien. Si gana, Eddie se asegura top 3 para el cuadro. No sé exactamente cómo irá. Habría que ver los demás. Wow, un top 4 de Eric Goff, mínimo. ¿Qué le pasó a Len? Le quitaron Indidi y Amarou. Venían de un autobús, creo. Le quitaron 2 Pokémon, básicamente. Venían de Erasmus. ¿Cómo viste a Koi ayer, God? Mira, ya que te cuento. Sí, el Team Blue está muy bien también, Team Blue para hacer counter un poquito a los equipos más ofensivos por ataque especial. El otro está bien. Supuestamente eran los mismos que usó en otros torneos. No tengo ni idea si lo hicieron. Es que no tengo ni zorra de eso. Ya contará él en detalle todo, porque no se puede hablar de nada. O sea, quiero decir, él te puede decir que los Pokémon son legales, ellos te dicen que no. Yo no tengo ni puta idea. El que no voy a decir nada soy yo. Yo no tengo ni idea. Él ya dirá todo. Yo lo que puedo deciros es que, claro, a raíz de lo que pasó el otro día, todo el tema de los Pokémon está grabado. O sea, todos nuestros Pokémon, la crianza está grabada toda. ¿Sabíais que Torviv antes era conocido como Torbe y era director de cine? Bravo por él y por saber reinventarse. ¿Qué te callas? En Twitter dijo Len que eran creados suyos. Ya, a ver. Y no es que no le crea, pero que luego esto es lo de siempre. A saber. Offense as well because it's iron events body press, but yeah, being able to slot Tinglu on your team is a little bit harder because you might be impacting your own Pokémon. Pero claro, si son la cosa, aquí hay un problema y es lo que estamos comentando antes, que si en este caso Len tiene razón, que no digo que no, habrá que hacer algo, ¿no? Tomar medidas o reclamar algo en plan, hostia, yo tengo estos Pokémon son legales, no me puedes echar del torneo. Ese es el tema, son 100% legales, algo habrá que hacer, o sea, porque me parece una locura, ¿entiendes? Es como si tú, vamos a ver, esto es muy simple, ¿vale? Ayer, por ejemplo, en la partida del LoL, Danbot perdía la partida a Mazcoy porque el Joya lleva script y él te dice que no los lleva y Riot te dice que sí. Ese es el punto. Es que es lo mismo, ¿entendéis? O sea, pongo el ejemplo de los scripts porque es la única cosa que puedes decir así como de trampas en el LoL para que os entendáis la similitud. Aquí ese tipo de trampas no influyen en nada en el gameplay ni en nada, ¿vale? O sea, no es una ventaja real contra el rival, pero es para que entendáis un poco el concepto. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? De todas formas, vuelvo a repetir, es que de esto no vamos a hablar ahora más. Ya hablaremos si hace falta más adelante, pero esto es una barbaridad. O sea, todos los torneos pasa algo, loco, es increíble. Veo unas reglas exageradas. Ya, estamos todos de acuerdo, pero son sus putas reglas, sí, es lo que hay. Es una mierda, sí, pero es una mierda que la tienes que... Si quieres, es que si no, no compitas. Es lo que hay, es que es una puta mierda, pero es lo que hay. Si yo lo hablaba con estos cuando pasó todo,
Joder, pero es que esto es una puta mierda. Y le digo, efectivamente, pero es su puta mierda. Y esto es lo que hay. Ya está, es que no hay más. Es que al final del día me da igual que sea una mierda. Es eso o nada. Ya está, es que no tiene más, chicos. ¿Se ha acabado? No. Vamos a la siguiente ronda y luego empezamos con el top 8. Pero aún queda día. ¿Puedes explicar un poco por qué lleva Dragonite? Pues porque es un bicho que ha estado en el meta muy presente. Con el Tera creo que ha ganado bastante. Es un bicho que es muy ofensivo. Se juega con Extreme Speed. A ver, hay muchas maneras de jugarlo, ¿vale? Pero una de las más famosas es Tera de tipo normal con Choice Ban para que pegue más, y Tera de tipo normal. Extreme Speed va a pegar primero, pega opciones como panes. Eso, le sumas a Chiempao al lado para que pegue incluso Quiero más. pensar que Entonces, Pokémon bueno, que baje atenderá a la defensas. repercusión que está teniendo el competitivo, sobre todo este año, y que van a espabilar aunque sea un poco, No. porque es una vergüenza. Es irrelevante. Es irrelevante, es en serio. Vale, siguiente partido. Nick contra Adam. El partido anterior me encantó, con el tío que llevaba el Venusaur, y ha ganado, Venusaur MVP, loco. Y el Walking Wake. Lo que yo no sé si ese tío está ahora mismo. Era Michael, ¿no? ¿Alguien sabe si ese tío está en el top o está fuera ya? Mira, está Casti también. No me ponen votaciones, ¿no? Está Casti. Vamos a ver, yo obviamente quiero que todos los españoles lleguen lo más lejos posible. Primero, nuestros chicos. Y si por lo que sea les descalifican, estaremos apoyando hasta el final a cualquiera. Vale. Que por cierto, el partido anterior ha sido votación de la comunidad. Muchas gracias a todos, con un 90% de votaciones para Eric. De hecho, ha sido un 90% porque hemos querido, quiero decir. Cuando llegábamos 80% hemos dicho, ya no votéis, da igual. Locura, locura, locura. ¿Se pueden proporcionar un link o algo con los partidos de los de Koi? Es imposible, ¿no? Estamos intentando trabajar en ello, veremos a ver. Yo lo intentaré. Ya no ponen más votación. Creo que son... En el día 2 creo que ya no hay más. Creo que ya no hay más. Vale, son 14 rondas. Esta es la última, ¿no? ¿O cuántas son? O son 15 al final. ¿Cuántas son? 14, ¿no? Esta es la última, ¿no? ¿Qué opinas tú de que ambos estén usando el mismo equipo? A mí me parece bien eso, Quiero decir, si los dos están entrenando a full, ¿sabes? O sea, a mí que los dos lleven el mismo equipo me parece algo... Creo que puede ser positivo. Que podrían llevar otro equipo, sí. Quiero decir, si al final... Esto es muy simple. Si los dos entrenan juntos constantemente, ven todos los matchups, se aportan información el uno a otro, deciden llevar un equipo que creen que puede ganar un torneo, no me parece mal. Aquí el tema es que uno diga, a mí me parece mucho mejor Goldengo que Fluttermane, y el otro diga, a mí no. Pues a lo mejor el otro lleva Fluttermane y otro Goldengo. O que uno diga, a mí este equipo es que no me gusta, y el otro diga, sí. La cosa es que si se ponen de acuerdo y creen que es lo mejor, entre los dos, de puta madre. Que puede ocurrir que en el torneo de mañana, por ejemplo, uno lleve una cosa y otro otra. ¿Por qué? Porque uno confía más en un equipo que en otro, puede pasar. Pero de momento, bueno, están entrenando juntos y se compenetran. De momento bien, bueno, veremos. ¿Alex está fuera? Sí. Buenas, padre. De hecho, hay italianos que 4 llevan el mismo equipo. Se juntan entre ellos, testean y tal. Pues ya vamos esto. ¿Entiendes? Ven un poco lo que puede haber. Pokémon es que en ese aspecto es bastante volátil. Porque aunque tú siempre veas los mismos bichos, aparte de que va cambiando con las regulaciones, donde banean bichos y entran otros, etcétera. Lo que pasa con esto es, yo qué sé, se juega mucho. ¿Por qué no se ve el Lucifu de agua casi ahora? El otro ha ganado popularidad por todo lo que está jugando, y aparte hay mucho hate contra un bicho, ¿sabes? Por ejemplo, el Lucifu de agua, pues se ve mucho el Among Us, que es uno de sus counters principales, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se nota. Se juega mucho pues meto esto, un Pokémon se deja de ver, y a raíz de que entra el otro, se busca otra cosa contra eso y es como una bola. Entonces van entrando unos, salen otros, tal. Hay otros que siempre están bien, como Incineroar, que nunca va a salir del meta porque está jodidamente roto. Fluttermane es la hostia, puede haber algún cambio, tal, ¿entendéis? Porque hay bichos que no tienen un counter 100% real, o que es más difícil ir contra ellos, ¿sabes? Incineroar es el mejor bicho del juego con intimidar, es el mejor que hay. Gracias al Party Shot también, por ejemplo. Es un Pokémon que está muy bien.
antes de que entrase Incineroar, pues veías Arcanine de las dos formas. Podías ver a lo mejor algún Gyarados también, intimidar. Incluso el genio el Landorus, el otro, que también tiene intimidar. Y ahora quieras que no, pues eso cambia. Tienes un tío que es el que es más dominante, ¿sabes? Es que, a ver, tener intimidar, fake out y parting shot es una putísima barbaridad, o sea. Vale, a ver qué equipo tiene este, me gusta. Mira, cómo le gusta a la gente el Porygon, cómo os va gustando el puto Porygon, que mola ese bicho, Vale, tiene el Monete también, tenía King Gambit. Por el otro lado vamos a ver qué tiene este tío. Vale, Goldengo que está viendo mucho, también ahora. Le está quitando como el spot, si os dais cuenta, a Fluttermane, porque este equipo se jugaba con Fluttermane también. Y como que le está quitando el spot, va mejor contra ciertas cosas también, ¿no? Ogerpon, lo mismo. El set de Incineroar puede cambiar, ¿vale? Hace demasiado counter al Ursifu Aguanouti. ¿Qué ha hecho? No te he leído, perdón. Ogerpon con Follow Me hace demasiado. Claro, al de agua, claro que lo hace, obviamente. Y luego Incineroar aparte tiene un set bastante estándar, pero puede haber cambios. O sea, lo que me gusta a mí mucho de este meta, o sea, de esta generación, es el Tera, que puede cambiar totalmente. Puedes jugar ¿cómo se llama? El Incineroar con el Tera de Fantasma para ser inmune a Fake Out, para ser inmune a Body Press, por ejemplo, o cosas del estilo. O lo puedes jugar con el Tera de Planta, que está jugando también, para ser inmune al Sleep, ¿sabes? A que no le puedan dormir o lo que sea, ¿no? También está bien. Incluso, aparte porque te proteges de los ataques de agua, está bien. Es lo que mola mucho de esto. Y el Incineroar es un bicho que también se puede jugar con Fuego Fatuo. También. Se juega con la valla para curarse. Se juega con las gafas. Depende, ¿no? ¿Cuánto juega Riopaser? Está jugando ahora mismo. Y luego tenemos el top 8. ¿Hay algún torneo este año en España? Diría que no. En plan tocho creo que no. Regionales no. And also that single strike Urshifu that would be very effective, that has joined the field immediately here for Adam, paired up with that Raging Bolt up against the Ogerpon, Wellspring and Fluttermane for Nick. Yeah, it's always a good Pokemon to lead straight. Vale, ¿el top 8 es todo en streaming, gente? ¿O no? Vale, a ver, Ogerpon, Fluttermane, Opener bastante estándar. Y por otro lado que tenemos ¿en qué idioma es ese? Y de Foudre, ¿qué es eso? Bueno, Ursifu y Raging Bolt. O sea, solo las semifinales y la final. O sea, puede que no veamos a este tío jugar a Riopaser en el top 8, ¿qué? Esto es una locura. Premio al ganador, sí, son 6.000 pavos, creo. Y aparte puntos para el mundial. La Cam, voy. Esto es una puta fumada. Vale, vamos a comentar la partida, ¿vale? A ver, empezamos con Tera. ¿Qué Tera tiene este Fluttermane? Hada, para ser más ofensivo, ¿vale? Que es casi lo que se suele jugar, básicamente. Te quitas también el Tera de... Vale, Protect. Te quitas también el Tera de Fantasma, para protegerte también un poco de siniestro. Buah, muchísimo daño. Y no lo ha leído eso. Si hubiese pegado al otro, hubiese matado. ¿Qué ha metido el genio? Ha metido... Metió Tailwind, doy por hecho, ¿no? No lo he visto, perdón, 1-0, Eric, de momento. God. Nada, él iba volando, va. Medio Tailwind, ¿no? Ah, perdón, que lo ha cambiado. Era Raging Ball, perdón. Efectivamente, tiene Raging Ball, lo ha cambiado. Pues le ha salido caro esto. Lo que pasa que ahora sí que es cierto que puede meter Tailwind e intentar hacer algo. Lo que pasa que no sé exactamente cómo se va a quitar a esta tía. Close Combat al otro. Vale. Baja la defensa, que se la pela porque tiene el Sash. Dancing Gleam. Aquí mata a uno.
Y el otro se queda a un hit. Que sigue siendo más rápido ahora mismo. La cosa es que Overpon puede optar por un Protect ahora. Vamos a ver qué es lo que hace. No es mala play. Incluso puede hacer un follow me para que la otra pegue de gratis a los dos. Vale, lo mata, perfecto. Ahora entra Raging Bolt, que tiene prioridad con el Thunderclap. Bastante tanque ese bicho. Y el cuarto no sé quién será. Calentar al Skyne en Twitter. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Skyne a las 12 de la mañana? This is going to be pretty effective here, and the last Pokemon on Adam's side has to be quite effective against this Ogerpon and Fluttermane as well. There is that Raging Bolt Jonathan, and there's Ogerpon, so you would ideally want to go for an Ivy Cudgel into this Fluttermane. That would do the most amount of damage. ¿Qué ha pasado? But then you could be going for an Ivy Cudgel into that Water Absorb Ogerpon. Yeah, which is very dangerous because suddenly you're getting absolutely nothing out of that turn instead. Now, with the Fluttermane kind of staring down these two Pokemon, you may consider, if you're Adam's end, to maybe go for the Terra Fairy on the Raging Bolt. No Terra has been gone for yet on Adam's end, so he still does have that option. Ah, se está enlazando con un tío. Bueno, no hay que entrar al trapo. Esto es lo de siempre, o sea, la gente da igual. No se puede ni celebrar que alguien está ganando ni nada. Está, o sea, yo lo siento mucho al que le siente mal. Yo si hay uno de los que está jugando, el que sea, y digo, hostia, vaya leída, pues lo voy a decir, me suda la polla. Es que, ¿qué pasa? No puedo celebrar nada. O sea, vivimos en un mundo donde todo sienta mal y está lleno de amargados. Lo siento mucho, en serio, de verdad. Tenéis que ser más felices. Y si te sienta mal que alguien celebre que alguien está ganando algo, otra cosa es que yo me esté riendo del rival o estoy diciendo, este tío malísimo. No. Pero si yo digo, hostia, vaya leída, o la ha humillado, o lo que sea, me parece lo que hay, o sea, me suda la polla. Si te vas, me toma por culo. Es que esto es lo que hay, yo lo siento mucho, pero este tipo de cosas, te llamas Adri, no tiene ningún sentido, o sea. Ya está. No, luego que si Pokémon no sé qué, o sea, a la mínima que pasa cualquier cosa, luego no, es que con Pokémon de competitivo y tal, hostia, estáis amargados, es en serio, o sea, tenéis que alegraros por todo lo que está pasando y que hay más visibilidad y tal, y estáis llorando y metiendo mierda, en serio, o sea, hay que espabilar, No voy a poner su tweet porque no quiero que la gente vaya y le diga nada, pero me parece una puta coña mala. Sinceramente, o sea, es lo que hay. Es que él ha contestado, bien contestado. Está. Yo lo que hay, o sea, yo voy a comentar como me salga de los putos cojones que hay mi streaming. Yo no voy a insultar a nadie, decir este tío es más malo que el hambre, o no sé qué, pero si le lee algo o cualquier cosa yo me voy a emocionar y voy a decir, hostia, vaya leída o lo ha humillado. Eso no tiene nada de malo, es lo que hay, joder. Es que ya parece, es que estamos en una época en la que, en serio, todo sienta mal, es increíble. No se puede celebrar nada, es acojonante. Nos pasa también en el LoL, cuando decimos a tomar por culo, a mamarla. Hostia, qué falta de respeto. Vete a tomar por el culo, sal del puto streaming, ya está. Yo lo siento mucho, esto es lo que hay. Al que le guste bien y al que no, fuera de aquí. Sé que no pasa nada. Lo que hay. Yo no voy a faltar respeto a nadie, pero coño, ya está bien, ¿no? Es que me toca la polla esto, me calienta mucho, es en serio. O sea, es que ya está bien. Estamos en un punto en que hay que pedir perdón por todo. Hostia, le ha humillado. Ah, perdón, lo siento, no quiero faltar respeto. Tú eres gilipollas. O sea, ya está bien. No, es que se está normalizando mucho que hay que quejarse por todo y hay que señalar a la peña. Voy a celebrar cada puto crítico, como si fuese el último, me voy a quedar sin voz. Y es lo que hay. On that Ogerpon Wellspring, and Nick is in a very strong position right now. Following up with the Terra Blast as well is the Ogerpon, not quite enough still, but with 3 Pokemon remaining, Nick is in a fantastic position. Yeah, and I don't think it really matters at this point because the Fluttermane's in the back. Yes, the Gouging Fire is paralyzed and now will underspeed the Ogerpon, but Nick can just bring in their Fluttermane whenever they want at this point, and you'll be able to pick up the KO. Maybe a critical hit into the Porygon too, that might pick up the KO as well. Doesn't really matter. Nick's got this game pretty pinned down. Yeah, I'd say so. Like, he could just come straight in, outspeed after the tailwind, yeah, as you're saying, Jamie. Vale. En fin. To be honest, it seemed like es que, bueno, voy a seguir viendo esto porque no me quiero ni calentar, pero llevamos 2 días de co-stream y ya hay movidas, es increíble. Es acojonante.
Sí, sí, sí. Couldn't really get around that flutter main at all in that first turn. So kind of looking into the game too, and you can see kind of Adam thinking about it here a little bit too, kind of giving himself a little bit more time. Vamos al torneo, que es lo que nos importa. ¿Qué ha pasado? Nada, que siempre hay gente que llorando. Porque hay, por todo. Ah, es una movida con Sky. Tenéis más info en Twitter. Your only real fairy resist is the Golden Go, which is a pretty good fairy resist, but it's not ghost resist, which is... Yo me he enfadado porque me ha saltado anuncio y no estaba suscrito en Finrephone. Vale, ha ganado Nick. Lo siento, no he estado atento a lo que estaba pasando porque estábamos con esto. O sea, no... Vamos a ver el puto torneo. Bueno, la primera partida la había ganado Eric. No tengo info de la segunda. Igual van 1-1, cuidado. Immediately because of that, and she could just go for the Terra Fairy Dazzling Gleam. There was what, 3-4 specs Terra Fairy boosted Dazzling Gleams that were launched off in that game, completely unopposed. Yeah, completely. And Adam didn't bring any fairies. Alex está fuera, efectivamente. This game, but the Golden Go is there on the team. So, question is, does Adam consider bringing it this time? Obviously, with the threat of the gouging fire and its fire type moves, well. Vamos a ver la siguiente partida y empezamos el top 8, gente. ¿Alex puede remontar? No, chicos, está fuera. Ahora ya lo único que puedo hacer es rascar algún puntillo. Ese es el tema. Yeah, you got to do some kind of adaptation here. You can't be leading with Urshifu and Raging Bolt once again in the face of that Flutter Mane. I wouldn't be surprised if Nick leads their Flutter Mane once again. It's still a very effective lead, even were there to be the Fairy Resist in the Golden Go, because you can still threaten massive damage with the Choice Spec Shadow Ball. And the Ogerpon, if that's led as well, that doesn't really care about the Golden Go, at least on the first few turns before it's nasty plotted, because you could get that embody aspect, get that special defense boost, and be resistant. Alex se está pegando una calentada de Sky increíble. Ese anuncio me ha recordado la sub. Pero ya entiendo todo. Es que ya estoy entendiendo todo. No voy a entrar en el trapo porque como me pongo a hablar yo. Pero ya acabo de entender todo leyendo un poco. Venga, vamos. Vamos al lío. Vamos a ver, Ogerpon, Fluttermane, mismo opener, ¿no? Y por el otro lado tiene Ogerpon y Felincerno, ¿quién es? Vale, Incineroar. Vamos a ver qué tal esto, ¿no? Tera. Locking in of that Ivy Cudgel. Let's see if Adam calls it and maybe attempts a follow me in this game. But first, it's the Terra Fairy on that Flutter Mane, which it did in turn 1 last game and made such good use of here. And Flutter Mane is no stretch for Pokemon. Oh my goodness. Vale, tira Protect Ogerpon. Ogerpon this time. I think this was an Incineroar target, Jamie. Yes, it was. Move us straight into that slot. I think we knew an Ivy Cudgel was going into there as well. So vaya leída. Huge amount of damage. And Citrus Berry is going to heal up this Incineroar. Tampoco le quita, a ver, le quita bastante, obviamente, lo ha dejado un hit, se cura. A tomar por culo, hostia, ha sido una liga histórica esta, Pues bastante buen primer turno, ¿no? Sí, aquí la cosa es... La Fluttermane va con gafas, además, O sea, esa Fluttermane te revienta, Lo que pasa es que está bloqueada. En eso también te digo. Lo que yo no sé si el otro con Mickey Drain la guasotea, yo creo que sí, ¿no? Mickey Drain al cajón, ¿no? Doy por hecho. Yeah, it is fantastic. It's just quite telegraphed as what Nick is probably able to do at the moment. But actually not going for that double up immediately here. Ogerpon being saved. Bueno, no ha sido una leída, se pueden ofender, de verdad. ¿Cuántos españoles quedan? Unos cuantos, loquete. Aún quedan bastantes. Por unos 4 o 5 yo creo que puede llegar. Ahora vemos. ¡Hostias!
Joder, Sky pega una haciendo hostia. bullying a un chaval que no tiene nada que ver con los baneos. Classic. A mí no me metéis en puta movida, dejadme con mi puto streaming que yo soy feliz. Yo no quiero historias, a mí no me calentéis. Vale, vamos a ver, porque está bastante de cara para Nick de momento, ¿no? Y ese Going Fire, cuidado. ¿El Lucifer de qué es, gente? Yo es que todavía no lo diferencio, Depende de la pose o algo. ¿Ese que es Dark o agua? Será Dark, doy por hecho, ¿no? A mí no me toque la polla, efectivamente. Mientras Porygon Protect, hostia, no está mal para el otro. Vale. Close combat. Se lo lleva a tirar al otro. Joder, Going Fire lo que aguanta ese bicho, Wow. Me encanta Porygon, Narigón. If that's how much damage close combat was doing, which means you can heat crash either slot here. If the Golden Go stays without a Terra, which we are seeing a Terastallization here, then it's probably in range of being KO'd, especially with combination of maybe Ice Beams that slot. That's why casi todos los dragones están fuera del meta, ¿no? Sinceramente sí, casi todos. Hay pocos dragones en el meta. A ver, bueno, que también depende de lo que consideres todos los dragones. Tienes el Going Fire, tienes el Raging Ball, por ejemplo, tienes Dragonite, no está tan mal. Esto lo aguanta, Lo aguanta, lo aguanta. No, es que el Porygon aguanta. Make it rain. Hostia, es Adam, ¿Puede remontar esto? Lo tiene muy difícil. Pero, cuidado. Aún tiene... Overbone no sé cuánta vida tiene, ¿no? Lo que pasa es que la... Fluttermane puede volver. Puede optar por otro tipo de ataque ahora. Con las gafas a ver qué tiene, ¿no? Ah, Fluttermane ya de por sí es rápida. Lo que pasa es que Goldengo no es tan rápido. Eric iba a 1-0. No sé cómo va ahora, chicos. Ahora lo miramos, Lo que pasa es que el Goldengo ahora mismo que está en un -1, ¿no? Está complicado. Mucho yo creo. Es como... ¿Qué haces? Tiras otro. Es lo que hay. Tiras otro. Es que con el -1 ya... Great Friend. Pum, Overpon. Sucker Punch. Falla. Porque ha cambiado. Muy bien. GG, chicos. Pues bueno, un 2-0 fresquito, Se llama Nick. ¿Se tiró Nasty antes? Bueno, igualmente poco. Ha servido, ¿no? Le quedan 3 bichos todavía. Está fuera este tío, ya está. No le salva esto, nada. Bien hecho. Ya. Lo que quita es a Fluttermane. Bueno, es por algo es tan fuerte ese bicho, ¿no? Es muy flexible. Te lo puedes hacer que sea más rápido, control de velocidad. Sigue pegando porque tiene unos stats absurdos. Tiene un typing que es cojonudo ya de por sí, ¿vale? Y luego, bueno, pues si lo quieres jugar de esta manera, pega unas hostias como panes. O sea, Tera de Hada y las gafas y lo llevas en plan modesto o alguna movida de estas, te cagas, mira. Es que es eso, es lo que tiene este bicho. Claro, lo que pasa es que ya hemos visto a Fluttermane más orientada, no a support, obviamente, pero más control de velocidad, más que sea rápida, que no sé qué.
Pero claro, que este bicho... Esto es una locura. O sea, que la Fluttermane tiene 135 de ataque especial, ¿eh? Que claro, que es un bicho que te revienta. Tú imagínate esto. Si tiene 570 de stat, es una puta fumada, poca vida, bueno. Es rápida. Y claro, pega unas hostias que alucinas, obviamente. Alex está fuera. Lo voy a poner. Alex voy a poner fuera. Que si no la gente, claro, también. Alex fuera, Eric. Top 8, sigue. Pongo Eric, sigue. Así. Más o menos así yo creo que la peña lo va a ver bien, ¿no? Empezamos con el top 8 ahora, 58 meses o así. No, chicos, no le voy a decir a Pokealex que entre a Discord a comentar nada, gente. Uno, porque acaba de terminar de jugar y no creo que le apetezca. No me apetece meterle esa presión. Vente aquí, vente aquí. A lo mejor está tilteado. O yo no entraría. Yo estoy en un puto torneo. Vente a Discord, vete tú. La polla. Joder, gente, hay que saber los momentos también, ¿sabes? Coño. No, yo ya pierde la semifinal. Bueno, vente a castear el siguiente partido. Pues no me apetece. Porque no voy a estar de risas. O estar, no me apetece, coño. Ese es el tema. Not good. You can just invest a little bit into it and with either without the terrestrialization you can survive one wicked blow. Puedes quitar el I por top. Que por culo dais, Ay, os parío. Yeah, exactly. And like Terra Fairy seems to be the go-to Terra for a lot of Pokemon as well at the moment. Like Raging Bolt particularly seems to be exclusively having Terra Fairy. I don't know if you've seen any other Terras, Jamie? I mean, mostly like I would say there's more to be resistant or immune, I should say, to dragon typing. Because if you're a dragon, then dragon is one of the only real types that's super effective against you. Fairy solves that, while also giving you this extra bonus of single strike is on the rise. I also now resist that as well very comfortably. So it does seem like Fairy is probably the most common Terra. We're getting it on Golden Goes now. I don't think I've seen a single Golden Go that wasn't Terra Fairy, at least that we featured on stream so far. I was a big advocate for damage, but apparently I can't go for that anymore. I need to be a bit more defensive. Yeah, you can see why. There's so many positional teams that are being used. Estoy leyendo un poco el salseíto. Cambia Alex por el otro. Ah, pongo el otro. Bueno, empezamos con el top 8, gente. ¿Tenemos ya el top 8 o aún no? Vamos a echar un vistacito, ¿vale? A ver. Bueno, aquí no se puede ver una puta mierda ya. Vamos a ver dónde podríamos ver el top 8. En la otra página. Pues tengo abierta la misma página, la tengo abierta 20 veces. ¿Yo soy gilipollas o cómo va? The Terra Fairy from the Fluttermane, and then you get to take care of any steel types with the Gouging Fire. We saw that, like, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Chile, WN. Me paséis la otra página. So it would have survived at least, because at least on the Gouging Fires with the speed boosting and then the Howl, you rely on your bulk and your speed. Then the Howl will patch up your attack stat, which is the trend that we've been seeing at the moment. But it just Fairy and Fire as a combination, that's really good offensively. Fantastically offensively, to be honest. And Gouging Fire, here we go. Yeah, is a very a ver, ¿qué me estáis pasando? To its counterpart Entei, especially because it's got that photosynthesis, because it is that past Pokemon. You can use that booster energy to kind of boost the stat instantly. So sí, pero lo que me estás pasando no me vale. O sea, tú me estás pasando lo de los españoles. Necesito ver el top 8. ¿Sabes? Aquí, Pokédata Standing. Esto es, vale. Vale, esto ya ha terminado. Aún no está todavía. Falta una ronda. Vale. Ah, no, están casi todos, básicamente, ¿no? No sé. Creo que está casi, ¿no? Bueno, falta una ronda, pero es irrelevante, no lo sé. Hay algunos que sí que han terminado, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos Corby, Pardini, Eric, Sergio Ramírez, un alemán, ¿vale? Que no sé quién es. Mira, con un Entei por aquí. Hay un par de Enteis aquí, A ver, aquí falta. Creo que tienen que terminar todavía. Hay muchos 10-3. Bueno, 10-3 están fuera. Bueno, aún no sé.
Es que falta todavía, falta un partido. Cambia la cam. Joder, me estáis volviendo loco. Chicos, pues veis los putos partidos así. A ver, lo pongo por aquí. Es que igualmente falta por terminar. Son 14 partidos, gente. Falta todavía por ver. ¿No? Aún falta, chicos. Los 10-4 están fuera. Ya, pero los que van 10-3 necesitamos ver si van 10-3 o 10-4, 11-3. Que aún falta, no sabemos todavía. Hay que esperar un pelín. Por eso. Erika ha ganado. Mucha presencia regional española, sí. Siempre tiene mucho nivel, mola mucho. Eric puede ganar aún, claro, coño. Obviamente. Va del top 8 ahora, gente. Ahora ya todo o nada. Yeah, so it's interesting as to what players are kind of using, especially in an open team sheet format, I think, as well. Claro, ahora vamos al top 8. Lo que yo me gustaría saber ahora ya, el top 8, ¿lo vemos todo en streaming? ¿O se va a jugar alguno por ahí y no lo voy a saber? ¿Esto cómo funciona exactamente? Vemos ya todo, ¿no? El top 8 solo se ve uno. Un poco fumada, ¿no? Hombre, aquí, a ver, el formato debería ir un poco más lento. Se debería ver todo, por cojones. Se ven 2 top 8. Yeah, I also don't believe you yet, Jamie, to be honest. I need to see the results. I need to say how it happened. And you also tried it with Baxcalibur, actually, as well, right? Oh, yeah, no, I've used Terra Blast Baxcalibur a lot as well. Yeah, no, because the Ice Shard takes care of the Landers, and then suddenly you're freed up to, well, kind of be a Raging Bolt, right? Because then if you get Clave Rush and Terra Blast coverage of Electric, then you're almost a Raging Bolt. Yeah, that's true, but why be almost a Raging Bolt when you can be a Raging Bolt with all of its bulk and such good moves that it's got? I mean, it was something I kind of highlighted yesterday in kind of our headlines, that it's like, you've got so many moves that you want to put on this as Raging Bolts, like Electro Web and Snarl and Thunderbolt, Thunderclap, and Draco Meteor, and Dragon Pulse, and Terra Blast. And so, like, which of those do you pick, to be honest? And I feel like, personally, mira, hablábamos antes de Entei y mira, puede que se metan en el top 8 varios. Vamos a poner esto aquí. En dos de los dos cuartos de las otras dos semis al final. Vale, ¿cuándo creéis que terminará esto? Aún le queda bastante, ¿verdad? Por cierto, muchas gracias a todos los que estéis apoyando el co-streaming. Desde aquí, gracias a todos. Son unas horas que es una auténtica fumada. Son las 12:30 de la mañana, ahora está bien, pero he abierto a las 9:30, La verdad es que me está gustando mucho y es bastante emocionante y está chulo. Y mola también porque hay mucha presencia española y está guapo. Vamos a quedarnos con lo bonito, no con las tonterías de Twitter, loco. En serio, ya está bien. I'm just very flustered, honestly. This is the first time I made day 2 and then to be on stream, make 4-1, maybe top cut, we'll see. Vale, está diciendo que se alegra mucho. Es la primera vez que hace un día 2, ¿sabes? Y está mirando a ver si va al top cut, que es el top 8. Vale. Fumada del LCK, día de fin de semana a las 7 de la mañana ya. Sí, chicos, 12-2 Eric, pero que no lo voy a poner, da igual. O sea, está en el top 8, da igual que sea. Si queréis lo pongo, da igual que sea 12-2, que sea 13-0. Está en el top 8, ¿sabes? Creo que es suficiente, ¿no? How powerful that Pokemon can be, and it can't be underestimated, and you utilized it so well in that match. Yeah, I've always thought that in this matchup. I've played it like a bunch of times, and Flutter is really hard hitting. Like, you just sit there, you hit Dazzle, it just KOs one after the other. And if they don't focus on it, then great, you get more Dazzles off. And if they do, then it's like, okay, I've he visto un tweet, sí, lo acabo de ver, de Logan Paul, que quiere competir en el Pokémon Unite. ¿Qué cojones? El mundo está loco. No, os reís, pero es real, o sea, Twitter. Explica qué pasa ahora. Estamos pendientes de que terminen todos los partidos y vamos a ir al top 8, ¿vale? A partir de aquí ya, si pierdes, estás fuera, ¿vale? Top 8, luego ya serían semifinales, final.
Lo voy a dar todo hoy ya, ¿vale? O sea, vamos a ver la final, da igual quién esté, ya llegamos a este punto, también hay muchos españoles. Sigue Eric, God, ojalá Eric se lleve el torneo. Si por lo que sea no, pues esperemos que se lo lleve otro español. Y si por lo que sea no, pues que gane mejor. ¿Qué quiere que te diga? Sigue siendo el mejor de tres, efectivamente. ¿Qué le pasó a Alex? Entró con una fotocopiadora y le dijeron, ¿qué haces con eso? No puedes entrar. Le echaron para atrás. Mira, error, me están hackeando, no coña. Voy con mucho delay. Bueno, gente, voy con delay, pues el que tenga esto, ¿qué quieres que haga? Es el delay del puto streaming. Oh, yeah, ¿Qué that's haga, incredible. And yeah, I can imagine at that stage taking those 2 losses where you're on the cusp of kind of whether you make day 2 or not. It is really cabrón, yo estoy reforme ya. Yo estoy reforme. Estoy reforme. Estoy full reforme, 9 de la mañanita, fresquito, papá. Mira, lo que hago por Nintendo, no lo hago por nadie, Es duro, Marta, no, vamos a no sé dónde a pasar el día. Estoy cansado. Pikachu contra Charmander, 9 de la mañana, ojo como platos. Hola, cariño. I know I just kind of diverted away from the tournament a little bit, but I would like to just talk about the team a little bit more because you've got the gouging fire. Porque he dicho que yo solo madrugo por ti por los Pokémon, lo que he dicho. ¿Cómo que no? Lo acabo de decir. He dicho, yo por mi Marty y por mi Pikachu lo doy todo. Pillada histórica. Joder, Marta, podrías estar durmiendo, no sé qué cojones haces. No, pero es verdad, A ver, de todas formas decís, no, gente, vamos a ver. Una cosa no, pero yo comprometido con lo que hago, no me jodas. El año pasado me comí todo el puto streaming del Mundial de LOL, que parece que se nos ha olvidado. Que yo me levantaba a las 7 de la mañana, o incluso no dormía, y estaba en todos los putos partidos. Cuidado. Claro, a ver si ahora... Que es una realidad, It's worked out very well and a great example of how to utilize that Pokémon lo que hago very por successfully. ¿Qué es esto, So callaos? Lo que hago por Nintendo ya es duro, Bueno, entramos en el top 8 very soon, Adiós. Qué locura a las 7. No, pero locura a las 7 no. Simplemente, o sea, no es que sea una locura levantarte a las 7. Pero cuando era un partido a las 4 o 5 de la mañana, a veces venía de empalme. Hostia, eso sí que es duro. Bueno, vamos a ver qué tal. Top 8, se puede venir, vamos a ver los enfrentamientos, porque ahora ya es una bomba todo, A ver contra quién nos toca, si nos beneficia el matchup o no, vamos a ir viendo. No me pongas Community Choice, que lo reventamos aquí, Congratulations once again on just an incredible performance this weekend. It's been a pleasure having you here on the couch. We're going to throw to a quick break, and then we'll be right back with the action. There's a storm coming, trainers. Charlie Merriman here with the forecast on the powerful Paradox Pokémon, Raging Bolt. Raging Bolt. Raging Bolt is a dual electric and dragon type. Hostias, el Raging Bolt no está mal, Mola ese bicho. Eso sí es más feo que su puta madre. Bueno, perdón, no quiero faltar a nadie. No es muy agraciado, ¿no? Thunderclap is Raging Bolt's signature attack. If the target is readying a damage-dealing move, then Thunderclap will strike the target with damage first. You have to be careful about how you use it, as this attack will do nothing against a target going for a retíralo. or a faster priority move. Gente, ¿qué creéis que va a entrar en la siguiente regulación? Esto empieza ya a 10 minutos y en el top 8. ¿Qué creéis que va a haber en la siguiente regulación? ¿A quién creéis que van a banear? ¿O qué bichos creéis que van a entrar? Es la última regulación de esta generación, creo, ¿no? Hostias, a mí... No, pero los tapus no están en el juego, O sea, a ver, quiero decir, ¿pueden meter un parche o algo de contenido? No, no. O sea, los tapus como tal no están, ¿Qué legendarios tochos quedan? O sea, que podrían entrar Kyogre, que ese sí que es muy competitivo. ¿Y qué más?
Ah, los Zacian esos también. Esos están en la Dex. Ese está también. A ver, déjame mirar. Echar un vistazo mientras para hacer tiempo. Estoy mirando, But how can you counter Raging Bolt? Fluttermane is a fantastic option. Being part Fairy type, it is immune to Dragon type moves and pressures super effective Fairy attacks. The part Ground type Lambda gente, los legendarios están en la Dex de Paldea. O sea, es que no sé dónde están. ¿En dónde están? En Paldea Pokédex, en la Blueberry no están, ¿no? ¿O en cuál están? No están en ninguna. Ay, y no los puedo. ¿Cómo puedo buscarlos entonces? ¿Cómo puedo buscar los legendarios que están dentro del juego? Joder. Un poco pocho eso, ¿no? Porque están en la National Dex. Ya, pero no están todos los estos, ¿sabes? Todos menos los de sexta y octava. Muchas gracias, Ruby, me quedo casi como estoy. I'm your host, Anna Prosser. We are here in Yokohama at the Pokemon World Championships 2023, and I'm at the prize wall with Travis. Travis, what's the prize wall? The prize wall is a wonderful wall of prizes we have this weekend for players participating in our side events. We've got, again, vale, voy a mirar lo de la regulation esta, en Serebi, ahí. Aquí están todos los que entran. Vale, aquí salen los que están baneados, ¿no? Vale, vamos a ver de los baneados. A ver, estamos haciendo tiempo aquí, ¿vale? Vamos a ver, baneados. A ver, Mewtwo, o sea, olvídate, Mewtwo no va a estar en competitivo. El Lugia podría entrar. Lo veo viable. Ya están los enfrentamientos. Vale, un momento, esto es importante, espérate. Me estoy volviendo loco. Vale, tenemos ya el cuadro, a ver. Pardini contra Florian. Vale, alemán. Sergio Ramírez. Me gusta esto bastante, Hostias. Sergio Ramírez contra Torbib. Ojalá eso en streaming. Qué bomba, No, pero espérate. Ah, no, me fue un porro. Espérate. No. Espérate. Esto es el cuadro, ¿no? Espérate. Pardini contra este. Ah, no, perdón. Este contra Sergio. Perdón, Francesco contra Torbib y Eric contra Nick. Vale. Me fue un petardo, que aquí lo he visto todo como muy junto. Vale, pues bueno, no se pegan entre ellos. De aquí gana, por ejemplo, Pardini, pasa aquí. De aquí gana Sergio, aquí. De aquí gana Eric y gana Torbib. Buah, que esto es una bomba, Lo que se viene es God, Eric Torbib en semis, No está mal, No está nada mal. Sé que, bueno, no estoy viendo todo, pero ahí lo veis un poquito, ¿vale? Nada mal. Vamos a ver qué tal. Final dos españoles y la God. Bueno, pasando a lo otro mientras, tenemos por aquí los bichos que están baneados y a ver quién podría entrar. A ver, Lugia es viable que entre en la última regulación. Mewtwo no lo veo. Kyogre lo veo también viable. Rayquaza no creo, ¿no? O sea, es que hay que pensar en los putos teras, O sea, en Rayquaza, Extreme Speed, Tera normal, cuidado, De aquí, ¿quién podría entrar? Ese es el tema. Dialga Pal, ¿que habéis alguno de estos viable? El Keldeo este sí que puede entrar, ¿no? El Greninja está baneado, ¿por qué? Espérate, ¿por qué Greninja está baneado, gente? Battle Bond, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto de Greninja Battle Bond? No entiendo muy bien eso, ¿eso qué es? Ah, está baneada la habilidad. Ah, del Greninja As. Vale. Pero eso porque está baneado. Si mata se cheta, ya. Volcanion está chetillo, Veremos, el Zacian da mucho asco. Hostias, aquí hay muchos bichos que dan respeto, Y son tochetes, mucho cuidado, Veremos. ¿Me han hablado?
Vale. Eric motivado, me gusta. So yeah, that obviously can pay dividends on the damage output that you would be doing in King Gambit, but also there's the competitive ability, so vale. you get a boost to your bueno, veremos a ver. En marzo sabremos la regulación el siguiente. Empezamos con el top 8 en breves, 3 minutos, que serán 10 o 20. Coraidon y Miraidon, no sé, sería raro que no entrasen. Joder, es que me parece que están tan rotos. Es que a mí, yo lo que pienso, estos bichos creo que se cargan el competitivo, O sea, a mí un Kyogre, bichos de este estilo. A ver, cuando están las megas y tal, bueno, pero es un poco... Es que cómo vas a meter este bicho en... Es que tú fíjate, 670 de stats. Es una putísima burrada. O sea, es igual de rápido que una Fluttermane, ¿vale? Para que te hagas una idea. Es tanky como su putísima madre y te pega el horror. Y tiene vida. O sea, tiene el doble de vida que una Fluttermane. ¿Entiendes lo que quiero? O sea, esto es una locura. O sea, meter este puto bicho, loquete. Me jodas. Kyogre se pronuncia como a mí me salga de los cojones, Rubén, efectivamente. Claro. Lo digo como me dé la gana. En España es onda vital, Kyogre. 17 meses sin agradecerme los adge. Todos los legendarios iguales, ¿no? Es que pero hay algunos... A ver, todos los legendarios iguales hasta cierto punto, Porque no todos los legendarios tienen los stats repartidos de manera equitativa. Será formato GS Cup, busca esa normativa. ¿Me puedes decir cómo funciona eso? No lo conozco. ¿Esa será la normativa? GS Cup, ¿cómo funciona eso, loquete? Vale, lo estoy viendo. Ah, entra, espérate, ¿va a ser así? O sea, me está diciendo tú a mí que va a entrar o sea, especial Pokémon, Mewtwo, Lugia, el Ho-Ho, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina. Todo lo demás ¿va a ser ese formato? No, pero aquí faltan bichos igualmente, Hay que seguir el Hellraiders. Yo lo he jugado en PC, un poco. Lo que pasa es que jugar solo es una puta mierda. Me metí en el tutorial, lo salté, me metí una partida, me la hice solo. La siguiente no podía hacérmela solo y no he vuelto a jugar. Está guapo, en verdad. Entran todos menos los míticos. Pues te estoy leyendo, Reves, si te acabo de contestar. ¿Eres gilipollas o qué te pasa? ¿Vas con delay o qué? ¿Dónde se puede ver el cuadro del torneo? Pues lo acaban de pasar, pasáselo a ese tío, porfa. Espérate, que lo tengo por aquí. Aquí está, mira. Metes el top 8. A ver qué se ve. A ver, una cosa te digo, Tienes en el top 8 a 4 españoles, creo. ¿Cuántos son? A 3, hostias. ¿Me vas a poner su partida? A 1, porfa. No me hagas esto, Bueno, es que por cojones tienes que poner una, claro. Si son 2 partidas de todas estas, mínimo te puedes comer a Pardini, que está bien. Y luego otro español. Ya está, el que te salga de los cojones. Aquí estaría bien que saliese Sergio Ramírez, ¿vale? ¿Por qué? Porque tanto Torvik como Eric han salido ya. Y está bien. O sea, no me parece mal. Por mí vale. Pero si quieres sacar otra vez a Eric, tampoco pasa nada. 3 alemanes, 3 españoles y 2 italianos. Que haya 3 alemanes también es normal porque se hace allí. Pero igualmente está bien. Italianos tan fuertes y 3 españoles. ¡Goz, Glamorous sort of stellar high-level competition we have ahead of us with these final best top 8 trainers throughout the entire weekend. I know, we've come so far now. We had over 500 competitors in day 1. We've now whittled down to 49 in day 2, and now it's going to just be 8. All of those 8 players must be Reves, estoy trabajando, no me molestes ahora. Casti quedó top 9. Es verdad, Casti ha quedado top 9. Tema de desempate, ¿no? Es verdad. ¿Quién más ha quedado fuera por desempate? Se viene ilusión. ¿Vas a streamear esta tarde también? No, ni de coña. Juancar, yo creo que es suficiente, ¿no? Ayer me metí 10 horas y luego me fui a castear el LOL. Yo cuando termine esto, que no sabemos ni a cuándo termina,
O sea, hemos empezado con el top 8. ¿A qué hora estamos fuera? Vale, es top 8 a la 1 de la tarde. Yo creo que esto a las 5 o muy tarde estamos fuera, ¿no? Yeah, I can see if the Venusaur kind of breaks through all of that would be so hype as well. And like, and Venusaur knows it's quite good. It's got like that awesome face on it, kind of like this. Yeah, like it's a bit grumpy, but it's ready for business. But it knows though. It knows it's gonna land those sludge bombs. It knows it's gonna land those weather balls. Like it just, and it's like one of the original Pokemon as well. It's still here in Regulation Set F with all of these new Pokemon. It still finds a niche, and in every format it's been in. Yeah, it definitely does. You know, like you don't necessarily have to run Sleep Powder, as we saw earlier on. I think from Michael, being able to just go full. Tweet de Pokealex. Vamos a echar un vistazo y vamos a apoyarle, gente. Vale. Os meto 14 días. Os tomo por culo. You got the combination of, let's say, at least with Michael, Terra, Fire, Venusaur, which is great utility. All of a sudden, you've got this Chlorophyll boosted Fire type under sun. Top 32 en el regional, mi peor resultado hasta la fecha en año y medio. Triste y decepcionado conmigo mismo, sin lugar a duda algo falla últimamente en mi performance. El internacional de Brasil el día 1 fue casi perfecto y el día 2 también. No sé exactamente cuál es el problema, pero voy a trabajar lo que haga falta para identificarlo. Tampoco es lo que hay, está bien. Estoy muy triste. Me dice, estoy triste. Ayer tuve mala suerte, pero hoy han sido superiores. Solo ha habido un crítico que me jodió un game, pero no es excusa. Tengo que mejorar. Bueno, tampoco te debe caer martirices. Ya viene a tope. When you suddenly then see a second electro shot, you go, wait, what's going on? Oh wait, yeah, it can just be single target multiple times, unlike a meteor beam, which with a power herb you can do it once. A tope la siguiente, eso es. That's it. Well, exactly, and I think you're talking about meteor. Groudon y Kyogre son los mejores legendarios y con climas. Y los parados estarán rotos. Ya, no, es que esto se puede convertir en equipos full paradox, full legendarios. Puede ser raro, veremos a ver, Chicos, si le podéis poner un mensajito a Pokealex en Twitter, al tweet que ha puesto, lo pongo por aquí, animándole y tal. No tenéis por qué hacerlo, pero lo tenéis por aquí. Si queréis decirle que no pasa nada o lo que sea. ¿Está guapo el torneo de Pokémon? Es un podcast, efectivamente. Se pegan entre estos bichos, es un 3 contra 3. Estos 3 contra estos, son como marionetas. Entonces este dice el ataque que le hace. Es todo muy... No sé, parece como cine, mola. Este es de los españoles, tenemos ya el cuadro. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se va a empezar el top 8 ya mismo. Tenemos Pardini contra Florian. Si no digo algún nombre bien, lo siento. Fedby contra Sergio Ramírez. Torbi, Víctor Medina contra Francesco. Y Eric Riopaser contra Nick. ¿Vale? Estamos Gucci. Aquí está todo el top, mira. Ese es el top 8. Casti se ha quedado por desempate fuera. Vale. Una lástima. Por eso, con 12 te aseguras 100% estar dentro. Que es lo que ha hecho Eric, también te digo, Eric estaba dentro por desempate, pero que igualmente se ha hecho 12. Vale. Así que vamos a ver qué tal. Ya, es mala suerte. El tema que con 12, pues no te aseguran mala suerte, ¿sabes? Claro, es lo que hay. Es que, a ver, realmente 11 wins ya no depende de ti, es un poco los rivales, como de buenos son. Dijo Castigo un 3%. Ya. La putada es lo que hay. Los mejores del torneo, por estadística, son Pardini y Torbi, ¿vale? Veremos a ver ahora qué tal. Ahora ya aquí va a influir muchas cosas. A partir de aquí, el que pierda a casa. Lo que hay. Ahora Martí. Vamos a ver quién tenemos en streaming, por ejemplo, ¿no? Bueno, revés lo que hay. ¿Veis? Luego si os dais cuenta, dentro del propio metagame, gente que se está jugando, tenemos bichos que pueden brillar y hace que puedas llegar más lejos, ¿no? Aquí, como podéis ver, tiene un equipo muy estándar, pero ha metido al pececillo, ¿sabes? Este tipo de pick puede ser clave a la hora luego de avanzar o
puede hacer counter a ciertos bichos, etcétera, ¿sabes? Es lo que hay. Que no quiere decir que, a ver, si vas a un equipo full meta cerrado, con el Overpon, Fluttermane, no sé qué, pim pam, también puede llegar lejos, obviamente puede ganar. No ese es el punto. El punto es que luego este tipo de cosas también pueden marcar la diferencia, ¿sabes? El core de Chiyu y Fluttermane es duro. Sí, sí, claro, estos dos bichos pegan el putísimo horror. Ya puedes espabilar. A ver qué tienes delante, claro. Pues Pokealex fuera y Riopaser top 8. A ver qué tal ahora. And that's where Chiyu is so good. Yeah, the only switching is a flash fire Pokemon, if I'm completely honest. But of course, I don't think tiene que jugar ahora in the current meta. But next, we do have Eric Rios. We've already featured him. Actually, two ahí está. so far on the broadcast. One yesterday. Mira qué risueño se le ve, qué feliz. Luego se pega a tiltar este tío. Aquí, por ejemplo, este equipo sí que es verdad que se sale mucho del meta de lo común. Aunque también es cierto que se está volviendo más meta. Pero el Como, por ejemplo, no hay ni uno en el top 8. Y Tinglu creo que tampoco. Porygon a lo mejor hay alguno. Pero bueno, es lo que te digo, es lo bonito también de Pokémon, va cambiando, traes cosas. Esto puede hacer counter a cosas, te puede joder X cosas a ti también. O sea, bueno, ahí está. Quedan 3 españoles, chicos. Vamos a empezar con el top 8 ya. Veremos quién vemos en streaming. Vamos a ver 2 partidas del top 8. Y luego ya, pues semis, veremos la semifinal, la final y todo. Nick tiene Porygon, vale. Whilst also having Nasty Plot available, so if you're going to go for the win condition of locking another Pokemon on the other side of the field with choice specs, you've got that setup potential. But next we do have Fevzi though, where he's able to be the first and #1 local representative right here. Se pueden mirar los equipos de los demás del top 8 y mirar. Sí, los equipos. A ver, es que yo ya tengo tantas cosas aquí abiertas. ¿Podéis pasar lo de los equipos de la gente? Los teníamos por aquí, de la peña. Hay un este con todo, una página. Es que yo tengo tantas cosas abiertas, yo no sé dónde está. Mira, aquí este tiene Entei, ¿lo veis? Tiene Entei, Glimora también. Lo demás, pues bueno, típico, ¿no? El Entei puede ser muy bueno también. Lo bueno de Entei que es un bicho que lo puedes jugar más de support, con chaleco asalto, no sé cómo lo lleva él, Lo puedes llevar con el chaleco asalto, con fuego fatuo, con alarido, ¿sabes? Para bajar, bueno, básicamente del support, para controlar un poco todo. Luego aparte no pega mal, ¿sabes? Puedes jugarlo con fuego fatuo o jugarte al RNG con fuego sagrado y meterle el quemado, 50% lo que hay. O puedes jugarlo más ofensivo, con Choice Band, Tera de tipo normal, ¿sabes? Este en Speed, un poco rollo Dragonite. Ese bicho mola. Chaleco fuego fato no, efectivamente, porque eso no funciona. Pero puedes jugarlo con chaleco, alarido o lo que sea. O puedes ir con Keiten se jugaba. De hecho, estos jugaron con Entei. Era una opción hace ya unas semanas. Llevaba fuego fatuo, alarido. Y puede que iba a lo mejor con la valla. Puede ser que iba con la valla. No, iba a lo mejor con la lente para no fallar el fuego fatuo. No me acuerdo, algo de eso era. Pero no sé, las opciones son esas. Vamos a ver qué tal. A ver si vemos a Sergio, por ejemplo, en streaming, ¿no? El equipito está muy bien, Si os das cuenta, es un equipo realmente ofensivo, es full físico casi todo, ¿vale? Quitando a Raging Ball, que no sé cómo lo lleva exactamente, es un equipo que es full físico. Ahí es donde Chiempao brilla bastante, ¿vale? Ah, mira, ahí acaban de poner esto, mira. Aunque se ha borrado, te ha metido 10 minutillos, bueno, te sacrificas por el equipo, ahora te lo quito. Aquí podéis ver los equipos de la gente. Vamos a ver, por ejemplo, aunque esto no está, espérate. Ahí tenéis que poner el día 2, No está actualizado todavía, Hay que buscar a la gente. Es Nick, ¿no? Vale. Esto es contra lo que se va a pegar, ¿vale? Creo que tenemos buen enfrentamiento. Rillaboom, King Gambit, Ogerpon de agua, Going Fire,
Flutter Main y Porygon, ¿vale? Nos enfrentamos a esto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, ¿no? Venga, va, queremos ver esto ya, espabilamos. Flutter con Perison, sí. Flutter se juega con Perison para quitarte cualquier bicho que se empieza a bufar y tal. Y, por ejemplo, un Dondozo, le tiras Perison y tiene que cambiar. O yo que sé, se mete un +4, un como con tela de no sé qué, Perison, cosas así. ¿Vale? Se juega por eso, para bichos que estalen o que se bufen mucho. Les obligas a cambiarlos. Por ejemplo, ¿sabes? Pero esta panda de retrasados mentales, ¿de dónde se escapa? O sea, tienes 5 mensajes en el chat. Uno que me está diciendo que me quieres y otro que me estás insultando. O sea, en serio, ¿eh? ¿Eres deficiente o...? Sus padres son hermanos, pregunto, ¿eh? Ahí va, yo. Es que, ¿en qué momento, o sea, en qué momento un tío te... Community Choice. Bueno, ¿qué dos? Vamos a votar por Eric. Yo votaría por Eric y otro, español. Yo obviamente voy a votar a Eric. Gente, hay que repartir los votos, Votad por Eric y Torvib o Sergio. Yo votaría por Sergio, el segundo. Yo votaría a Sergio el segundo, Intentemos que quede primero Eric y segundo, por ejemplo, Sergio, por ejemplo, Dortmund, lo que queráis, Yo porque a Sergio no se lo ha visto, Lo digo por... Aquí lo tenéis, Pardini también tiene mucho... A ver, Pardini es God, Bueno, yo... Votad a Eric y luego lo que os haga de los cojones, Eso ya como veáis. Pero estaría bien también que Sergio saliese, que no ha salido. Playstyles, you know, he always does rely on a lot of pivot action going. So having a team structured around your playstyle is the way that you can further enhance the great potential of you being able to succeed at a tournament. Yeah, it really is, and there's a lot to be said for how players feel across the entire weekend too, because obviously we can all sit down and play a game of Pokemon, right? But when you've been doing it all Saturday and all Sunday, it really starts to kind of like get onto like your energy levels, right? Which is important to kind of take breaks and to make sure you hydrate in between and things. And players should have an opportunity before this top 8 to kind of do that a little bit here, because this is crunch time right now. This is where everything really matters. Eric y Sergio. If you lose, you are out. 100%. I think there's just a lot on the line right now. Obviously, they have been able to reach the stage where they have already guaranteed not only points as well as prizes because of this top 8. No sigo a Skyne. Le quité el follow, gente. Le castigué el otro día. Vamos a seguirle tú. No, de verdad se lo quité, no me acuerdo lo que pasó. Hubo una movida. Yo tampoco, la verdad. Borrarme contenido. Sky, estás ahí, te acabo de meter el follow. Te lo había quitado, no sé por qué enfumada era. Pavila. Ya estoy en Discord. Vale, pero no sé quién va a venir ahora, Joder. Vamos, ¿No seguías Sky? No, se lo había quitado y no me acuerdo por qué era. Se lo quité el otro día, no sé qué hice. Fue por algo, no me acuerdo qué hice. Se lo había quitado. Era por una coña y no se lo volví a dar. Bueno, sale Riopaser a jugar, ¿no? Bueno, es que lo de las votaciones, esto yo creo que, a ver, es una fumada, Acabamos de sacar a dos españoles, de 3. Podemos haber sacado a Torbi, que ya salió el otro día, pero como Sergio no ha salido, pues hemos votado por él. Eso lo van a quitar en 2 días, ¿Y qué es de Sport Maníacos? Ya, la típica. Sí, no, el eso chat me da ya te igual. conoce. Eso me El chat da ya te igual. conoce. El chivada contenido, eso se lo quitaste, ¿no?
Knekro, ¿esto es directo ya? ¿Eliminatoria directa? Sí. Sí, estos ya son octavos de final. Sin loser bracket ni pollas, ¿no? Cuarto, semis y final. Así es. Vale. Toma por culo. A ver. Vale, vamos con Sergio el primero, español también, y luego Eric. Pero que hay, es que las votaciones, a ver, si funciona así el torneo y mete las votaciones, te mete un 90% como antes. Ah, pero que no se juegan a la vez. ¿El qué? Vale, que no se juegan a la vez, digo, que no se juegan simultáneo. No, o sea, se van a jugar, hay unos que se jugarán simultáneo, pero en streaming vamos a ver a Sergio Ramírez y luego Eric. Vale, lo de que estás jugando el torneo, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo que bueno, es lo que hay. Joder, locura. Vale, pues bien, Sergio Ramírez. A ver, si tal, quiere entrar Sergio? Sky, que entre, gente, me lo estáis spameando. No hace falta que me Chicos, robes contenido, Sky es un puedes venir. pedazo, gente, es que no es un pedazo de muerto, chicos, de verdad, en el Pokémon. Vamos a hablar de los que sabemos de Pokémon de verdad, no toques las pelotillas, gente, va. Que entre, espérate, Beto. A ver, ¿quieres entrar, Sky? Escríbeme, ¿quieres entrar ya a ver a Sergio o quieres entrar en Eric? Te meto ya. Por uno me estoy dando. Venga, va, unirle, joder, que por culo da, tío. Ahora te compartimos, tío, va. Voy. De hecho, os meto. Hola, hola. Hola, Os voy a compartir por aquí, ¿vale? Buen día. Comparte cuando puedas, Sergio, tío. Gracias. Vale, espera, a 2K no, me peta esto. Ahí lo tenéis. Madre mía, vaya día más movidito, ya. De buena mañana. Tú párate, anda. Que luego me salpica a mí, loquete. Por eso te he quitado el follow, además. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, se han lanzado con uno en Twitter, no hablemos de eso, va. No, el últimamente está un Chiner. ¿Cómo? No sé de qué me hablas. A ver qué tal el partido. Joder, tío, es que a mi Twitter me da una pereza entrar. No, tío. yo ¿Qué paso ha de pasado, tío? Twitter, yo paso de Twitter. Ay. Sin más, gente. Solo tienes que entrar y ver la respuesta de Sky y ya está. Bueno, vamos a ver. Cállate. Tenemos top 8. Hay 3 españoles, es la polla. O sea, el torneo está siendo increíble. Ayer fue brutal también. Tenemos a Eric, tenemos a Torbi, tenemos a Sergio. Casi se ha quedado fuera por desempate. ¿Qué mierda estás enfrentando en WhatsApp, Sky? ¿Qué locura es esta? Pokealex 9-4. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ay. A ver, ¿ahora juega Eric? 40 minutos me acaba de confirmar. O sea, va a jugar a Sergio, que también es español, iremos con él. Y luego Eric, la siguiente es Eric. Gente, un popular opinion. Para mí tiene razón Adri, el tuitero, No, no diga ni el nombre encima. No, coño, pero tiene razón. Te ha hablado con educación. Me has parecido un niñato, Sky. Pará. No quiero estar yo en el streaming oficial. Oficial mi cojones. Es que estoy en época Piscis, tío. Un niñato, me has parecido un Estoy en época Piscis, es lo que hay. Yo he pedido perdón. ¿Hay alguna herramienta para mutear Sky? Te da todo duro, Si además no he dicho nada del por Sky. Sky está callado. Pero si no he hablado, gente, por favor. En serio, no he dicho nada. Niñatada de Sky, sin más, gente, lo típico. Niñatada, sí. Bueno, esto empieza en breve. No sé qué tal es el matchup para Sergio. Para Eric creo que está decentillo. Vamos a ver si consigo un top 4. Bueno, un top 4 es una bomba, Estamos bien. Sí. Y el cabrón de Torbi está que se puede llevar el campeonato también. O sea que aquí, y bueno, y Pardini. El cabrón va 13-1, creo, ¿no? ¿Vale? Así que empieza en 4 minutos. O sea, necesitamos un… Es en serio, No sé. Tengo que comprar una nave o algo. Necesito Cleanfit, O sea, un Cleanfit sería histórico. Y eso que este fin de semana no tengo quejas, Han salido… Eric ha salido 2 veces. Claro, si pones el community bot de lo que hay. Eric ha salido 2 veces. Ha salido Pokealex. Han salido un montón de españoles. Salió Torbi. O sea, un montón de gente, ¿sabes? Está guapo, en verdad, Ya. Pero, bueno, también no todos los torneos van a ser así. También, claro. Sí, el que sea italiano debe estar hasta la polla de ti. La verdad es que, a ver, yo sinceramente, el community bot claro, si a mí me das el poder de poder decir qué hacer. Yo, por ejemplo, hay algunos que he dicho no votéis porque… Claro, es que ese es el tema. O sea, hay tanta gente aquí que yo digo, votad a obviamente le sacamos. Y cuando sale un español, pues hacemos que salga. Pero es lo que hay.
Pero no hay community vote en todas las partidas, ¿no? No. El primer día es ronda 4 y 8. Y hoy sí que ha habido 2 también. Que ha sido la segunda o la tercera, algo de eso, y esta. Para ver lo que queremos ver. Vale. Claro, pero es que el tema es que yo ahora mismo el poder que tengo es que el top 8 veo lo que nos salga de los cojones. Ese es el tema. Es una locura, es verdad, Literal. Buah, pues podríamos decir que pongan en todas las rondas. Y así. Claro, y así tú en el co-stream decides a quién se ve todo el rato. Tengo, claro, el tema es que en la votación no te metan a ninguno de estos, que lo pueden hacer, Pero claro, en el top 8 también, lo que hay. Claro. Claro, si me das ya no hace falta votar, efectivamente. No, lo que van a hacer es que van a quitar el co-streaming a todo el mundo, ya lo estoy viendo. ¿Te imaginas? No se puede streamear los torneos. No creo. Pues modo radio, chicos. Bueno, haría con el puto gente, F5. Vamos. Modo ¿no? Bueno, ¿a ti te está gustando el Pokémon Sky, no qué? A mí me está molando, tío. Lo que pasa que me caliento rápido y no entiendo nada. ¿Has visto el partido de Eric antes o no? Lo estaba viendo por encima, sí. Vamos, no ha visto nada. Le estaba leyendo todo. No, he visto un ratito de la última partida. Es que estaba desayunando, tío. Huevos revueltos. Bien hecho. Yo me tomo un cafetito y estamos aquí en Fire. Hostia, hoy he abierto a las 9:20 de la mañana, duro, Hostia. Claro, porque es que a las 8 de la mañana ellos ya estaban jugando. ¿Entiendes? Es una locura esto. Pero ayer porque te despertó Marta, ¿no? Si no, no te despertabas. No, duro, pollas, ¿qué estás hablando? Duro de qué, coño. Duro, Estoy aquí en punto primero, cabrón. Es lo que hay. Hoy he abierto a las 9:20 y bien. Lo que pasa que es eso, hostias. A las 8 de la mañana ya compitiendo, vaya locura, No, entonces, claro, las 2 primeras rondas no se streamean y la tercera ya sí. Te voy a quitar el follow otra vez. me he rayado. No, pero te lo quité por una gilipollas, no me acuerdo que era. ¿En serio? Algo de robo de contenido, no me acuerdo, fue como una tontería y luego no te lo voy a dar. Puede ser. Hombre, claro, es que tú me quitas contenido y encima te tengo que dar las gracias, es duro. A ver, pero fue un par de minutillos, tampoco. No creo que la hagamos, ¿no? ¿Tú crees que Eric puede ganar? Sí. Con la compo y tal. No, a ver, claro que puede ganar. Lo que pasa Hostia, que pero aquí contra Torbi tiene buen matchup. Que no sé. no lo he hablado con ellos, pero la cosa es que Torbi ha ganado a los dos. Han sido partidas muy close, O sea, han sido partidas que se ha decidido por una cosa u otra, pero bueno, al final ha ganado, es Pokémon. Pero se le puede ganar, El problema es el italiano. El italiano sí que hace más counter. El italiano además había 4 italianos con el mismo equipo. No sé de los que hay en el top quién lo lleva, pero ese sí que es verdad que es un matchup que lo tienes que jugar todo. Tienes que leer todo, básicamente, es más difícil. Len, ¿qué le pasó? Bueno, le quitaron la fotocopiadora, gente. Han dicho, un momento que ya hay una fotocopiadora. No, es que tengo aquí una foto de un par de bichos. Le han quitado un par de Pokémon. En su Twitter tenéis un poco la info. Pero es que jugar con 4 es una putada, No, a ver, es una putada, no. Estás literalmente fuera. O sea, y más con el equipo que tiene, que es Trick Room. Estás jodido. Es Hard Trick Room, ¿no? Está fuera, claro. Yo. Hard Trick Room con 4, tú. Sí, la derrota de Eric, de hecho, es cierto. O sea, las dos derrotas de Eric son una contra Torbi y la otra contra el italiano este. Que nos hace counter un poco, pero bueno. ¿Qué le pasa a los italianos con el Pokémon, tío? Pues son Gautier, como España. Aquí en vez de ser España contra Francia es España-Italia, yo creo. A ver, no el pique, no está ese pique, ¿no? Pero es un poco eso. Siempre vas a ver a alguien en el top. De hecho, el top 1 de Europa es Marco Fiero, que es, bueno, supongo que sigue, que es italiano. Son muy buenos. Es raro porque luego en el LoL son malísimos los italianos, ¿no? Bueno, aquí pues por lo que sea, ¿no? El Pokémon son God. You don't usually see that, do you? No, you do not. So I'm very curious to see the intricate sort of reasonings behind that. Because you've got both Thunderbolt, you've got Thunderclap,
as the electric type moves. Then you've got Draco Meter, so it's more so of trying to get that switching of a mode when it comes to it. Claro, no, claro, ¿qué tendrá que ver, efectivamente? No, es que, joder, pues los daños son malos en el counter, ¿no? Sí, efectivamente. Pokémon. No hay mal rollo, claro que no hay mal rollo. Un añito pagando Con por los aquí. italianos no. Sin pagar llevamos más. No, con los italianos No lo llevamos podía muy ser bien, de sí. otra manera que con Pokémitos. Un saludo de la ¿Qué dicen? Pues ahora mismo nada relevante. Primer partido Sergio Ramírez, español. Segundo, Eric Ríos. Y luego ya vamos viendo. Oye, Sky, ¿no has visto el tuit del pequeño Zeiti? Zeitor. Dijo, El de tengo un presentimiento, mañana Pokealex gana la primera. O Pokealex pierde todo, eliminado. Hola. ¿Es en serio? Pero este tío. Y además va con la foto esta de blanco y negro, que es en plan. Acabo de tener un presentimiento, mañana va a levantar la primera. Mañana va a levantar la primera. ¿Esto qué cojones es? Lo que te. Respondedle todos Bustamante, por favor. De verdad. Creo que es Bustamante. ¿Esto qué coño es, chicos? Tío, qué fuerte de Bustamante que a día de hoy lo siguen poniendo. Te has equivocado de persona. Era el otro, no me lo puedo creer. El otro. Además es que El otro, lo del otro es faltadilla. Sí, sí, no sé por qué le dicen el otro. La verdad es que he sido yo el que le ha puesto el mote, pero bueno. Porque claro, siempre es en plan, oh, ¿cómo va Alex? Ah, ¿y el otro? Bueno, ya no es el otro, es Eric. El que gane siempre será el nombre, ¿vale? Oye, ahora Sky, el otro me están llegando muchos comentarios últimamente y te tengo que decir que hoy incluso me han parado por la calle para decirme esto, tío. ¿El qué? Me han dicho que estás ahora mismo sin duda en tu mejor momento, ¿eh? ¿Te han parado por la calle y te han dicho eso? Sí, efectivamente. Hostia. Mucha gente lo está diciendo ya, Sky es que está en su mejor momento, pero con diferencia. Sí, momento tóxico, he de decir también, ¿eh? Un poco tóxico en el momento, ¿eh? Se enzarza con todo el mundo en Twitter, yo nunca te había visto. A ver, no es por faltar, pero siempre ha sido como. Ha sido como más mosquita muerta. Y no te metas en fregados, ya no lo veas. Es una realidad. Hostias, no entrabas en fregados, era full emo, cabrón, es una realidad. Fachenkro en el chat, por favor. Fachenkro en el chat, No, pero es verdad, Fachenkro, ¿no? vamos a meter cortina de humo, va. Y ahora no veas, te veo un Chiner. Vas ahí, no sé. No, porque en 2024 he decidido no callarme, tío, lo que realmente pienso. Ya está, bien, me ¿no? callaba, tal. Venga, va, ven a por otra, campeón. Ahora no quiero callarme, tío. Si veo una injusticia, la digo. Está bien. Grande eres, David, joder. No, y hay muchas injusticias, tío, en VGC. O sea, lo que le han hecho a Len, tío, es una puta vergüenza. Lo de Liverpool es una vergüenza. Y que encima haya gente que defienda esas vergüenzas y encima las haga él y diga esas mierdas, me toca los cojones. Estamos en co-streaming, Sky. Vamos a intentar contarnos un poquito. Es verdad, lo siento. Que Knekro necesita el clean feed y hay que mamar un poquito. Estamos fuera. Esto, o sea, con la que estoy liando. No, el otro metiéndose con Peña y tal. O sea, a mí ya me han denegado todo. Es lo que hay. Por culpa externa, me jode por eso, no depende de mí. Yo pido perdón por mis faltadas. Llevo desde ayer a la noche obsesionado con este tweet, Sky, tío. ¿Qué tweet? El del Draft Gab, lo habrás visto. Tío, pero si es una mierda de tweet, ¿no? ¿Cómo que Draft Gap y el puto piolín este? Ah, mira, mola, coño. No sé, me representa. ¿Qué cojones, tío? Tío, a mí me representa, cabrón. El puto piolín este de mierda. Es un Pokémon raro. Es el Pidgeotto nuevo, supongo. Es Picky Peck. Vale, no vamos a piolín. ver cómo funciona esto. Quiero ver el matchup vital. El equipo de Sergio está bien, muy ofensivo por la parte física. A ver cómo lo juega y tal. ¿Quién es Sergio, el de la izquierda o derecha? Sergio es el de la derecha, ¿no? Sí, se le ve, tiene cara español. Pues eso es racistada, eso es micro-racistada, ¿no? Sí, así además racistada así. Coño, abajo de la joder, ¿de dónde es? No, es de Valencia, ¿no? Tiene cara de español. Bueno, chicos, Hombre, claro, Fachenkro en el chat, va, no. porfa. Un poquito de Fachenkro. Coño. Se le va la olla. Este chaval que lleva relativamente poco compitiendo, corrígeme si me equivoco, pero está teniendo muy buenos resultados, ¿verdad? O sea, siempre bastante sólido. Pero bueno, el rival no está mal tampoco, ¿eh? Top 4 2021, top 8 también en el regional de Malmo. Sí, Oscan es turco, ¿no?
No lo sé. Bueno, yo no me la voy a jugar. Yo no me la voy a jugar. ¿De dónde es Knekro, perdona? Que no lo sé, que no lo he visto. O sea, no lo he visto. Ah, alemán. Vale. Es verdad, ¿cuántos alemanes hay en el top? 3 también, ¿no? Sí, es 3 alemanes, 3 españoles y 2 italianos, ¿puede ser? Por hablar antes de tiempo, Sky, ¿no has visto? Tío, no, pero es alemán-turco, tío, con Mesut Özil. Es un buen combo, Broken Blade igual. ¿Te parece que tiene link verde? Tiene química, sí, sí. Tiene link verde en el FIFA. Haz predicción. No, chicos, porque va a votar todo el mundo al mismo. Si ya se ha jugado esto. Me ha gustado la referencia a Mesut Özil, Sí, sí. Mesut Özil y Broken Blade. A ver, voy a mirar qué equipo lleva. Gente, me pasé a la página de lo de los teams. Joder, que tengo aquí Julián. Ah, mira, lo tengo por aquí, lo tengo. Vale, es el equipo del Entei, ¿no? Entei y Grimora. Entei se juega en competitivo, tú. Sí. Sí, ya lo veo, ya lo tengo, gente. Por la habilidad esa que quema, ¿no? Rara. No sé cómo se llama. Ataque firma de Entei. Venga, por favor, empezar ya. Hay que espabilar. Hay un montón de público en el sitio, Flipas. So he's gone from So he had the Sandy Shocks at Gdansk, and then it became the Fluntermain at Stuttgart, and now it's the Raging Bolt here. Qué grande Sergio, está haciendo mewing todo el rato. Y bien mantenido, me gusta. Vi un Mewin ayer histórico, ¿El del Joya? ¿O el de Álvaro? Uno de los Javis, tío. Javi Calvo. ¿Sabes quiénes son los Javis? No. Bueno, director de cine, sin más. Ayer fueron los… ¿Cómo se llaman? Los Goya, ¿no? Joder, chaval, flipé, Pero mejor que el del Joya, te diría. Bien perfilado y mantenido ahí con rigor. Sí, en una foto, o sea, posando en una foto. Dije, joder, creo que es el primero que veo que supera al Joya. Es que el Joya te lo convea con miraditas a la cámara. No, lo del Joya es… muy top. Muy top. No sé por qué tardan en empezar, la verdad. A ver, aquí está el equipito, gente. Ogerpon, bueno, de momento todo bastante estándar. Esa Fluttermine yo creo que va a ser para control de velocidad, porque tiene el Icewind, tiene Focus Sash también, y tiene Tierra Estelar, cuidado. Entei, ¿ves? Este es el que os he dicho, con el chaleco de asalto, con Snar un poquito más tanky también. El Ursifu con Tera de veneno, no está mal. Contra esa Fluttermane o cualquiera la que te pueda joder. Glimora estándar también. Y luego Tornadus, que va con Taunt. Así un poquito más, no salido de lo común, pero bueno. Tiene Taunt en vez de tener algún clima que no le beneficia mucho. Bueno, a Ogerpon o Entei no está mal. Así que vamos a ver qué tal. Y ahora vamos a ver el equipo de Sergio, que tiene mucho atacante físico. Se basa todo. Solo tiene un atacante especial, que es el Raging Bolt. Y igual lo lleva medio de, no support, pero puede que lo lleve con Electro Wave o lo que sea. Tío, acabo de ver lo de Zulander del Joya, tío. Nunca había buscado en Google qué coño era Zulander. Es igual, tío. Sí, es igual. Hostia, pues es una faltada, ¿no? Bueno, es la estética, ¿no? Un poco. El Terastera lo metieron en la última, gente. Sí. ¿En serio? No, lo metieron en la esta. Yo creo. El Joya es más guapete, ¿no? Sí, es más guapete, pero se parece. Es la estética tal. Sí, el Mewing este. Sí, Sacrifier es un poco, bueno, te la juegas al 50 que queme, obviamente. Los equipos solo se puede llevar un fuego, ¿no? Por eso no está Infi. Saji. Pues lleva lo que te salga de los cojones. Como si quieres ya equipo full fuego. Ya lo que te salga la polla. Vete a preparar con streaming. No, a ver. Escúchame, pues ya lo que te salga de los cojones. Porque lo eficiente es llevar un fuego, creo. Bueno, depende, A ver, no, depende. O sea, es que depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Pero entonces el agua te jode, Knekro. Sí, más de da igual eso, o sea, es decir, depende mucho. Tío, pero tú, chaval, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, pero no, coño. Mira, Raging Bolt. Hostias, este Raging Bolt va a full, Terastelar, este sí que eso. Tiene Protect, Thunderbolt, Thunderclap y Draco Meteor.
Ogerpon estándar, Urshifu de agua, no es el otro. Dragonite es el que hemos comentado antes, con Choice Band, con el Tera de Tera normal para potenciar el Steam Speed. Junto a Chen Pao, pega unas hostias, puede one-shotear mucho bicho de formato. Chen Pao también estándar, ¿vale? No veo nada raro. Y bueno, luego el monete con el fake out, chaleco de asalto también para ser un poquito wall de especial, ¿no? A ver con lo que abre, vamos a ver qué tal. Pulfa Knekro, ¿no? El Dragonite. Mola. Sí, mola. Ojo. Dragonite sí que es verdad que puedes cambiar algunos ataques. Tiene el ataque de tipo tierra, puedes llevarlo o no. Ya estaría, ¿no? Pivot moves with those switches, but better positioning yourself with grassy terrain alongside that Ogerpon Hearthflame. El Nite lo llevará por el meme de España. No creo. Es que tú eres gilipollas. Yo qué sé. All of those damage calculations as soon as it hits the field with that Sword of Ruin, suddenly increasing the damage of all kind of physical moves onto all the other Pokemon there. So you can see how the rest of Sergio's team very much appreciates it, that kind of boost to it. But of course, it's also going to be a detriment to whatever's next to it. So Sergio has to be careful. Venga, aquí tiene que pasar Sergio. Bueno, si pasan los tres españoles, bomba, ¿eh? A ver, puede haber. Hay mucha posibilidad de que un español llegue a la final. Obviamente las hay, ¿eh, gente? Las hay. Y los italianos que me dan miedo. Sergio está fuertecito, ¿eh? Sí, se te pega un hostia en papela. Te pega una hostia y te pega el tortazo ese doble PP y su puta madre que dice que no. Falso tortazo, hostia. A mí me pega falso tortazo. No, a mí si me pega no es falso tortazo, es real, ¿eh? A mí me guasotea, es muy eficaz. Dice Miguel, los jugadores de Pokémon son mucho menos frikis que los otros juegos. Bueno, a ver. Miguel espabila, que ayer te vi jugando al LOL, es duro, Yasuo vegano fue durísimo, Hostias. La gente lleva 18 años jugando con Bulbasaur, Biswell, por favor. Hay que espabilar, No si fuera a jugar Yasuo, el cabrón, Desde que Biswell esté como loco por meter de las Dance ¿qué está pasando, tío? Es poaching contrario, ¿sabes? Poaching contrario. Yo ya. Poaching al revés, tío. Qué locura. Locura. Bueno, recuerdo, chicos, mejor de 3, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Y cuando termine esto… ¿Mejor de 3? Sí, las partidas son todas son mejor de 3. Ah, hasta la final, vale. Sí. Me había dicho de mejor de 5, mola. A mí me parece muy exigente los que están arriba siempre. O sea, has tenido que ganar 14, o sea, de 14 partidas has tenido que ganar 12. 11 con mucha suerte. De mejor de 3, una fumada. You're already inflicting badly poisoned status onto all of the Pokemon, especially, let's say, if the Dragonite opts to try to go for the… Venga, va, Sergio. Que se lo está marcando este tío y no lo habíamos visto en streaming, coño, le hemos sacado. Bien hecho. Pues igual ha jodido el torneo, o qué cruz. No, espero que no, joder, por Dios. Porque coño, igual no le apetece una mierda ir al main stage. Eso tiene razón, ¿ves? Eso ahí la razón las tiene. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir, a ver. No quieres ir al stage, me parece bien, Pero como llegas a semis te vas a comer y si llegas a la final, no te vas a meter en una cabina a jugar. Al fin y al cabo. ¿Por qué tarda en empezar? No sé por qué está pasando. Igual el Pikachu no está listo, no tengo ni idea, No, aquí no hay Pixie, gente, aquí piqueas y ya está. O sea, ves lo que tiene el rival, coges 4 de los 6 y para adelante. Está, pero no sé si pasa cualquier cosa, igual se ha quedado el internet, no tengo ni idea. ¿Esto qué es lo que ha puesto el rival, no? Joder, espérate. Esto es una puta fumada. El rival, que es con el que está jugando, ha puesto esto. Esto es increíble. Sergio haciendo flexiones en su cara. Se lo va a explicar. No, es que donde vamos damos la nota, es lo que hay, o sea. La putísima cara. No, eso lo ha puesto de moda, creo que ha sido Casti, ¿no? ¿No el tema ese? ¿O no? Pero es que si me equivoco, pero yo le vi también el otro día haciendo eso. Nada mal. Oye, ayer ¿qué tal viste a Javichu? ¿Bien? Bien, fue la hostia. Prime total. Ahí Prime, o sea, fue la hostia, todo el mundo jugó muy bien. Fue increíble. Ayer el día fue redondo, la verdad. A ver si me dan la alegría también. Estos. Bueno, en este caso, ¿no? Vaya día.
Joder, me rabia. O sea, estáis sentados los dos. Puedo empezar. La cosa es, gente, ahora se está jugando en paralelo algún combate. O sea, por ejemplo, Torm está jugando ya. O alguien. Me gustaría saber eso, Sí, es verdad que Knekro dice mucho el otro. Ya, es mi manera de creo que empiezan, ¿eh? Sí, ahora ya sí. Va. Anda con un papel. Eso es trampa, ¿no, Sky? Sí, no, tienen la info del otro. Claro, ven todo. Es lista, claro, es lista abierta. Tú puedes ver todo lo que tiene el rival. De hecho, lo tienen antes de... No lo están viendo ahora, como 10 minutos antes de que empiece o lo que sea. Te dan esto, tienes toda la info de todos los ataques y todo. Lo único que no sabes es, por ejemplo, los spreads, ¿no? Claro, eso que puede ser determinante. Era por meterle un poquillo de presión, va. Se pone nervioso, coño. Pepsi Otskan. Esa O es, ¿no? ¿Cómo se pronuncia esa O con diéresis, Sky? Con diéresis. Vergüenza, ¿no? ¿Qué dices de diéresis? Va, vamos con los Pokémon, por favor. ¿Cuál será el lead? Yo es que no tengo ni idea, tío. El genio tiene el Rocky Helmet. Que bueno, puede estar, como tiene tanto físico y tal, puede estar bien. Lo que pasa es que no sé cómo de bulky va a ser, ¿no? También te digo que el tema del quemar. A ver, el Entei también. ¿Sabe cuál salto no le va a sacar tanto valor? ¿Cuál es lo peligroso que tiene Pepsi? Bueno, a ver, tiene bichos que son full meta. O sea, el Ogerpon, tiene la Fluttermane, que es un lead bastante estándar. Mira, Ogerpon, Glimora. Glimora pega el puto horror, Va con la hierba esta, que te bufas el ataque especial y pegas un ostión. Ahí está, mírala. ¿Qué le ha pasado a Len, Knekro, por cierto? Pues tenía un par de Pokémon de fotocopia, creo. Joder. Lo que nos pasó a nosotros, pero con 2 bichos, y se os han quitado. No lo había amamantado, básicamente. Pero entonces puede jugar con 4, ¿no? Intenté, sí, juega con 4, pero exactamente fuera. Shiny. Le ha salido en el videojuego, qué grande. ¡Pum! Close Combat, se queda 9. Eso está más que estudiado. De que no lo va a one-shotear. Vale. Y lo mata. Bueno, le ha tenido que leer el cambio o a lo mejor pensaba que iba a meter follow me o lo que sea. Se la ha cargado. A tomar por el culo. Vamos a ver con qué entra ahora. Y tenemos al Entei, que aquí el Entei, bueno, ese... El Ursifo es el Dark, ¿no? Pero una suerte como panes también. Vamos a ver aquí el Entei. El Entei contra estos no va del todo mal. Bueno, follow me, ¿no? Efectivamente, follow me. Mira, va con Woodhammer en vez del otro que te da sustain, que te da vida. El Woodhammer obviamente pega más, tiene recoil. Woodhammer, it's probably much more likely to get a KO on the Urshifu, which is often bulky enough to actually survive these Horn Leeches. Entei es del Pokébank, sí. Está Shiny Lock en el juego. Vale, tira agua. Pierde el absorber agua, que le suda la polla. Se bufa defensa especial y ahora pega como un puto camión, Se quita la debilidad, en este caso también, del hielo, que sería para que no sea neutral. Entonces está más o menos bien este tío, ¿no? Close Combat. ¡Hostia! Lo ha matado de una, loco. One tap. ¡Hostia puta! Está jodido, ¿no? Y no quema el Chempao. ¡Hostias! Ya es Close Combat de una. ¡Oh! Esto no debería hacerle mucho, efectivamente. Aquí la cosa es, ¿a quién vas a pegar? ¡Le ha flincheado! Nada. O sea, Sergio. Ya está, tienes la puta partida. O sea, la acaba de flinchear. GG, ¿no? No, a ver, está jodido. O sea, las cosas como son. Nada, la flinchó encima. Por culo. Volando, Sergio. Con ese nombre, bueno, mínimo va a sacar tercero. Eso mínimo, cuidado. ¡Hostia! ¡Se rinde! Ha estado a punto de darle a rendirse. Está ya una utilidad histórica ese tío, ¿La habéis visto, no?
Ha dado casi la yes, Vaya estompeado, imagínate en esto, de meter un FF. Muerto. A ver, que ha perdido, Ha perdido. O sea, que decir, no es que lo esté haciendo porque esté tilteado, sino que es que obviamente está fuera. Si no sabe... Aquí esto es muy importante para Sergio por varios motivos. Uno, ha matado a todo el mundo. Y lo más importante, no tiene info de los dos bichos de atrás. Que esto ya hemos hablado de ello, es muy importante. Porque claro, ahora el otro sabe el lead que ha tenido, que es un lead bastante estándar. Ahora tiene que salir otro, por ejemplo. Ahora sí lo ha matado. Va a tener info de un bicho, pero eso es bueno para él. Que vaya paliza. Es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Lo han reventado, ¿no? Al español. Sí. No, le ganó el español. ¿Ha ganado el español? Sí, pero paliza. Ahora Sergio aquí está pensando de quién le quiere dar la información. Tiene dos bichos. Claro, realmente, a ver, debería tenerlo ganado. Y tiene que darle un poco de la info ahora. Bueno, pues saca a el Raging Ball. Pero tiene uno que no sabe exactamente. Aquí lo único que puedo hacer es Sucker Punch. O sea, ¿qué puedes hacer? Está fuera ya, ¿no? Está Sucker Punch o pegar. Se ha retirado. ¿Ves? No se ha retirado antes, obviamente, porque quiere ver ese bicho. Bueno, paliza histórica. Muy bien jugado por parte de Sergio. El equipo que tiene es un equipo que es eso. De físico va muy bien. Claro, sacas un Entei con chaleco asalto. No sabemos los spreads que tiene NVs de defensa, pero no le ha aguantado el close combat. No sé si lo aguanta de base, no tengo ni idea. Yo supongo que puede aguantarlo. El Entei es un bicho muy bulky. ¿Cuánto tiene defensa? O sea, simplemente lo llevará de wall de especial, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver. Defensa 85, tiene más que de defensa especial, o sea, está bien. Pero supongo que, bueno, pues no tendrá EVs ni nada, obviamente. Claro, la cosa es, con el Chenpao al lado le mata 100%, da igual los spreads. Claro, igual le guasotea. O sea, recordad que el otro te baja la defensa. Pero desconozco si a lo mejor con algún EV o algo lo podría haber aguantado. No lo sé. Eso obviamente... Allá esa información no la tengo. Está calculado. Claro, está calculado para matarlo, pero que no sé si puedes aguantarlo de alguna manera. Tal vez no había calculado el lead con el Pau, ¿no? No sé. Bueno, lo que está claro es que, a ver, le ha reventado. O sea, el Glimora no ha hecho nada, ha tirado las spike estas y poco más. O sea, un bicho que salía, bicho que se moría, también porque pensad que también va con la esta, o sea, son bichos también muy rápidos, los ítems que tienen y tal. O sea, que ya puedes espabilar. Pues lo veo muy bien para Sergio, a ver qué plantea ahora el rival, la siguiente. Porque usan mando de Xbox, que estás hablando, si es el pro play este, cabrón. No creo que le haga otro perfect, ¿no? Casi. Pues veremos, a ver, el tema es que ahora tú ya tienes una info de lo que te ha jugado el otro y la real no la tienes. Sale con lo mismo y el otro también. Veremos a ver qué pasa aquí. Follow me. Meteor Beam. El Meteor Beam pega una hostia que te alucinas, Se sube uno el ataque especial. Meteor Beam tiene que cargar un turno, pero gracias al ítem que tiene se salta eso, ¿vale? If he feels like it, he can protect on one attack with the other and potentially get away with taking no damage this turn. But he's going to play it more safely. Follow me. Bastante bien esto, El otro a quien ha pegado al final, porque estaba pensando en pegarle el cambio, ¿verdad? Le ha pegado ida y vuelta, eficaz, está jodido. Esa Overpon debería morir, efectivamente. Le ha metido a Lucifer, se le ha leído el cambio, ¿verdad? Le ha leído el cambio. O sea, a pesar que el Meteor Beam no es eficaz contra el Ursifu, pero él lo ha pegado igualmente porque le leía el cambio, ¿no? Esto no lo va a matar, no debería.
No, eso también está estudiado. No lo mata porque tiene chaleco. También te digo, es un bicho que tampoco es tan rápido. Pero bueno, ahora tienes el Starter Club, que tiene prioridad y lo puedes meter gratis si lo deseas. Veremos. Ah, no, no tiene chaleco, es verdad. No, no tiene chaleco, tiene gafas. Es verdad, igualmente lo ha aguantado. Pensé que dependía del chaleco. No, tiene las gafas para que no le duerman y tal. Pues lo tiene, es full bulky. Es verdad. No tiene chaleco, cierto. Vale, sale Urshifu. Y vamos a ver aquí, cuidado los Sucker Punch y demás. Tela de veneno. ¿Va a tirarlo? Sí, a ver, aquí si tira Sucker Punch y tira Thunderclap no pasa nada, obviamente. ¿Cuál es la play aquí de Sergio con el Raging Ball? Sucker Punch por aquí, vale. Mete mucho, Joder, que pega, los bichos estos pegan el horror. Ah, son bichos, es de papel también, ¿sabes? Sí. También es más rápido. La focus size. Eso se llega a envenenar. Pero bueno, eso ya es RNG, ¿no? Vamos a ver qué tiene en la back, que antes no lo hemos visto, No sabemos si es el mismo o no, obviamente. A ver, si llega a envenenar hubiese estado jodido, Al no envenenarse ahora mismo el tío puede pegar o hacer algo. Entra Urshifu, se envenena por lo del Glimora. No sabemos el cuarto bicho todavía, Sergio. Aquí se está pensando el Tera de veneno para el Urshifu, quizá. Claro, Chien-Pao igual tira Sucker Punch. Está técnicamente fuera. Esa mejor de 5, mejor de 3. Un pepo de choca, claro, ese es el God. Chocastal. A mí el Glimora no me mola. Bueno, tiene algo de uso, pega como un camión, no está tan mal. Bueno, el Glimora se debería de morir, ¿no? Tela de veneno. Protect, eso se lo ha leído el otro, creo, Por lo menos o que él no iba a hacer nada. Surgeon Strike, se muere, obviamente. Voy a meter la wea esta. ¿Quién será el cuarto de Sergio? Puede ser el mono, puede ser cualquiera, ¿no? Mono con prioridad. No sé. Wicked Blow. Esto no lo mata. ¿Quién le queda a este? Ahora lo vemos también. Ah, en Tay, bueno, lo hemos visto antes, ¿no? Wicked Blow. Stern Speed. Stern Speed va primero. A ver. Está jodido Sergio, quizá, gente. No sé el cuarto bicho que tiene, pero Chien-Pao un hit, el otro está también tocadete. En Teino legendario sí que lo es. Ha quitado Chien-Pao. Esto realmente es bueno porque nadie le ha focusado a él ni nada, bueno. No está tan mal. Rillaboom es el que yo pensaba. Rillaboom es bueno, el como último bicho. Porque aparte puede rematar realmente, ¿no? Tienes el Fake Out, tienes el Grassly Glip. Con prioridad, no es mala. Pues va a ganar Sergio, Va a ganar Sergio. Dios, qué hostias mete el Urshifu, tú. El Urshifu está roto, es un bicho que su ataque siempre es crítico e ignora Protect. Madre. Ya, esto te la pela ya. El tema es que ahora... Bueno, espérate un momento.
Claro, con este bicho tiene Proteco algo. Espera. Espérate un momento, porque Chempao entra, se envenena, ¿no? ¿Puede ganar ese turno? Espérate, porque no sé si gana, ¿eh? Claro. El otro puede tirar Protect. Lo tiene, creo, ¿no? Es que no lo he visto. No, pero ni ficado ni polla. Si él tiene que tirar Protect aquí, obviamente. Él tira Protect, el otro se muere del veneno, se queda 1 para 1. Y el mono no debería ganarlo con el tela de veneno, ¿no? Ese es el punto. A no ser que tenga ¿tiene el ataque de tierra? No lo he visto. Lo tiene. Mazazo pega muchísimo ya, pero es veneno, gente. No debería morirse, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡No se ha muerto, tú! ¡No se ha muerto por el campo del mono! ¡Buah! Vaya bomba, ¿eh? O sea, por el campo del río. Por el campo del mono, loquete. Que la ha curado, obviamente. Pensé que se moría igualmente, ¿eh? Yo contaba con el campo del mono, pero pensé que igualmente se moría. No sé cuánta vida, se ha quedado nada, un píxel. Ya, Herbogénesis va primero. No, eso ya, pero que yo pensé que igual con eso no sabía cuánto le curaba, que es un 16avo, cuánto le curaba. Ah, porque era el veneno, claro, no es el tocho, ¿no? ¡Le ha flicheado! ¡Le acaba de flichear! ¡Hostia! ¡Cuidado, eso ha cambiado todo! ¡Vamos! ¡Buena bestia, loco! A ver, el juego ha estado de su lado, Antes también ha flincheado lo que hay. Bienvenidos a Pokémon, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, dale! ¡Qué grande! Grande, Sergio. A ver, puede que ganas igualmente, pero bueno. Puede ser que ganase. Ah, no sé, lo que hay, o sea. Pero que el Chocas tenía razón, sin más. Bienvenidos a Pokémon. Si parpadeas te lo pierdes, crítico. ¿Cuánto tiene de flinchar? Un 30, puede ser. Bueno. A ver, ha jugado muy bien, O sea, no he visto ninguna troleada de Sergio que digas, o sea, ha jugado guay. Se merecía ganar, obviamente, también. Se ha metido en semifinales, ¿no? Sí. Es semis, ¿no, gente? 3 españoles en semis, no creo. La conquista de Dortmund. ¿Con quién tiene cruce? Se pegará con Pardini si gana. Ahora viene Eric. Ya la vengo. ¡Va, Eric, va! And then following up from there with more protects, more poison ticking away at the Rillaboom's health should probably be enough to actually get that Rillaboom down. Estás en tu prime, pero si no estoy diciendo nada. ¿Qué dices? Por eso. To just start off this top 8. Understandably, commiserations to Fevzi. You know, he played such a strong game. It honestly looked like it was going to be his win at some point at the end. It's just the fact that this thing that we didn't 100% catch straight away, we remembered, was that the badly poisoned status does not deal as much damage on its first turn of being active. I know, yeah. Wow. Yeah, exactly. That was absolutely huge. Wow. And so we saw exactly how much interaction it takes with poisoned damage, but also how much a tiny bit of damage can make a huge difference too. Pues ya estaría, ¿no? God, bien hecho. Primer español que pasa. ¿Qué tal van los demás? ¿Torvip está jugando o todavía no? No sé cómo van los demás, gente. No sé si Torvip juega ahora a la par que Eric o cómo sería, Torvip está jugando. Vale. Está jugando. ¿Ha perdido? ¿Cómo perdido? ¿Cómo que ha perdido? Pasadme esa info. ¿Me repetis este numerín? XD. Según me comentan, ha perdido Torvip. Joder, con el tornazo que ha hecho. No ganó. A ver, no sé. When that Entei was on the field, could have gone for the extreme speed into the Urshifu Rapid Strike, pick up the KO, but he's like, no,
Pokealex, ¿qué ha dicho? Ah, nada, esa es la tontería. Cínica en el evento del carnaval de Tenerife acelerado disfrazado de Pikachu. Ya me disfracé. Buenos días, Knekro. Estoy preguntando, a ver. Muchas gracias por el cosplay de hoy. Es que aquí para apoyar mucha- a los enfermos que sufren alopecia. Es que muchas veces aquí la gente gracias. dice, ha perdido no sé quién, y la gente le sigue el rollo y es mentira. Voy a ver si me contesta. Big use of it if the physical attackers are on the team. And as you said, moves it out exactly at the right time, even if it was going to potentially go down in the following turn. But yeah, El torneo termina hoy, gente. Estamos ahora mismo en el top 8. God. giving your opponent, but except for the first turn. That's it. That made all the difference. Es verdad que me lo han dicho por WhatsApp. Bueno, tú llevas VGC en el nombre y me fío de ti, ¿eh? De ti me fío. Porque ya VGC en el nombre, de los demás no. O sea, ha perdido. No puedo verlo simulado, ¿no? A ver. RK9. No sé si lo podemos ver en algún sitio de momento. Estaba jugando, bueno, Sergio ha ganado. Ahora viene Eric contra Nick. Y Francesco contra Torbi Vera, ¿no? O sea que ahora nuestra esperanza española de momento es Sergio. Y vamos a confiar también en Eric, ¿no? Sí, pero ¿qué te parece? Pues una puta bestia de bicho, ¿no? O sea, lo que han introducido estos bichos al formato, o lo que es a Pokémon en general, está guapo, con las auras estas, ¿no? No tiene ningún counter realmente. Entra el bicho, te baja la defensa, o te baja tal, o sube no sé qué, está muy bien. Es verdad que el caracol ya no se ve. Caracol ya no se ve. El caracol se vio en la primera regulación, que daba mucho asco, ¿os acordáis? Pero bueno, ahora ya con la introducción de los paradox y tal, ya no ve juego, o apenas ve. ¿Por qué no murió por el veneno? Porque es un veneno muy pocho el primer turno ese. No le quiero Anastasia, él cree que Pokémon está bien baneando Pokémon a todos. ¿De qué estás hablando? Casti se quedó fuera por nada, por desempate. Juega Eric ahora, Estoy motivado, Tío, estoy nervioso y no entiendo nada. Me paso para darte normal. un besito, padre. Mua. Normal, yo ayer estaba y antes, Buah, a ver ahora, tú. Eric ha jugado antes y es una putísima barbaridad, Vamos a ver ahora. Pardini fuera también. Padre, estás con el Pokémon usando mucho las Pokéballs estos días, Keku. Vamos a ver. Pardini fuera. O me estoy vacilando. The prior turn and what was the result of it, and then it's just so little time sometimes I feel to really. Es que yo no tengo esa info ahora mismo, o sea, yo no, o sea, que decir, la web no está actualizada, donde no puedo verlo, o sea, yo hasta que no salga en algún sitio no lo veo. Fake info. Es que claro, yo lo de Torbi me acabáis de confirmar porque hay alguien supuestamente que le han mandado un WhatsApp. Que, a ver. Sí, pero lo de Torbi creo que está siendo un bulo que se está extendiendo, No, es que puede ser, a ver, es que muchas veces dice no, Alex ha perdido y es mentira. Claro, él dice que sí, a ver, tiene que hacer el nombre, puede ser, te quiero creer. A ver, si ponemos que hacen el nombre es fiable, yo creo. Ya, bueno, no lo sé, igual me está vacilando. Yo estoy preguntando aquí y en me este chat contestan. empiezan con que ha perdido, van a echar de Daz, luego lo ha dicho Daz en streaming también. O sea, él tiene la info, gente. Pero a Daz le ha llegado a él personalmente o se lo ha dicho en el chat. Vale, es real, me lo está diciendo Juanfi, de Juanfi me fío. Vale. Juanfi, coche, que igual a Daz le había pasado lo mismo que a ti, que te lo dicen en el chat, ¿sabes? Ya. No, sí, pero bueno, en este caso sí que es la info. Juanfi, hay que fabilar, Bueno, pues ahora sí ha perdido Torbi y Pardini ha perdido también. Juanfi, ¿ha perdido Pardini o no? ¿Ha perdido Pardini? Hostias, tenemos ahora mismo Sergio y Eric que no se pegarían hasta la final, corregidme si me equivoco. En caso de que pase también Eric, Ahora te averiguo. Juanfi, te vamos a sacrificar, ¿vale? ¿Ahora qué dice Sergio? Vamos a estar atentos. Ojo. What a fantastic game to kick us off. How are you feeling after that match? ¿Cómo te sientes? Thank you so much. I'm feeling very well. I'm very happy because está muy feliz.
when I come here to Dortmund, I didn't expect that. No se esperaba esto al llegar a Dortmund, en plan. I am very happy. El resultado, quizá. Bueno, se me para el puto stream porque no sé qué coño pasa con Twitch últimamente. It was a very good game to be able to watch from a viewer's perspective. It must have been a very good one to play because that game one, it was quite straightforward, let's say. You just close combat, just attack and you won. Sí, ganaste con el close combat y se acabó la película. I prepared the matchup with the Spanish community and we decide. Ha preparado el matchup con la comunidad española y han decidido que se me va a parar el puto directo y el puto reloj también. Locote. Joder. Because I know he brings me. Esto me está tocando los cojones. Por favor, YouTube. De verdad, pasadme YouTube. And he always wait my. Se acabó, ya no voy a verlo más en Twitch, nunca. And we decide delete my YouTube. Toma por culo. Se acabó la puta película. Es que tengo aquí. Espera, tengo 50 streaming abiertos. And he always wait my. Espera, ¿no lo veis, no, vosotros? ¿O sí? La entrevista, gente. ¿Lo estáis viendo vosotros? No. Vale. Yo en tu transmisión, pero has cerrado. Okay, if I do close combat, maybe I kill everything. Ahora también está pasando, he cambiado. Bueno, ha ha hablado un poquito del opener, ¿vale? I didn't expect that. I didn't expect the close combat with Pau in terrain kills Entei. But okay for me. ¿Ves? Él no sabía que el close combat iba a matarlo. Es lo que os he dicho. Eso también es raro, O sea, a lo mejor es que no tiene muchas cosas puestas en el este. No tiene nada de defensa de Vs. Because Va mal ese streaming. One goes too quickly. So in game 2, I know he is gonna do follow me. So, but I didn't expect the meteor beam. I wait the slash bomb because with the drop of claro, dice que se esperaba el follow me de la segunda partida, pero no el meteor beam que le metió el otro, que el otro se lo leyó el cambio. Eso no se lo esperaba, esperaba un sludge bomb. Yeah, that was a lot of damage, and then it was being able to be KO'd by anything. And then it was a little bit of a tougher game, but then right at the end there, you made a couple of really good plays. You switched out Qianpao, so Urshifu survived the extremes. Yeah, exactly. What were you thinking when you made that play? Yeah, I switch in Pau because the extreme speed with Pau in terrain is kill on my Urshifu. So I tried that and it was good. Yeah. And ha cambiado el Qianpao porque sabe que el extreme speed con el campo de Qianpao hubiese matado a su bicho. Entonces, claro, porque Qianpao vale para todo el mundo. Lo ha cambiado por eso y metió el mono. So if he do wicked blow to my Rillaboom, probably kills. Yeah, because of the sword of ruin. De este ya te hablé yo, Ibai, no te acuerdas, claro. Pero yo cuando hablamos de lo de los fichajes, yo te acordabas que te dije un Sergio, no sé si te acuerdas. Era él, So Qianpao was able to survive the poison rather than just going down immediately. I think that was very crucial as well. Yeah, very close, I think. Yeah, because with Pau in terrain, Boothammer can kills. Creo que lleva relativamente poco, pero está teniendo unos resultados bastante buenos en general, tiene mucho potencial, Lo digo totalmente en serio, no es ninguna broma. And now you've got it in Dortmund. It seems like Germany's being quite kind to you. Yeah, I love Germany. I love to come here to play because I do good here. You're doing very good, and we'll have to see just how much further you can make. Vamos a ver qué tal, ¿no? Es que vosotros no sabéis hablar ni en español. No, a ver, aquí la gente, chicos, en serio. Habláis en español que parecéis salir aceite, porque te digo, ¿qué? Vocaliza, coño. No te entiendo nada. Thank you very much for your time. Just before we conclude this interview, do you have any more shout-outs? No, pero si la mitad del chat, yo le dije el otro hello y no sabe ni qué está diciendo. A ver. My girlfriend, my family. Todo el mundo. Bueno, saluda a todo el mundo, a su novia, a la comunidad española, tal. In the top 4, we'll be cutting to a very short break, but we'll be ready for the second top 8 that we're going to be featuring here, so don't go anywhere. Bueno, vamos ahora con Eric. Venga, de momento. Se me ha caído. Juanfi, me has dicho lo de parry, tío. Te tengo que hacer un esquema. No ha dicho nada. El mejor mazo en base a una estadística de los mazos más utilizados y trato de responder a ese meta. Qué grande ese tío, Esto están hablando de los de juego de cartas. Leading up to event, I like to practice with my dad, play TCG live,
Bueno, ahora mismo ha caído un español, cayó Torbi. Para mí era uno de los favoritos para el torneo, la verdad. No sé el matchup que ha tenido, ni la partida, no tengo ni puta idea. Sergio ha pasado con una estompeada, las cosas como son. Y queda Eric, 2 españoles de momento. Pardini creo que ha caído. No estoy seguro, si ha caído o no. Ah, Torbi juega a la vez. No, pero que Torbi ha perdido, me han dicho. Sí, me lo ha confirmado. Me lo ha confirmado Juanfi. ¿Qué significa Alex fuera? Pues que no está dentro. Claro, ¿qué significa Alex fuera? Porque no está, cada vez que está fuera. Cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? Claro, que me dice uno, ¿qué significa Alex fuera? Digo, porque no está dentro. Claro, está fuera, pues está eliminado, gente. Eric sale en el stage, efectivamente. Este es el pato facha, ¿no? Sí. Sí, es el patito que tiene Quentin en casa. Y encima es azul, como le gusta a Quentin del Pepe. Welcome back, everybody. We already have our first semi-finalist of the weekend, that being Sergio Ramirez, in what was a tantalizing affair there. And honestly, it was great to see, you know, up against Fevzi. It's not an easy feat. No, you thought going into that it was going to be a really difficult match backwards and forwards, but very one-sided. You know, Sergio coming out and just really dominating that game from start to finish. Got a few lucky turns here and there, but I mean, overall, really just closed down any option that Fevzi had there, which is unfortunate for Fevzi, but huge congratulations to him for getting this far in the tournament. An incredible feat, especially on home soil as well. Really nice to see. But yeah, Sergio here got a mission in plan in mind, wants to take this championship and really do great fashion in that top 8. Oh yeah, super offensive, physical Pokemon, of course. Tranquilidad, but, tranquilidad, yeah, I mean, tranquilidad. it's going to be great to see more from himself in the top 4, but we do still have the final top 8 that we will be able to feature on the broadcast, that being Eric Rios versus Knekro. Yeah, we've had both of these players featured already on the broadcast this weekend. We've had Eric yesterday and today, and then we had Nick earlier on in the broadcast as well, having that incredible game. Very dominant with the Fluttermane, the Gorgeify, and the Ogopon as well. So it's going to be a very good game, because I think Eric is one of those players that doesn't ever really overcompensate, take risks in game. Plays it very slowly, setting his board position, very precise with when and how to execute a plan, whereas Nick... Al final el del Venusaur no ha pasado, ¿no, gente? Hostia, me gustaba mi equipo, con el Venusaur y tal. And doing big damage, and really not allowing their opponent any kind of momentum swing in the game at all. Do big damage does considerably help. Very simple. Very simple, very straightforward. If you're allowed the room to do it, then you capitalize off of it. And I think that's what Nick's done a really good job on recognizing, being able to identify those moments and sort of, you know, take advantage of the momentum, grab it in their favor. And I'm sort of really excited to see this matchup, because we've got on one side Nick, who does play well. Vamos a ver qué tal contra Nick. Tenemos un matchup, yo creo que estar. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hostia, esto empieza, Vamos, 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 vamos. 2-4, va. Dios, me tengo que ir, tío, suerte. Que tengo que grabar las de Valorant de Koi, tío. Vale, lo que te... Grande. They've got some really interesting options on both sides of the field. Both of them actually opting to bring Porygon 2 into this tournament. Pretty similar sets as well, obviously maybe different builds with how they've trained their Pokemon, but you can look things like the King Gambit on Nick's side of the field. He's going to put a lot of pressure on something like the Goldingo that Eric has been utilizing so well throughout this tournament, so has to be careful with that. And whether or not you see the King Gambit Brawl from Nick's side, it might force the Terrestrialization on Eric's side of the field. So there's some really nice interactions going into this one. Going to be
really, I think a very tentative kind of start from both players to get the feelers out with how they approach this game. What was the best way to go forward and try and get through into the top 4 of this tournament? Well, yeah, I think you got to sort of try to rely a bit on your flow charts. Vale, estaba hablando unas cositas, chicos. Venga, vamos al lío, va. Venga, 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 venga. No quiero calentarme con las putas tonterías de Twitter, ni los niñatos. No, vamos. Hostia, Twitter. No, te calientes. Paso. A mí no me va a amargar nadie. Se acabó. Ya, se puede tener un torneo a gusto, loco. Yeah, and I think the big thing for Eric here is, can he utilize the Como or? You've got to say it's going to be difficult initially, because I think when you look at how Nick played the Flutterman there, it's going to be a big problem. The Como on may force the hand into going for that steel terrestrialization. Vamos a ver si puede ser un top 4. To really take advantage of it there. And then because you look throughout Nick's team, the Kingambit going to be really heavily threatened by that Pokemon, the Rillaboom. If you get a few Iron Defenses up, not going to be in a position to really deal with it. The Ogerpon, a physical attacker as well. Porygon 2 really again has to go for that terrestrialization to avoid any big damage, and then the gouging fire as well. Another Pokemon that you can cycle intimidates on. Mejor de 3 iguales, efectivamente. Counterpart hasn't got the inner focus, so you can really weaken it down. Vamos a ver qué tal, chicos. If it does take a couple of intimidates, it's going to be one of those. ¿Cómo es el matcha? Creo que estamos bien. Pero bueno, ya se ha jugado esto, ¿no? Because it does have the offensive presence to damage it, but like I say, if you go, oh, look at that. Look at that pink Gastrodon, Lee. It's nice. The correct one. Un saludito. Sorry? Un saludo. We're not doing that now, are we? Are we sure? We're not doing that. We've got that option, but I think lead into what you're saying. I've totally lost it. You totally threw me. I did throw again. you, didn't I? Costa. It's kind of what I do, you know. You should be familiar and expect it at this Ding point. dong. It's all testing, I know, yeah. It's all about the testing. But I think more to your point, Lee, gouging fire, it does have that great utility, you know. It's not one of those Dragon Dance sets. It's more on the support, breaking swipe, howl, utility. I think it feels like a bit of a shame we haven't been able to see more from Nick this weekend. We did feature them earlier on, but it would have been great to actually see more of the synergy when it comes to their team. You know, the Porygon 2 necesito que esto empiece, va. Porygon. Includes a gouging fire with potential speed boosting el otro se está yendo de madre ya, gente. You've got the Flutter Mane, you've got the Kingambit, Rillaboom, Ogerpon, a Wellspring. It doesn't feel like it directly synergizes. No 7, el puto Eric, qué grande. Pop it onto a team. However, there's no hard trick room mode. There's no sort of dedicated, you know, overreaching switches and pivot moves that you would expect normally on this type of archetype. ¡Vamos! Estoy muy motivado ahora, Voy a cantar cada puto crítico, va. You can really then lean in a bit more heavily on something like the Kingambit if the situation's right against what you're going up against. So there are a couple of options that you can lean on, but we're going to take an overview of the... Joder, la última partida se jugó muy bien, a ver ahora qué tal, vale. 2022 World's Top 16 Players, 2022 EUIC Champion, 2019 Top 8 at World Championships there, and a 4-time regional and special event champion. Just to name a few. Just to name a few. I'm pretty confident there are going to be more that haven't been brought up there. However, it's just sort of testament to, you know, his grandiose as a VG player. One of the best, in my opinion, in all of a ver qué tal. El match se supone que está bien, pero hay que ver un poquito todo. Ahora miraremos los equipitos, ¿vale? El de Nick ya lo conocemos por estos días. Vamos a ver también el de Nick, ¿no? Después de esto ya tendremos semifinales y la final. Las dos semifinales se van a retransmitir. Vamos. Top 8 in what is a very stacked tournament. Yeah, future tournaments from now on, this will be a minimum of one of Nick's accomplishments going forward, a top 8 at the Dortmund Regional Championships, which, you know, we've said many times is one of the nicest things to be able to see these players get that first accolade to their name. Ese Porygon ha remado, teams, of course, just to remind you if you no, Porygon Go, pero aquí hay cositas, a ver. Vamos a ver qué tal, el combo, todo, no sé, quiero ver el equipo que tiene el otro, Goldengo me flipa, todo me mola. Ah, sí, el equipo es Go, el equipo me gusta mucho. Y Tinglu con el Tera Blast, buah, vaya bombita.
with Eric's playstyle, you're just able to sort of absorb over amounts of damage that you really shouldn't be able to get those recoveries going, you know, have the redirection available. Polygon me gusta, trick run, recuperación, no sé qué, pega el horror, el violite, va. ¿El Rodo tiene TR también? No lo sé, quiero mirarlo, a ver. Yo lo he visto antes el equipo y he dicho, bueno, no está mal contra nosotros, pero... Ah, vale, sí, ya lo sé, el King Gambit, ya sé cuál es, Cuidado, Cuidado King Gambit, es War Dance. King Gambit, Gogin Fire, que puede buffar, puede bajar el ataque, pega bien. Tiene el Protect este que te puede quemar con ataque de contacto. El Monete, que lo acabamos de ver ahora, ataques estándar, ¿vale? Polygon, exactamente con el mismo set que nosotros, los EVs los desconocemos. Fluttermane Perison, ¿vale? Que puede ser un problema si a lo mejor, yo que sé, te echas un +4 con el que te cuento, ¿sabes? Y te obliga a quitarlo. Imagínate que, yo que sé, te metes tera de acero, te tiras un par de Iron Defense, estás súper bufado, lo tienes todo controlado y de repente te mete Perison, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, hay que jugarlo. Yeah, and I think if you are Nick, one of the options that you do Venga, have vamos. is maybe utilizing that gouging fire Estás with the con burning hambre ahora, tú ball tengo más hambre. because if you can burn the coma or maybe catch a body press into the burning ball walk, burn it, then gives your Fluttermane a lot easier time. And I think when you're approaching the coma or a lot of the time, you really want to be focusing down on it with special attacking moves because it is going to inevitably get. ¿Qué ha pasado con Pardini, gente? So attacking it from ¿Qué ha pasado? Probably you're onto a bit of a loser straight away, so you've got to identify. Ha perdido, vale, lo acaba de confirmar. Vale. Tenemos ahora mismo dos españoles, Puede ser el primer campeonato de Tocho de Sergio. ¿Podrá Eric hacerse con el torneo? Lo veremos a continuación. Predict out or see if it locks itself into that because it is holding the choice specs and then get the Porygon 2 onto the field and really utilize that in a way to disrupt what Eric's trying to do. Yeah, because surely Como feels like a main key player here, you know. You want to be able to directly threaten that King Gambit. Empieza a tener hambre ahora. Porygon 2 with a couple of iron defense setups, so this may lead to Eric. Métele por dos, vas con delay. Ya, pero lo que no quiero es que luego se quede pillado. Ese es el tema. Vale, Gogin Fire, Fluttermane. Vamos a ver qué tal esto. Cuidado, Por favor, me estoy volviendo loco. Vale, vamos a ver esto cómo lo gestionamos, ¿vale? Fluttermane, Gogin Fire. Dichos que ya sabemos que pegan el putísimo horror. Va muy ofensivo, Vale, fuera. Obviously spotting that, wanting to switch it out, keep it for later on in this match where it may play a really important role. Tera de hada, hemos tirado. O lo ha clicado, ¿no? Tera de hada, creo que ha sido. Con el Tinglu, Eso hace que el fuego... Vamos a tancar bien. Hemos tirado Protect en el otro, Protect. Into that Ogapon, so really nice switch here from Nick. That is the option that we see, but we're going to see. Cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, Que ese bicho me da miedo, Como se bufe. ¡Heavy Slam! Vale. Buen cambio de Nick, efectivamente. Porque si no, yo creo que la otra, no sé si la matas a Fluttermane. Puede que sí, puede que se quedase un hit. Hay que verlo. Hay que tener mucho cuidado. Buah, es que hay que tener cuidado, con el +1 ese. Dos bichos bufadetes y tal, cuidado. Además, es que es eso. Tienes el Hornleech que puede curarte. Tinglu lo quitamos. Vamos a meter a Among Us, que es un cambio realmente safe. A ver, realmente safe. Se puede comer una gestión de Gogin Fire, obviamente. Cuidado, Esto me da miedo, el +2, Hostia, si ese Overpon. Vale. Vale, muy bien. Le devolvemos un poquito de daño. Iron Defense. ¡Vale! Iron Defense gratis, no está mal, Vale, Among Us, haz tu puta función aquí, El puto MVP, la setita, setón.
Eso es un Entei, sí, cambiado. Vuelve a Mongas. Le mete intimidar a los dos, les va a bajar uno, se van a quedar en +1. Miraremos si, que no nos pegue un Ibicruises de esos. No sé si lo ha leído, pero bueno. ¡Vale! Muy bien. ¿Qué vas a hacer con el este? Si metes otro Iron Defense, Head Crash. Bueno. Muy bien. Buen turno. ¡Vale! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, Greeny! ¡Me gusta! ¡Bien! Otro +4. Venga. Solo te vale el perisón de la otra. Me representa. A ver cómo matas al Como ahora con un +4. Venga. Venga. Aquí la cosa es que el otro lea el ataque. Mucho cuidado, pues la Fluttermane es la que nos puede joder con el Perishon. Es lo que dije antes, Cuidado con esto. Vale, aquí nos pega, baja el ataque. Vamos a ver si nos ha leído esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Body Press, efectivamente lo ha leído. Aquí estamos. Parting Shot, cambiamos. Aquí la cosa es la siguiente, ¿vale? Ese -1 nos jode para el Iron Head. Mucho cuidado aquí. Aquí, ¿qué opciones tenemos? Puedes quitar a ese bicho, tiene un +4. Puedes meterte un Protect también. Lo que no puedes es dejarlo, en plan que, claro, que se muera. Claro, es que la play es Protect. Protect Heavy Slam. Vale. ¿Vas a cambiar? Estamos bien, realmente. La cosa es que este tío aguanta todo. O sea, debería aguantar relativamente todo. Está muy bien el matchup, es una locura. La otra tiene gafas, o sea, solo puede tirar un tipo de ataque. El Protect es aquí realmente bueno. Si te quitas a Fluttermane, yo creo que es win, No, Heavy Slam Body Press, no, cabrón. Te mata, es más rápido. Claro, no puedes hacer eso. Bien. El otro lo ha jugado bien, o sea, quiero decir, entra Rillaboom. Vale, le vas a pegar, no mucho. No, por no decir nada. Es un turno bueno de parte de los dos, realmente. El otro lo ha jugado bien. No puedes mantener a la otra, se muere. El Goggin Fire está en un +2 ahora, otra vez. Heavy Slime, vale. La cosa es ahora, ¿qué haces con el Como? Vas a leer la Fluttermane. ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Problemas. Aquí entra Fake Out, ¿vale? Body Press. Y va a cambiar Incineroar. Vale. Me parece buen cambio. Vuelve a mantener, le mete otro -1. El mono se queda como está. El otro creo que es un +2, puede ser. O +1. Tiró 3 holes, ¿no? Y le metió un intimidad. Está +1 ahora, ¿no? Claro, si entra ahí se queda en +1, claro. No, eso sí. El mono se queda en estándar. Ojalá le meta. A ver, Fake Out. Le va a meter Fake Out a Como. Debería. Si no es una troleada. Cuidado aquí. Ada. Puede ser peligroso este tío, Vale. ¿Qué va a hacer el mono? Vale. Te lo compro, dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que aquí el turno suyo no es malo. O sea, ¿a quién vas a meter ahora? Vas a meter a Fluttermane, ¿no? ¿O qué vas a hacer? Fluttermane sigue siendo una amenaza para Como.
Ese es el tema, o sea, esto no está todavía bien del todo, porque aquí el turno, ¿qué haces? Aquí, ¿qué haces? Protect, cambias a la seta, claro, al Tinglu. El Tinglu revienta la Flutter. El tema es que tanque todo lo demás, es viable. A estar con el Tera de Hada, sí, doy por hecho. Es inmune a dragón, el fuego lo aguantas, es que le hace mucho counter. Sabes que tiene que aguantar 2 turnos, claro. Vale. Baja el ataque especial. Protect. A ver, Eric lo está jugando como tiene que jugarlo. Head Crash, efectivamente. No le pega ni mierdas. Y el Moonblast leído. Perfecto. Aquí el problema es... ¿Qué haces aquí? Quitarte el otro con un +4. Pero es que si no se muere, claro. Ese es el problema. Joder, el Tinglu este es una bestia, A ver cómo lo mata, también te digo. Heavy Slam a ese. Si cambia el otro, pues bueno, una hostia gratis. Gives an opening for Nick to go for the heat crash into that slot and potentially pick up a knockout, make things a little bit more difficult. And for the return of that, you've got to make sure that you go for the heavy slam into the flutter main and pick up the knockout. But there is no protect and no switch out from this combo O, and it's already been felled by that moonblast. Ha decidido que lo va a matar. Él lo ha decidido así, Para matar, es lo que hay. O sea, no. A lo mejor ha pensado que el otro sabía que iba a cambiar y cambiar el target. Bueno, no estamos mal del todo, O sea, es bueno para los dos, pero yo creo que estamos mejor. Creo. Yo creo. Es un trade, está bien. Baja el ataque. La cosa es que cómo matas al Tinglu, eso es lo que yo estoy pensando. O sea, con el Movistar no deberías. This stage in the game, so has the advantage there. But you have got the Gouging Fire, you have got the Ogopon, you have got that Howl that can boost those attack stats. Both of these Pokemon that are sitting in pretty comfortable position right now. El otro le está leyendo el Follow Me, por eso está tirando el Tera, ¿no? Vamos a ver qué tal. Este turno es clave para ganar o perder. Cambia, entra el otro con relativamente... Bueno, está full vida, ¿no? El Among Us. Con el regenerador. Regenerator. Howl otra vez. Ya esto sube el ataque. Vale, +1. Buena leída, increíble. ¿Esto qué tal? No sé cuánto pega esto, no tengo ni puta idea. Esta info no la tengo. Vale. Es que ¿cómo te quitas al Tinglu? Ahora puedes volver a hacer el cambio si lo deseas, meter otro intimidar, aunque sacrifiques al otro. O puedes hacer Riopaser, aunque no le afecta al este. Es el tema también. Va a cambiar, va a ciclar, va a cambiar para que el otro no se vaya de madre con el Howl. Aquí, ¿qué vas a hacer? El otro, si se tira Protect, te lo va a leer. Va a tirar el otro el Spike Shield. Y le vas a pegar al otro Heavy Slam, a ver. Howl otra vez. Se queda como estaba. Horlich nos ha curado a nosotros relativamente. Vale. No se muere todavía. Tenemos Parting Shot. Es que ¿cómo matas al Tinglu? No puedes matarlo. Es que no puedes matarlo. El Tinglu le hace un counter tremendo, loco.
the Gouging Fire to get another howl. Now you've got the Incineroar out on the field. You've got to utilize that fake out pressure. Se está pensando si meterle parting shot o fake out. Look into here is that every time that Eric's pretty much had this Incineroar on the field, he hasn't went for the fake out. He switches straight out. El tema es que aquí went for the parting shot, so you could maybe take advantage of this and go for the claro. cudgel. It's risky. El tema es esto. Say it here. Just a spiky shield to kind of protect yourself this turn around as another howl comes out from the Gouging Fire, looking like maybe a parting shot from the Incineroar into that Gouging Fire slot as the Tinglu. Parting shot, le bajas el este, sacas el otro y ahora puedes volver a meter al otro otra vez. O sea, lo que no puedes hacer es que se vaya bufando todo el rato, porque entonces si te mete un crítico igual te mata, ¿entiendes? O te va a dejar. Entonces de esta manera lo que estás haciendo es mantener la balanza de los bufos. Amonás y ahora si quieres vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a sacarlo, balanceas un poco para que no se vaya de madre. Vale. No tiene ficado su Incineroar, no, que va. Va a jugar a esto, es que efectivamente es lo que tiene que hacer. Ahora sí que está para morirse, Claro, el otro, si el otro hace otro protect y le entra. ¿Qué cara de desgaste? No, efectivamente, la que nosotros tenemos las de ganar, yo creo. Pero bueno, si se muere Tinglu, perdemos, obviamente. El otro que se está pensando, tirar otro. Ha cambiado a Tinglu. La ha liado, creo que se la ha liado. El otro ha puesto una cara rara, a ver. Y le va a matar con el polen. Esto no es bueno. Crítico. No, esto no es bueno. Esto no lo es, no lo es. Esto no es bueno, loquete. Creo que la teníamos, ¿no? Doble crítico. Hemos perdido, creo. Oh, ese crítico ha sido duro, ¿no? Creo que perdemos, No, pero fake out te suda la polla aquí, O sea, el otro puede tirar Spike Shield. Qué putada ese crítico, loco. Me cago en la madre que me parió. Me estás vacilando, La jugada no era mala, También digo que si mantienes y pegas al otro, no lo sé, todo lo de siempre. Tampoco vamos a hablar de eso. Esto estaba claro que iba a hacer Spike Shield. Aquí tienes que pulsar algún Infire con los dos. Claro, Fake Out, Heavy Slam o no sé. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? A ver, no lo sé realmente, O sea, no sé quién es más rápido ahora, o sea, no sé si podemos ganar, A lo mejor sí, No, Cap, el Incineroar es más rápido que el Overport. Gente, si mi crítico aguantaba, no estoy seguro. No. Cultivate a situation where it is the Gouging Fire versus the Tinglu one-on-one, and in this situation you would say with a Howl, no Incineroar potentially, then you're going to be in a better position to close this one out. Aguantaba sin crítico. Ha bufado el ataque. Here we go. I've completely lost track on how many attack boosts this Ogrepon has, but it doesn't actually opt to go for the Horn Leech. It goes for the Ivy Cudgel instead. Picks up the KO on the Incineroar, but the real question is right now, this Tinglu Tinglu gana al otro. Lo gana. Con el Heavy Slam. Lo gana. Dame un puto crítico, por favor, por el amor de Dios, Dame un puto crítico ahora mismo, hombre. Claro, pero Heavy Slam no le pega mucho, ¿no? Porque el otro es muy grande, ¿no? The heavy slam, which we're not going to see, it would have picked Se la ha leído up a really ¿no? small play there from Eric to avoid that status condition. Now leaving him open to go for it this turn if he wants to, but looking like he's locking in with that Terra Blast once again. El Heavy Slam no te renta, ¿no? Es muy grande el otro, ¿no?
the heavy slam will be a contact move versus the Terra Blast not being as such creates this bit of dynamic between Nick and Eric where they need to try to catch each other off on every other No sé quién turn. gana esto. O sea, ahora mismo desconozco esto. No lo sé realmente. El otro sé que está muy bufado. Ya, entiendo lo que decís, Entiendo lo del contacto, lo sé. El otro se bufa. No le mata de 2, Va a hacer otra vez el otro. Esto ya es un poco mining, por el tema del contact, del quemar. Y el 3 tampoco lo mata. No le quita nada. No, pero es que él no le quita nada. El tema es que no le quita nada. Dame un crítico, va. Vale. It's sort of the interesting interaction between Heavy Slam and the Heat Crash. They're both, their base power is both based on the ¡Vamos! of the individual Pokemon. So all of a sudden, we have Eric guaranteeing that game 1 win. Madre que me parió, si no le estaba quitando ni mierdas, yo estaba cagado, joder. Digo, yo que sé, loco, me he vuelto loco. Hostias, ese crítico a la Monás casi se nos envenena, loquete. Joder. A ver, el tema del Heavy Slam es que el otro también es un bicho grande, no sé cuánto le pegaría. Y luego el tema es que si el otro se protege y es un ataque de contacto, te quema. Y eso ya te toca la polla, ¿entiendes? Esto está bien, o sea, ha ido a lo seguro y ya está. Qué nervios, loco, estaba temblando, Ganó incluso con el doble crítico. Ya, le metieron doble crítico. Uno era irrelevante, el otro no. Claro, el crítico de la Among Us lo aguanta. A ver, yo doy por hecho que igual lo aguanta. Es muy tanque el bicho, Estaba con un +1, un +2, no lo sé. Pero bueno. enough of an impact against that Pokemon and just not able to do it with how Eric was able to cycle in the Intimidates. And I think that's the thing. If you are Nick going into this match, you've got to prevent the Incineroar from being so free to cycle in. ¡Soldado de Riopaser! ¡Vamos! Dale, chicos, aquí apoyando. Bien, vamos a la siguiente. Una más para esto, por favor. And it really doesn't allow you, if you're Eric, to cycle in that Intimidators freely. And then you've got the Gouging Fire that can also utilize the Howl at the same time to further boost that attack. Yeah, and yeah, there's definitely a lot of different dynamics to take into consideration, both for both trainers actually. However, we do have game 2 upon us. We're gonna go ahead and find out the leads from both of the trainers. Esto se gana, loquete. Nick is leading con lo mismo. Y nosotros hemos cambiado, ¿no? El Among Us no estaba antes, ¿verdad? Yeah, really nice lead here for Nick. A very offensive lead, oppressive lead. Recordad cómo come por 4, ¿vale? Protect, cambio. Es un cambio relativamente safe. Cuidado. Que el Gouging Fire da por culo, Maybe a combination of a Dazzling Gleam, Heat Crash into the Amoonguss could be enough to remove it from the field. So has to be careful with the Amoonguss. So we've seen Eric just switch it out here, not want to take any risks as the Incineroar hits the field. Vamos a ver qué tal. Bajas. Veremos si tira Howl, lo que quiere hacer. Protect, es un turno bastante safe, yo creo, aquí. Vale. ¿Qué va a hacer? Shadow Ball. Bien, vale, muy bien, buen turno. Ahora la cosa es, tiene gafas el otro y lo sabe, obviamente. Se ha locado en el Shadow Bolt, no le puede meter el por 4. Tiene que cambiarlo, porque si le mete el otro igual el Iron Defense gratis. Me parece buena. Que le está bailando, antes lo ha hecho también con el Incineroar. Vamos a ver qué hace. O puede meter ahí una hostia y el que entre le quita ese objeto, que no es mala. Vamos a
to start getting that iron defense up, and I think the thing is Nick really needs to be aware of that and start trying to mitigate it with maybe how nos baja el ataque, algo que nos da igual porque vamos a pegar por defensa. Shadow Ball. Esto no es realmente bueno. No creo que sea tan bueno para nosotros esto. Esperábamos el cambio, yo creo. Tinglu otra vez. Tinglu es muy molesto para él. Aquí la cosa es ¿qué hacemos con el Como? Le bajamos un +1 al otro. Como pues puedes tirar aquí un Protect. El otro puede cambiar a algo y darle un +1 con el Hole. No sabemos que tiene la back todavía. Ya, pero metes body press y como se quede con la Fluttermint estás fuera. Ese es el problema, te la está jugando, claro, obviamente. Lo más safe es el Protect. Que cambie. Eso es. Esto es lo más safe realmente. Si mantiene se va a ir a tomar por culo. Y si cambia pues es una hostia gratis que aunque sea hago ahora. Ese es el tema, es que no nos queda otra. Efectivamente, es que hay que hacer esto. Si tú mantienes al otro te la estás jugando. Si te sale ganas, si no pierdes la partida automáticamente. You're in the lead, you feel like you don't have to make that risky play just yet. The pressure is more on Nick's side. However, we do have that terrestrialization in order to fall. A ver, eso es como todo. Claro, si luego te lee las cosas, bueno, a veces juegas a lo seguro, tienes que arriesgar, etcétera. Protect es lo que hay aquí. El otro va a tirar el Hole, como yo había dicho, no sé que lo va a tirar. Efectivamente. Es que es la play más safe para él también. ¿Sabes? Cambia y bufas, ya está. Sabes que lo que va a entrar no le vas a hacer realmente mucho daño con el Heavy Slam. Está bien hecho por su parte lo que hay. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es no sé si meter otra vez un poco lo de antes, pero estamos peor. Aquí puedes meter al incinerador, pero te puede castigar más, yo creo, ¿no? Ya, crítico, cuidado. Hay que jugar con los cambios, leyendo todo. Susceptible to those breaking swipes from that gouging fire because of the fairy terrestrialization, which then lo ha cambiado. ¿Te lo esperabas, Eric? No sé la cara que estás poniendo, porque no estás hablando, no estás, la cara tuya es rara. Métele Heavy Line, ¿te imaginas? Sí, no creo, ¿no? Tinglu se va. Perfectly timed with Eric's switch out of the Tinglu. Yeah, really nice switch out there to bring the Fluttermint back onto the field, reset those no Intimidate drops that it's already taken from the Incineroar earlier on in this battle, and an Incineroar coming in, dropping another Intimidate onto this Ogopon, which goes for the Spiky Shield to avoid any damage, primarily from this body press that's coming out from the Como all this turn. Pues lo ha jugado muy bien, buen turno para él, la verdad. Estamos regular ahora. But Como are going to be in a position where it can potentially recover that off with the leftovers here. But in a position now where the Fluttermint's been positioned so well by Nick to come back in, really pressure that Como all here with el Como poco a poco se va curando. From Eric's side of the field. Es que protege y cambias, es que no puedes hacer otra cosa. Aquí lo que puede castigar el otro es un Shadow Ball al otro lado, pero se lo quedaría en él, que no viene bien. Si quiere meter un Boom Blast, pues mejor aún, porque es veneno. Vale. Se lo queda en esto. Es también inteligente, porque ahora si el otro te tira el Ray Powder, te suda la polla. Damage to whatever Pokemon is switching in as Ivy Cudgel in combination is actually dealing respectful amounts of damage. Yeah, and now Nick in a bit more. El tema es eso, el cómo quitarlo. Puedes quitarlo, claro, pierdes el por dos. Un poco. Sí, no está mal de momento. Espora a Fluttermane. Y entre lo que entre se lo duermes, ¿cierto? Cambias Incineroar. Si te lee este cambio y te mete el Eevee Crashlet, pues igual se jode, ¿no? Bajamos uno el ataque.
del otro. Tenemos acceso a Fake Out en el siguiente turno. Follow Me, buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo. A ver. No, Dancing Green, cuidado. Ya. Claro, troleada, ¿no? Oh. Claro, le metió la espora, ¿no? Estamos jodidos. Sí. Esto puede ser. Ese Follow Me nos ha jodido porque la espora es inmune al ser de tipo planta agua en este caso. Entonces es una putada. Estamos jodidos ahora, la verdad. Y en la back tienes al Como. Lo juega muy bien, La cosa de que ahora, ¿qué haces? Le metes Fake Out al de la izquierda y le metes Spore al otro, pero estás jodido. King Gambit. But we have a reveal of the King Gambit with the safety dodgers is such an appropriate switch in from Nick. Creo que estamos jodidos. Good shout, Lee. I think it really King Gambit me da miedo, With the double switch actually from Nick, completely changing the board state, having the gouging fire and King Gambit. La ha jugado de putísima madre del otro. Porque tiene las gafas, el King Gambit no se duerme. Lo ha jugado, mejor no la puede jugar. Estamos jodidos. Yo creo. Lo ha jugado muy bien, Nick. Una locura. Es que le ha leído todo a Eric. Lo ha jugado bien. Among Us Protect, el otro se va a suicidar. King Gambit tiene algún ataque de hacer. Sí que lo tiene, ¿no? No sé cuál es nuestra win condition con los bichos tan tocados, gente. Allow one of his slots to be susceptible to any of Nick's moves here. Parting shot, however, actually going to be outspeeding the King Gambit with the Incineroar. No hay, ¿no? Es complicado, ¿verdad? Bringing that attack down as well on the gouging fire, but more importantly, having the pivot action going. Now we know that the King Gambit only has access to dark type moves as its offensive attack moves, and may even just be a setup here of the sword stance. So prime position. Danza espada, lo está haciendo todo perfecto, o sea. Es lo que hay. Danza espada duro. Está metiendo un Iron Defense el otro. Pensando que va a meter a no sé. A ver. Además el King Gambit tendrá algo de... No, ¿qué tiene? Tiene Protect, Danza espada, tiene algo de acero. So you have to be aware of that. But has that gouging fire, has the King Gambit got enough to take down this Kelmo because a body press into the King Gambit, you don't see the terrestrialize there. El otro puede hacer Holy Protect además, It does allow Nick to still take advantage of terrestrialization on their side of the field. We know that the King Gambit is dragon typing. You want to try and get away Tera dragón, from the ¿no? body press pressure, and that is exactly what Tera we're seeing dragón. right now. This King Gambit is really starting to set itself up to completely sweep the game, given the intimidates that will be further adding to its strength. As the dragging terror type comes Efectivamente. Y a ver, bueno, igual puede hasta pegar, A ver qué hace. Iron Defense. ¿Hay alguna manera de matar a ese bicho? Vale, esto va a reventar. La cosa aquí es... A ver, vamos a ver. Aquí la cosa es que Incineroar no puede entrar. Porque si metes a Incineroar, le vas a meter el Defiant al otro y se va a bufar y ya se te va a reventar todo el puto equipo. ¿Cuál es el chance que tenemos de ganar? No, o sea, el Team Blue es una puta barbaridad, No tiene nada contra nosotros, Tenemos Tera Blast, ¿Cómo de efectivo es? Ya, pero cuidado. Cuidado porque King Gambit lo que puede hacer aquí es meterse Protect. ¡Efectivamente! Lo hemos leído, creo. Ya, es que el otro te va a pegar un Sucker Punch, no me jodas. El otro como está ya un +4, tú. Pero nosotros también estamos +4 de defensa. O sea que es 4 por 4.
Pensé que le iba a meter Terra Blast al otro, fíjate. It all comes down to the speed stats of these Pokemon. If the Kommo-o and the Tingleo outspeed that Kingambit, they can potentially Body press a Kingambit. before it is able to utilize any of Y those cambias al attacks. Incineroar y te la pela. You're kind of ignoring the Gouging Fire that's on plus Cuidado to con esto. itself, and you're not able to really bring in the Incineroar until that Kingambit has gone Bueno, down. aquí le bufas que ya te sube un poco la polla a este punto. Como... Keeping it for later, as we're going to see the Incineroar hit the field, it is going to be able to get an Intimidate onto the field, but that's not good news because the Kingambit. Sí, sí, este se bufa, ya lo sabemos. O sea, la cosa es que si pegan al combo se acaba la partida. And counting, trying to go for the sucker punch there in anticipation of the Team Lu focus. However, it's going to fail unless there was another iron defense on the Kommo. Oh, actually, ¿Eso no va a dar la partida? ¿Lo vas a matar de una? No lo sé. And I think, yeah, this is the final stage. No, actually, it confirms body. No! Nearly picking up the KO to the Kingambit, completely knocking it out, but it's able to survive on a slither. El otro está en más 6, Slither of health, yeah, the Kingambit just holding on. A really nice utility of the Incineroar there to come in and predict that sucker punch. Really waste a turn of the Kingambit here and then utilize that body press, getting Está más 5, huge ¿no? damage off onto the Kingambit to try and remove it from the field, but not. Nosotros estamos en más 4, A ver, el Kommo hay que matarlo, Claro. La cosa es que tienes en la back la Fluttermane que sí que te jode con el Dancing Gleam. We'll be able to knock it out pretty easily with a heat crash into that slot. And I feel like Gouging Fire is actually working against Nick right now. If that was a Flutter main, you would be in a prime position to try to focus down with your +5 now, Kingambit, and have the Dazzling Gleam being the option. Get rid of the Kommo-o, focus down and pick up the KO on Amoonguss, and all of a sudden that spells great news for yourself. However, the Team Lu is the main key player on Eric's side of the field, waiting in the back to get rid of the Flutter main. Sucker Punch coming out here from the Kingambit, but those iron defenses hugely paying off here as the Kommo-o shrugs it off. He crashed into the Amoonguss, but the Protect giving it room to last. ¿Cuándo pega esto? One more turn here. ¡Body preso! ¡Ay, cabrón! Just missing the knockout. I'm not sure if that's in Nick's advantage or not, if I'm completely honest. The survival, yes, it can be important, but in whose favor? Yeah, I think that's the big thing. You make a really good point before where you want the Fluttermane out onto the field so it can deal with that Kommo-o, so it isn't a threat to Kingambit. Le va a meter el on-head por si cambia el otro. Go for those counter cleaves, go for those sucker punches or whatever. Lo peor que pasa es que he cambiado el pon, ¿no? But at the moment, because of those iron defenses, Qué putada, 2 bichos a un hit, in a position where it's really not worried what the Gouging Fire Metemos al otro, tanquea bastante bien. So it just depends right now on which slot Nick needs to focus down on. If he can somehow find, or if they can somehow find a way to get rid of the Team Blue, that would be so great for themselves. He crashed to a negligible amount of damage, but the Kommo actually outspeeds the Kingambit, does pick up the KO, and this is already spelling some great trouble for Nick's hopes in trying to secure the top 4 place. Yeah, losing the Kingambit se puede ganar ya, A ver, ¿quién va a entrar? Si entra Fluttermane, la matamos. Si entra Fluttermane, Protect, Heavy Slam, toma por culo. Ogerpon. on the opposite side. Of course, Kommo-o is the big problem. You need to get the Fluttermane out on the field to be able to remove that. Ogerpon being opted for right now. Vale, ¿qué vas a pegarle? Le metes Iron Head por si cambia, no debería cambiar, pero bueno, Body Press al otro, a ver. Y cambias al Among Us, me parece bien. El otro igual mete Hold de gratis, puede meterlo. Me estoy subiendo por las paredes ahora, loco. Iron Head, chicos. Es Iron Head, no sabéis ni hablar, callaos, anda. No tenéis no sabéis ni español, joder, espabilad. Joder, puta. Iron Head, o sea, que lo he dicho bien. Claro, que lo he dicho bien, coño. Speak y Ciel, ¿vale? El otro tira Hold gratis, o debería, no lo sé. Vale. Contamos con ello, sí. Put that Ogerpon to +1 because the Ogerpon could be a key here. It can get that attack boost and it can have the access to that Ivy Cudgel, which is a high critical hit move. So that is something maybe Nick is looking at right now to get that damage he needs before the Fluttermane comes out onto the field and start trying to claw this match back. Can't forget about the Amoonguss in the back though as well. No, and I think the fact that Nick unfortunately lost that Kingambit sort of means that it's going to be more difficult to be able to handle the Amoonguss as we get yet another regenerator proc. It allows itself to just be so versatile in
its efforts in actually sponging up any sort of damage that may be coming from Nick's way. Yeah, and I think if you are Eric at this point, you really want to be removing the gouging fire as soon as possible. You want to take away the option for those fouls to be something that you can lean on, and you also want to take away the big threat to the Amoonguss as well. So it's freer to come onto the field and really support how Eric wants to. At the moment, he crashes a big risk to it. And you've got to be careful though, because the Komo doesn't have the option to really freely attack into the gouging fire. If you go for it, hitting to a burning ball walk, que Gouging Fire es a un hit, loco, pero claro, da igual eso. And you've got that chip damage every turn that the No la han liado, ¿no? Oh, but we're finally going to be seeing the Flutter Mane that has hid away ever since the beginning of this game 2 being brought onto the field. Team Lu actually switching out right now. Oh no, espérate un momento, Amoonguss, and we actually got a bit quick indication there that we have 3 minutes remaining with the timer, and there's a ring with the hit grab. Esto hace que perdamos, yo creo, ahora sí. No lo ha leído bien, ¿no? Bueno, espérate, el otro se muere también con el Rocky Helmet, ¿no? Huge knockout. Yeah, the gouging fire predicting the Amoonguss switch in, getting the knockout. Unfortunately, taking the Rocky helmet damage. Vale, un momento. And because of that, going down itself, leaving this Flutterman in a position. Aquí te la tienes que. El otro va a meter Dancing Gleam, ¿no? Espera, protege Bislam. Ya, pero la pregunta no es esa. La cosa es. Tinglu aguanta. Claro. No va a aguantar a los dos. Nick is representing the local community to an exceptional level. O sea, Nick, si le focusea con los dos al Tinglu, lo va a matar. Ese es el tema. Si lo lee, hemos perdido. Tiene pinta, Se ha muerto. Efectivamente, es que era normal, o sea, ya era obvio, ¿sabes? Ese es el tema, o sea, aquí es que, a ver, la play de Eric es la que es también, Es decir, el Danny Glee se muere, o sea, él tiene que hacer esto, Pero es lo que hay, o sea, si aguanta por lo que sea el tío, pues ya está, ahora ya hemos perdido. Bueno, vamos a la tercera, va. Es lo que hay. Vamos a ver, no tiene sentido, Protect, cállate la boca. Vamos a ver, el otro le mete Dancing Gleam, que es más rápido, le mete por 4 y lo mata. ¿Cómo no tiene sentido? Tiene que hacerlo. Y rezar porque el otro pues no se muera o da igual, claro. Es que había que hacer eso, no hay otra. Venga, va. Vamos a la siguiente. La verdad es que no la ha liado antes con un par de cambios y tal. Lo ha jugado bien también Nick, las cosas como son. Caught the Amoonguss with that heat crash. It's a huge turn. And then flipping it around and pinning Eric in exactly where he wanted him to be to take it to game 3. What an incredible transition of port state. My word. That's what we're talking about, folks. If you can get that Iron Head, que lo he dicho Iron Head. No, lo he dicho. Vale, ¿qué vas a pegarle? Le metes Iron Head. He dicho Iron, no, es Iron. Iron no he dicho, callaos. Está mal eso. Iron, estoy nervioso, callaos. Tenéis que hacer putos clips de mierda. Between the Komo avoiding that Fluttermane, and I think it really was about how Nick was able to preserve the Fluttermane really until that very end point where it felt safe to bring it in, pin it in, and get rid of the Komo. And not really take too much damage from throughout that game either, really managing the situation where it was +4 defense, but the body press wasn't really the issue there. Flutter otra vez, Gouging, es duro este late también. Como Tinglu, venga. Titans of form when it comes to VG. We've got Nick Schrott bringing that gouging fire yet again, accompanied by the Fluttermane versus Eric's Komo and Tinglu. Yeah, the Tinglu already threatening that Fluttermane with the heavy slam. Iron Defense. Y lo que te saca de los cojones. En plan, sabiendo que el otro va a cambiar. Iron Defense Heavy Slam. Do you detect that though if you're Eric and maybe take the chance to go for another attack into the gouging fire? Do you switch out your esta partida es mucho de leer cosas, Protect era por la cara ya. Y lo va a mantener, ya está. Aquí Fluttermane lo va a cambiar, ¿no? A lo mejor se la juega Iron,
Esto ya son leídas ya. Aquí si te mete el otro Dancing Link te mata. Lo quita, perfecto. Nos viene esto genial. ¿Ves? Hay que gritar a veces. Si tiras el protect, bueno, ahora tienes un +2 por la puta cara. Eso no está nada mal. Efectivamente, bien. Me gusta. Hay que ser y hay que arriesgar. Perfecto. Está mal jugado, está bien. No está mal. ¿Qué vas a hacer entonces? Tener un +2 por la cara no está nada mal. Are we going to see the yes we are, the iron defense from the coma off. Iron Head. Eric not taking any time to go for those iron defenses and get them set up as soon as possible with that heavy slam into the Ogopon. Aquí la cosa es, vamos a cambiar. Igual quiere intentar cambiar un poco el planteamiento para intentar liarle al otro, ¿sabes? Que antes ha hecho unas cosas, igual ahora quiere hacer algo totalmente distinto. Vale. Le quita 30, con un +1. Crítico. Critical hit and pick up some big damage there as another iron defense comes out from this. El Tinglu está fuera y eso nos puede dar problemas, ¿sabes? Heavy Slam. No hace nada. Pensaba que iba a cambiar. Oh, estamos jodidos, hostias. Que Fluttermane luego nos limpia, ¿no? A la Fluttermane no la limpiamos, ese es el problema. Hemos gastado ya Altera también, El crítico, bueno, esa habilidad tiene un porcentaje, contamos con ello, lo que hay. El Ibicruge es lo que tiene, chicos. O sea, no sé si tiene un 30, no sé cuánto tiene. Tienes que empezar a limpiar aquí, Ya, pero hemos perdido ya, o sea, no sé qué tenemos de 4, pero claro, el Fluttermane, ¿cómo lo matamos? Claro, es que este es el punto, ¿cómo muere Fluttermane? No sé cómo matarlo. Estamos fuera. Es que no tenemos play aquí real, o sea, esto te mete a Zinglin, la otra no tiene que hacer nada. No, pero que Ray Powder te la pela. Si va a tirar a Zinglin, sé que no tiene que hacer otra cosa. A ver, si se la duermes, claro, si la duermes, sí. Lo veo difícil, Veo esta partida bastante complicada. El problema ha sido el Tinglu está fuera. Protect. Nah, si le pega con los dos al otro está fuera. No se iba a meter Howl. Ya, pero que ¿cuál es la win condition aquí? Es que no sé cuál es. Si no le vas a poder meter la espora, doble protect. Es que no, claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, es que ¿qué haces aquí? Estás jodido. Mira, es que tienes un Tinglu a 45 de vida y un tío que come por 4. La seta de la Wii Condition con un dormir. Es la única. Efectivamente, no queda otra. But you've got a very low health Incineroar and a very low health Tinglu in the back. Protect fails as we are going to see a heat crash come out from the gouging fire. Is it enough? De todas formas, no era suficiente. Igualmente perdíamos, Igualmente perdíamos, Aunque no llega a fallar, eso lo ha matado. GG. Ha jugado bien Nika, juega como son, Qué lástima, loco.
Y ahora ya todo lo que queda ya nada. Qué rabia, loco. Ah, qué putada. A ver, Nick ha jugado de loco, las cosas como son. El crítico de Libby Crayer es lo que hay. No sé cuánto crítico tiene, pero está, o sea, tendrá un 30, o sea, no. No depende de eso tampoco, ¿sabes? O sea, sí que depende, pero bueno, que está ahí. Ah, no, crítico no tiene tanto, tiene un 12, ¿no? No, tiene poco, 12% de crítico tiene. No, es un 12. GG. Qué lástima. ¡No! Confiaba en cuartos, Bueno, la verdad es que Nick ha jugado muy bien, se le felicita. Las cosas como son. Y ya está. Un poco más. Creo que Eric ha jugado bien. Un par de cositas por ahí, pero bueno. Qué lástima. La primera partida fue muy clean. La segunda estuvo muy close. Esta tercera, la verdad es que lo jugó muy bien Eric. Ah, la verdad es que, joder, me apetecía pasar, ¿no? Cuartos de final. Tenemos un solo español ahora. Sergio Ramírez. Iremos con él. Lástima. Ya, en la segunda el cambio puede ser. Es un bot 3, sí. Bueno, hasta aquí, ¿no? Un top 8 que no está mal, pero sí que es verdad que top 4 yo confiaba en top 4, con el matchup que teníamos y tal, el Team Blue muy fuerte, pero no ha podido ser, ¿no? Padre, vamos a tener que hablar muy seriamente sobre lo de subir a los nuestros al stage. La cantidad de mufa que acumulamos ahí es legendaria. Dame un malitos. Sí, chicos, no voy a... No voy a permitir tonterías, obviamente, pero no vale. Lo digo ya, no quiero historias. De hecho, pongo en modo sub y se acabó. Bueno, no ha estado mal. Ha sido un top 8, que está muy bien, ¿vale? Han caído ya casi todos los españoles menos uno. Entonces, bueno, nada mal. ¿Qué van a hacer con lo que fueron las siguientes generaciones? Pues... no lo sé. Porque depende del Tera, ¿no? Es raro. Igual Ogerpon ya no lo vuelves a ver nunca más, Igual Ogerpon es el momento y luego ya lo peinan. Porque es verdad que si no tienes el Tera... Bueno, se beneficia, claro. Bueno, ha estado bien, ha sido un buen torneo. Eric creo que se lo ha marcado muchísimo, podía haber pasado. Al final no lo ha conseguido. Apoyo para Alex y Eric. Un mu en el chat por ellos, corazón rojo. El Tera se va a quedar, creo, puede ser, ¿no? No lo he enterado. Porque es que ahí se ha pirado. La movida aquí es el entake, ha sido clave también. O sea, si os dais cuenta, todos los cambios que hacía él no los castigábamos realmente bien. Heavy Slam a un tío que no hace nada. Body press a alguien que es inmune. Y en los cambios el otro te metía un hole, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, poco a poco, lo que hay. El entry ha sido clave, efectivamente. El entry creo que ha sido clave. Por el tema de lo ha jugado muy bien, es que lo ha jugado bien también, es verdad. Huge congratulations to Eric for the showing that he's had this weekend, getting to top 8. An amazing achievement on its own with such a unique team as well. Those adjustments that he made from Liverpool coming into this event and getting all the way in the tournament was just amazing to see. But Nick, just having that little bit extra, being able to push into that top 4 here on home soil in Dortmund. Veremos, a ver, ha estado bien, Un torneo que, bueno, lo ha tenido ahí, ha podido estar un poquito más adelante. Vamos a ver ahora quién queda. Y lo seguiremos viendo porque Sergio se lo puede llevar, Cuidado con Sergio, que está haciendo un torneazo, Vamos a ver qué tal. Ya, el crítico. Hostias, es que el crítico... Yo pensaba que era más de crítico, es un 12%. Bueno. También Nick ha jugado bien con los cambios. Es verdad que ha habido críticos. El crítico más determinante ha sido el de... No creo ni que haya sido tan determinante, no estoy seguro, porque ahora acaba de matarlo sin crítico. A lo mejor con un +1 simplemente la seta la matabas, Sé que bueno, lo que hay, es Pokémon. Dortmund perdió también. Sí, 12% ya es el doble que la chance base, sí.
took those Defiant boosts, but give enough room for the Gouging Fire to be able to do the damage there, take advantage of those Sí, a ver, yo sinceramente no creo que haya perdido por mala suerte, Que puedes tener mala suerte, un crítico y tal puede ser determinante, estamos de acuerdo, pero que Nick ha jugado bien, eso no se lo puede quitar nadie. Ha jugado bien con los cambios, ha leído un par de body slam, cuidado, Bueno, ¿cómo son? Que el rival también juega. Vale, pues quedan las semifinales y la final, chicos, ¿vale? Vamos a castearlo, obviamente, y vamos a apoyar a las hasta el final, ¿vale? De todas formas, también ahora aprovecho que se ha terminado todo esto. Quiero dar un mensaje también. Lo voy a hacer una sola vez. No me gusta dar atención a la gente que no se lo merece, pero también quiero hacer un par de apuntes rápidos, ¿vale? Porque veo mucho movimiento también por Twitter y muchas historias, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, lo primero, dar las gracias a todo el mundo. Está siendo una locura, esto está siendo la polla, es brutal. Creo que todos lo estamos viviendo. Me voy a quedar con lo bueno, obviamente. Siempre hay llorones y siempre hay cosas, ¿vale? Primero de todo, no hace falta que lo diga, pero creo que aquí vamos con los españoles a full. Y sobre todo, no con los españoles, sino que aparte respetamos a todos los putos jugadores. Y estamos aquí para disfrutar de la competición. Es que no hace falta ni que diga esto, pero lo voy a aclarar, ¿vale? Porque hay gente que se cree que todo esto es toxicidad o que coi, que no sé qué. Lo voy a dejar claro, eso primero. Y desde aquí también animo a la gente, porque yo no soy vuestro padre, yo no puedo controlar a más de 30.000 personas que hay por el streaming, que la gente no se entera de eso tampoco. Yo no puedo controlar que un gilipollas te diga que eres un subnormal, aunque lo seas, ¿entiendes? Entonces, bueno, porque he visto que hay gente que se ha quejado de ciertas cosas en Twitter, no voy a dar nombres, no me apetece, no voy a dar ese protagonismo. Y hay mucho llorón y mucha toxicidad también, que si coi, que si no sé qué, qué tal. Entonces, bueno, quiero dejar claro varias cosas. Entonces, dejad de llorar, dejad de disfrutar a las personas, dejad que estamos aquí con nuestro equipito, a lo nuestro y tal. No puedo controlar a todo el mundo, obviamente, pero el ejemplo que estáis dando y la visibilidad que estáis dando en plan de toxicidad, lo que estáis haciendo, os deja en mal papel, ¿vale? Que pase cualquier cosa y que los 4 amiguitos de turno os metáis un RT entre medias y tal, sinceramente, dais puta pena, lo digo así, o sea, es que dais mucha pena. Y eso ni ayuda a la competición, ni a vosotros, ni a nadie, ¿sabes? O sea, no, ya está. Así que a ver si empezamos a respetar un poquito todo. Ese es el tema. No, porque ya está bien, o sea, yo tampoco tengo por qué callarme, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué aguantar las hostias de todo el mundo, o que todo el mundo eche mierda de, no, es que la fanbase de Koi, es que todo esto es muy tóxico, es que no sé qué. Cállate la puta boca, deja de generalizar. Estamos aquí disfrutando, apoyando a la comunidad española. Lo que estamos haciendo con Pokémon es una puta barbaridad. Intenta agradecer un poco eso y no ser amargado, ¿sabes? La peña diciendo, con lo gusto que estábamos nosotros antes. Hostias, es que eres muy triste, lo siento. Es lo que hay. Está, es lo que hay. Y yo no quiero que la gente diga nada, o sea, yo no me voy a meter en jaleos de nada. Pero hostias, también me puedo defender, ¿no? Ya está bien. De los putos niñatos y de aguantar putas tonterías, loco. Está bien, coño. Así que nada, chicos, dicho esto, seguimos aquí en el barco de, bueno, en este caso Sergio Ramírez. Que, joder, lo que he visto de él ha jugado de puta madre. Ojalá siga así hasta el final. Y vamos a ver quién queda, porque perdió Pardini, pero no sé quién queda. Vamos a ver qué tal. Ya está. Así que vamos a ver qué tal. Voy a quitar ya esto del aviso porque están fuera los chavales. Vamos a quitar esto. Estoy de acuerdo con lo que dices, Simi. No sé si digo bien tu nombre, pero Simi, estoy de acuerdo con lo que dices. Pero que yo no voy a dar, o sea, yo las cosas las digo una vez, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero tampoco me voy a callar cuando se está faltando al respeto también a la comunidad que está respaldando todo esto y que no representa lo que 4 matados estáis diciendo. No me voy a callar ni me callaré. Quiero que quede claro. Obviamente. ¿Ahora hago un co-streaming con gente del Pokémon? Pues ya veremos. De momento lo voy a llevar así, ya veremos con qué lo hacemos y qué dejamos de hacer. Poco a poco. Claro que sí, Yuk, obviamente, vamos con Sergio. Bueno, lo que sí que está claro es que la comunidad española tiene mucho nivel, ¿eh? Siempre se cuelan ahí. Eric Top 8 en este caso.
Casti se ha quedado de las puertas, Torbi ha caído en la ronda. Bueno, Pokémon también es lo que hay, ¿no? De repente te haces un 13-1 como Torbi, pero es uno de los favoritos y, bueno, pues pierdes un mejor de 3. Lo mismo le ha pasado a Pardini. Para mí eran dos de los favoritos. Tanto Pardini como Torbi, obviamente son favoritos porque van 13-1 y aparte está jugando muy bien, lo que yo he visto en streaming. Y bueno, pues pasas a la siguiente ronda, al top 8 o lo que sea, y ya pierdes y es lo que hay, ¿no? Aquí no hay repesca y no hay nada de eso. Mira, Pokealex por ahí. Aquí el que pierda se va a casa y ya queda poquito, la verdad. Queda semifinales y final, gente. Así que bueno, Eric Bat tilteado. Bueno, la gente lo que hay. También hay que respetar un poco todo, ¿eh? Hay que respetar que te tiltes, qué tal. Cada uno se lo toma a su manera. Yo soy el primero. O sea, yo no voy a decir a nadie no te tiltes cuando obviamente es lo que hay. O sea, yo en situaciones de competición me puedo tiltear y hay que respetar los puntos de todo el mundo. Otra cosa es que te calientes y faltes, ¿sabes? Se ha tilteado porque le han metido muchos críticos a Team Blue este fin de semana. Así es Pokémon. Te tilteas en el momento, luego con la cabeza fría piensas que, bueno, es que el juego es así, es lo que hay. Es una puta mierda de muchas cosas, es verdad. Puedes perder por críticos y también vas a ganar. Y entiendo que pueda estar frustrado, obviamente. Lo entiendo perfectamente, pero bueno, cuando pasen los días se dará cuenta de que es el juego de siempre y quizá mañana pues te beneficie. Pero que es normal, o sea, Pokémon es así. ¿Qué te crees? ¿Que a lo mejor Torbi no ha perdido porque le han metido 3 críticos? ¿O no te crees que Torbi ha ganado por un crítico? O Riopaser, obviamente. Pero bueno, muchas veces el juego te quita más de lo que te da. Y eso es así. Pero bueno, es lo bonito de Pokémon. Y lo feo. Creo que son las dos caras de la moneda. Ese es el tema. Aún así ha sido una buena participación con 2 días 2 y muy buen resultado. Welcome back, Pokémon trainers, to the top 4 of the Pokémon Dortmund. Pero no deis atención a la gente. Yo le meto permaban y ya está. No os preocupéis, no voy a aguantar a la gente. Solo una cosita. La cantidad de insultos y motes idiotas que he leído antes del rival de Eric ha sido lamentable. La próxima mando capturas a Notic y Knekro para los Terma, aunque desvele mi identidad. No, a ver, vamos a ver. Aquí yo no quiero que se falte a nadie, obviamente. También tenéis que entender que yo no puedo controlar a todo el mundo. Y dentro de lo que está en mi poder, yo baneo a gente. Pero si hay más de 30.000 personas, siempre va a caer algo por ahí y yo no puedo controlarlo. Hay mucha gente que ni siquiera de mi comunidad, ¿entiendes? Yo no tengo 30.000 personas todos los días. Esos no son mis números reales, ¿sabes? Yo tengo mucha gente, pero no tengo 30.000 personas. Tiene gente de todo tipo y puede entrar un gilipollas soltar una barbaridad. ¿Me representa a mí o a los míos? No. ¿Puedo controlarlo? Tampoco. Efectivamente. O sea, si quieres entenderlo, perfecto. Si no, ya lo veáis. Otra cosa que un suscriptor diga una puta barbaridad, le puedo banear, sí, claro. Pero que entiendo también que hay mucha gente que no tenéis ni puta idea del mundo del streaming, ni no tenéis nada, no te preocupes, para eso estoy yo. Que llevo más de 10 años dedicándome a esto y sé de lo que estoy haciendo. Y ahí sí que te puedo explicar lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, de lo que hay. Ya está. No tiene más. Vale, Sergio contra Florian y luego Nick contra Francesco. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué equipitos tienen. Bueno, veremos ahora a Sergio o no. O a Nick, uno de los dos. We probably didn't see it coming, to be honest, because the two favorites probably having the best record so far. They're going kind of in 12-2, guaranteed. La carta la vi ayer, ¿es otra carta nueva? Ah, sí, la vi, le di like, lo que es. La de Paula, está genial. We haven't had 2 13-1s, and both of them got knocked out in the top 8 here. So, yeah, Francesco Pardini undefeated, of course, during the Day 1 Swiss, and then only dropping 1 game before that top cut, but then Florian coming out on top. No, estoy de acuerdo con este tweet, claro. El equipo funciona así. El equipo es buenísimo y Riopaser ha jugado muy bien, pero uno de los problemas es que a veces tenemos que jugar muy lento, debido a que el equipo es muy defensivo y eso hace que podamos tener más RNG. Efectivamente, es un equipo que por la naturaleza que tiene no mete la presión que otros hiperofensivo o lo que sea. Eso puede jugar en tu contra. Claro, si en vez de jugar 10 turnos juegas 20, la posibilidad de que te comas un crítico son el doble. ¿Entiendes lo que quiero decir? Obviamente, es lo que hay. Pero es un equipo que funciona así, para bien y para mal. Claro, lo que no puedes pretender tampoco es
llevar un equipo que aguante todo, que sea súper defensivo y que encima one-shotea todo. Es lo que hay, chicos. O sea, no Joder, más. Knekro, cada vez que te pones basado me salta tu leche en la cara. Gracias, machote, por más co-streaming contigo. Bueno, va. Soldados de Sergio Ramírez. Me gusta ese nombre. Sergio, no quedes el tercero, por favor. Eso no te va bien, va. Es tu momento. De hecho, creo que no se ha llevado ningún regional. Ha hecho buenos papeles, así que venga, vamos a apoyarle, va. There's so many players Al here, lío. especially from the local area. It's kind of obviously their chance to kind of Vamos. travel as far to attend the regional. So there's no surprise. There's lots of Germans here, but it's been a really good opportunity to show some of the newer German players to the scene, like Nick Schrott as well, who relatively doesn't have any notable achievements that they chose to put on the stream here. But having ¿Cuándo es el siguiente torneo y en dónde? Pues el siguiente igual dentro de 2 semanitas. Aquí estaremos, Me lo estoy pasando en grande, O sea, costumbre de Pokémon es una cosa espectacular, También te digo. O sea, aquí es que Pokémon lo vivimos de una manera especial, las cosas como son. También por eso es más intenso. Me flipa. Mola, también es algo más nuestro. Estamos aquí y tal. Y el siguiente no sé exactamente la fecha. No sé si por aquí tengo un poco la fecha. Mira, a ver. No, es que estoy viendo 2024, El siguiente es en mayo. No, pero en mayo no. Tiene que haber un internacional también, entre medias, en Londres, no sé cuándo. Como a los españoles, queda uno. Queda uno, va. Con el equipo este que está guapo, Hyper Offensive, para adelante, pim pam. Vamos. Vamos. And Entei, of all things, was KO'd to a close combat thanks to that Sword of Ruin helping out. Entei's reasonably bulky. It tends Quedan to 2 semis y la final, Sacred Fire burns that it picks up to be able to survive those physical attacks a bit better, but being KO'd in one shot, it was incredibly impressive from that Urshifu. Yeah, really impressive. Those Sword of Ruin abilities just really throw those calcs out of the window, and we saw how Sergio was expertly able to position the Chien-Pao to be able to do more damage when he needed to, and to remove it from the field when he wanted his opponent to do less damage, which was really key to enable his Urshifu Rapid Strike to survive the extreme speed from Entei. Yeah, very nicely done. That could have been a Vamos a ver, Florian, no sé qué equipo tiene, ahora no lo he visto. Aquí vemos un poquito también Sergio, que ha hecho unos buenos torneos. O sea, ya sabemos que Pokémon es un juego complicado. Hizo un top 4. Y ahora vamos a ver si puede superar eso y llegar a la final, esa espinita que tiene, ¿no? El cabronazo de Sergio se ha tomado en serio lo de competir en Pokémon, que hasta lleva la skin de Machamp que mete una hostia y te viste de torero. Bueno, que yo he seguido los streaming a mí. Me gusta el equipo, Vamos a ver qué tal. Con Dragonite, Chien-Pao. Una dupla muy famosa en este meta. El Ogrepón de Fuego, que también se juega para ser también más ofensivo. Y vamos a ver qué tal. Antes lo jugó de locos. Abrió con Chien-Pao. Chien-Pao Urshifu abrió, Rillaboom por detrás. Raging Bolt. Vamos a ver si ahora quiere optar por un Dragonite. Lo veremos. No sé qué lleva el rival. This wasn't what was coming out of it if you kind of looked at the top 8 generally. So when you're going into this tournament, you probably something you've prepared for. Sergi, te la tipo lucha con Bull Cap, está tochísimo. No, a ver, el tío te pega una hostia, te empapela. A ver, vale, equipo, cuidado aquí. Tenemos Overpon de agua, Fluttermane. Que este Fluttermane es Choice Spec, pero tiene también un poco de control de velocidad con Icewind. Incineroar va con Drop Shot en vez de tener lo de tirarte el objeto, ¿vale? Fake Out y lo demás todo igual. Urshifu con Focus Sash, Hyper Offensive. Y luego tenemos un Ursaluna y un Farigar por ahí, Bueno, Farigar no sé cómo cojones le llamo. La puta jirafa, ¿no? Que tiene Trick Rune, Helping Hand. Y el Ursaluna de Blood Moon, ¿vale? Que el Ursaluna de Blood Moon está muy bien. A mí ese bicho me encanta. Se juega en TR básicamente. Y bueno, la habilidad de ese bicho lo que hace es que los ataques pueden afectar a los fantasmas de tipo normal. Blood Moon pega un puto cañón. Va con Life Force, se lleva one-shotea a la peña.
Otra cosa es que opte por jugarlo porque es un bicho que, vuelvo a repetir, tienes que tener una estrategia para él, ¿no? Usaluna a mí me gusta, pero claro, es un bicho también muy específico, ¿eh? Sí, Eric acaba de perder, gente, en octavos. Keeping Florian safe from all the priority. There's a lot of priority available on Sergio's side of the field, so that Farudrov could be very important. Alex perdió 9-4, creo, por ahí. La última partida no lo sé. As you say, Jamie, when Farudrov is the Trick Room setter and comes to most of those matches, suddenly those plans go completely out the window. So Sergio's team on paper does seem to struggle. Bueno, también hemos visto el Going Fire, ¿no? Que el Going Fire es un bicho que si no le castigas no para de bufar el hijo puta, ¿eh? Y eso que nosotros teníamos un equipo, ya habéis visto, ¿eh? Que aguantaba como cabrones, pero bueno, luego tira Goelpon, te mete un crítico o lo que sea. Pero luego Gamefire es un bicho que como no le castigues se empieza a tirar el este y está bien. Vamos a ver qué tal. 9-5 fue, ¿no? Ben Affleck, estamos contigo. Caña. Ursaluna Blood Moon doesn't have very good special defense, so I wouldn't be surprised if that's the case. The Terra Stella giving a very nice boost on top of that. And so, again, another thing, I don't think that Terra Stella has won a tournament yet either, so this could be the first one for that. And on Raging Bolt, a Pokemon that I really wouldn't have expected. Is usually Focus Slash Pokemon, but it's going to be the Raging Bolt here that has that Terra Stella. And as we're getting into this game here, we're seeing that Raging Bolt coming out immediately for Sergio Peda. Vamos a ver, un list totalmente diferente de lo que hemos visto antes. Cuidado aquí porque puede tener Ursaluna en la back, ¿vale? Recordad, bastante buen lead de Florian aquí, yo creo también, no está mal, dentro de lo que cabe. No le puedes meter fake out ni le puedes meter el otro tampoco, ¿vale? Bastante bueno. Tiene también a Logerpon con Follow Me. Aquí realmente creo que puede meter, si le sale de los cojones, el Trick Room. No sé si lo va a hacer, no sé lo que tiene. Tiene eso, ¿vale? Puede ser, ¿eh? Va a jugar a Trick Room y puede estar Ursaluna y Rayo. Bastante bien, vale, Rayo, muy bien. Ida y vuelta, esto lo debería matar, efectivamente. Muere. Vamos a ver con qué entramos ahora. Vamos a ver con qué entra ahora. Ogerpon de fuego. Efectivamente. Trick Room y a ver con qué entra, ¿Qué más puede jugar con Trick Room aparte del Ursaluna que tenía? ¿Había algo por ahí aparte? Bueno, aquí entra Ursaluna. Hostias, es que el Ursaluna además es... Jode a los dos realmente, ¿eh? Vamos a ver qué tal, Jode, jode bastante lo que te Helping Hand aquí, cuidado. O sea, puedes meter Helping Hand Hyper Voice o lo que sea, los cojones, Veo a Florian aquí bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Qué opináis? El Ursaluna mola el bicho, es tipo normal tierra, gente. Que tiene una habilidad que te pegue una hostia y te empapela. Y el Blue Boom pega mucho. Tera. Va a tirar Tera normal. Va a potenciarse mucho más. Se quita la debilidad que puede llegar a tener, aunque en este caso sí que te puede meter Rayo. Le mete Helping Hand, efectivamente. Y aquí pues... ¿Qué ha pasado? Qué susto me he pegado. El otro se ha tilteado. Doble Protect. No sé qué ha pasado. Se ha tilteado. Se calentó la Switch, Casi le pego unos de los jueces. No, coño, te imaginas, lo revienta. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. Va a meter... Está mirando cuánto queda de Trick Room. Va a meter Follow Me. Va a meter Tera y va a intentar matarlo, Aquí se juega la partida. Aquí se la juega, Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo, ahora mismo, tema de quién mata a quién, rollo, el Ursaluna se le one-shotea al otro. Doy por hecho que Sergio tiene esta información o debería saberlo, o se la está jugando a algo, ¿vale? Mete esto que va a ser
El Terastalar este va a hacer que sea muy eficaz contra el otro porque tiene el Tera también. La cosa es eso. ¿Es capaz de sobrevivir a esto? Es que ese tío pega como un camión, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Hyperboy va a tirar. Bozarrón, efectivamente, es lo más safe para que pegue a los dos. Y a ver qué ocurre aquí, ¿eh? Vale, lo ha aguantado. Y ahora tiene que matarlo. Si no, ha perdido la partida. Tiene que matarlo. Debería matarlo, yo creo. ¡Vamos! Vale, no está mal, ¿eh? Muy bien. Ahora, bueno, a ver, está jodido dentro de cae, pero quiero decir, le queda un bicho al otro, ¿eh? Vamos a ver qué tal. La putada es que el mono no puede meter fake out. Está la puta jirafa de los cojones. Pero bueno, tiene cositas, a ver qué tal. Ese 31 de vida, nada mal, ¿eh? A la verga el oso, efectivamente, ¿no? Bueno, aquí sabéis lo que ha sido clave, el Terastelar, este de los Pokémon. No, le puede dar la partida, ¿eh? En la cámara va adelantado. Sergio había, puede que haya delay un poco. Puede ser, ¿eh? El Urshifu limpia. ¿Cómo de rápido es? El Urshifu va a pegar antes que el otro. O sea, quiero decir, no cambia. Recuerda que hay Trick Room. Entra Chempao. Claro, hay Trick Room, por eso digo. Dice el otro limpia, hombre. Doy por hecho que ese bicho es rápido, dentro de lo que cabe, ¿no? ¡Qué leidita! Muy bien, ¿eh? Vamos a ver aquí. Mazazo. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A un puto pixel y se come una mierda, lo que te. Bueno, que esto, a ver, es irrelevante ahora mismo. Pero bueno, bastante bien esa leída del psíquico, ¿eh? Wicked Blow, siempre pega crítico, no os asustéis. ¿Cuánto queda del TR? And that Chempao, of course, has to come in this time as well. Now, of course, Sergio is probably quite used to using the priority moves to kind of get around a lot of aspects of speed control, but that's still not the case. A ver, aquí la cosa es que Farigas pega antes que nadie, doy por hecho. O sea, esta pega antes porque es la más lenta. Yo ya desconozco luego cómo tira el Urshifu. El Urshifu ese no debe ser extremadamente lento, porque si lo juegas fuera del trigo está fuera. ¿Entiendes? ¿Qué tera es el este? Este era estelar. ¿Entendéis lo que digo, no? ¿Cuánto queda? ¿Doble protect? No, el Chempao lleva protect también, ¿no? Puedes hacer doble protect aquí. Es que no sé cuánto queda de TR. Puede quedar un turno, ¿eh? We're in such an awkward position because of all the sucker punches that can come out, and you can't priority Florian side of the field, but Sergio is very much in range of a sucker punch here, but it's just a safe double protect coming out. Doble protect. Both of their Pokemon keeping themselves safe from any attacks, but it wasn't a sucker punch. They could metió el Zinglin, el brillo mágico, están protegidos. From the opponent for a draft, but you've gone for protect in the face of an Urshifu that didn't go for a sucker punch, so that means the Wicked Blow is going to bypass this protect. Esto mata. Hombre, claro, no puedes hacer protect a ese bicho, obviamente, ¿vale? Aquí ya ha ganado, creo, ¿no? O no sé. Claro, no puedes hacer protect porque está roto. Tiene una habilidad que lo que te dice es que te lo vas a comer. Es que ese bicho da asco, lo que hay. Ha desaparecido la hierba, ya no se fuman nada. Y Chempao está full vida. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es la play real? La play es que los dos tienen el sash. Mete chuzos, mata. Pero esto debería ser para Florian. Esto ya es Sucker Punch y has ganado. No queda otra. Ha estado muy close Sergio de poder llevarse esto, pero no ha sido suficiente. Because if you go for a sucker punch versus sucker punch, Chempao wins in that regard. And there is a sucker punch. So did the Urshifu commit to its own sucker punch to try and KO it? No, it didn't. It didn't fall for that. No, not even any worries of any flinch. Nah, al tener los dos el sash, el que pega el primero debería ganar. Bueno, GG a Florian. Partida close, Lo que pasa que es verdad que ese Trick Run en early pues le ha jodido un poco, aunque se ha quitado de en medio rápido al oso, que si no es Instaluz. Y aún así, ¿qué coño está pasando con el streaming, por amor de Dios, en YouTube?
You had to kind of give up to be able to get that off. Like the Oakmon half flame on its own had to go down completely just to redirect away a potential Blood Moon. Vamos a ver la siguiente partida. Me da tiempo a mear. Coming out at all. Es que quiero ver con qué el lead. Kind of almost a wasted turn at that point. If Sergio had maybe Qué cuajada de streaming, está cuajado, ya, ¿qué hago? No, han tenido algún tipo de problema o algo, se había apagado la pantalla, Sergio, se había rayado. Venga, va, confiamos, va, ha estado muy close, una partida realmente que está bien. A mí Twitch me da problemas ya, pero es que estoy en YouTube. Gente, me paséis el de Twitch y lo veo ahí porque esto me está rayando. A spread hyper voice. Blood Moon is easily KO and probably close to 2 Raging Bolts at that point. It is such a strong attack. You do have to be careful of it, and that's almost certainly why there was that Spiky Shield and Protect to try and stall out that turn of Trick Room while also trying to waste the Blood Moon turn. Now, it'd be interesting to see how actually this next game plays out, because arguably Florion's way of setting up the Trick Room is probably the most consistent way that they could do it, with Follow Me and then the Trick Room. But is there another way that Florian can maybe set up Trick Room without losing that Ogerpon turn 1, do you think, Jamie? I think it would actually be better for Sergio if the Ogerpon doesn't get KO'd turn 1. ¿Qué es un Trick Room? Trick Room. Trick Room es espacio raro. En español es una habilidad que lo que hace es que invierte las velocidades. Me cago en tu puta madre. Los Pokémon más lentos son los más rápidos. ¿Qué suele pasar? Pues que los Pokémon más lentos del juego suelen ser putísimos camiones que pegan el puto horror y suelen ser tanques. Dentro de lo que cabe también son bulkies. Ese es el tema. Va esto por culo ya, loco. Vamos a ver aquí. Vale, vuelve a salir con lo mismo, Y el otro no. De hecho, esta lead es mejor para Florian, me atrevería a decir. No sé qué opináis, ¿vale? Porque a ti te da acceso al este y al otro no. Creo que es mejor incluso esta lead que antes, After the Intimidate, is probably be able to survive even on just a U-turn / Woodhammer and the Draco Meteor. A este y al otro, bueno, and then that allows you just parting shot into the Ursaluna, and you're the slowest Pokemon. Venga, va, Sergio, por favor, danos una alegría, va. Tocayo God, venga, venga. Confiamos, Se tiene que ir a esta partida. Aiko y LOL no. Mañana. Mañana, por cierto, chicos, estaré por el co-streaming y por la noche no sé si abriré. That Trick Room though. But actually, the Rillaboom's going for the hard switch out at the moment, not wanting to play those fake out mind games right now, says Sergio. And in comes the Ogerpon half flame. Be able to dish tiene rompemoldes, if allowed to here. Protect. Esto está bien, porque así el fake out no te quitan vida, que siempre está bien. Hostias, Florian está leyendo mucho, Si llega a meter esto en el otro lado, pero claro, se la ha leído. Y aquí cambia, va a entrar Ursaluna, espacio raro, ¿no? Efectivamente. Y aquí, esto ya va a ser mining también, Vas a tirar el Tera, vas a hacer el intercambio como antes, o no tiras Tera y pegas una opción también. Claro, a ver, hay que ver, No pinta regular ahora mismo, Veremos, a ver. Como que no sabes si vas a abrir. Te veo flojete esta semana, ¿sabes? Una polla, cabrón. Esta semana que entra va a haber menos streaming, de hecho. Va a hacer la misma de antes. No, ha cambiado. Ha cambiado, leyendo un posible cambio y matando al de al lado. Ya, pero dejas al Ursaluna vivo, Semana off, no, pero el día que mañana abriré de esto quizá por la noche un rato. El 14, el día de los enamorados con mi Marty, por ahí. Luego hay LOL el fin de semana, las finales, hay cosas, o sea. Está muy alto, ¿no? No tienes esta semana, no, de hecho tengo dos. Uno el día 13 y otro el 15. Vamos a ver porque este ha cambiado la movida aquí, Sergio ha cambiado el focus. Lo hizo al final, le metió el Draco al de al lado. Vale, piensa que ahora a ver lo que va a hacer Florian, porque antes tuvo el
Tuvo lo del refuerzo. Bozarrón, que va a pegar bastante. Le tiene que dejar a literalmente una hostia también, aunque no tenga el este. Efectivamente, o sea, está jodido. Cometa Draco. Lo que pasa es que aquí te quedas vendido, O sea, lo vas a matar, deberías matarlo. No lo matas encima, está fuera. Nah, mira, pobrecillo. No, se queda vendido aquí. Es una lástima. Porque aquí ahora el otro tiene un -2. El otro tiene fake out. Y el otro solo tiene que spamear bozarrón. Es que el otro no tiene que hacer nada. Ese es el tema, no tiene ni que pensar con el Ursaluna. Ya, para Florian eso está genial. Qué lástima, loco. Me estoy tilteando yo, Los españoles fuera todos, loco. Bozarrón en Joyer. No, sí, que yo Juan tiene razón. Va a quedar tercero, no me jodas, Tercero del mundo no, Del mundo no, ¿verdad? Protect. Luna roja. Se lo está leyendo todo. Florian es una barbaridad. Te está jugando de locos, Le está leyendo los Protect, o sea, o no leyéndoselo, sino que Aerofocus ahora ya toma por culo, ya está. Es que incluso con todo y con eso, esta situación, con el mono, ¿qué haces realmente? Porque cambias a la jirafa, no te puede meter el fake out, pegas otra vez. Es que estás jodido, Es una situación complicada, sinceramente. Tienes Dragonite, que si tiras por Stern Speed te loqueas ahí. Puedes cambiar a la esta. O sea, es que esto es complicado, Tira enfado directamente, Va a cambiar al otro también otra vez. Está difícil. Tiene todo el Zolo, ¿qué te? ¿Por qué tiene gemitas en la cabeza la jirafa? Es el terastelar ese que metieron en la última expansión, por así decir. Bueno, se guarda el otro por si acaso. Tenía un -2, realmente es inútil ya. Bozarrón en Joyer, esto es una buena hostia, o sea. Es que este bicho pega lo putísimo horror. Le mete crítico a cuerpón, lo mata. Es lo que hay. Es que estos Pokémon es lo que hay. No lo mataba ni de coña, yo creo, Ni de coña lo mataba. Golpe mordaza, se queda nada. Ni siquiera lo mata. Queda Tigrum. No sé si queda Trick Room. Queda un turno. Lo digo porque puedes hacer. Claro, es que con Dragonite no puedes hacer Protect, ese es el problema. Te vas a comer la hostia, bozarrón. Es lo que hay. Qué lástima. ¿Por qué no ponen el score? Porque han terminado, loquete. Están fuera. Estamos en semifinales. Joder, Florian la ha jugado bien, Es lo que hay. Qué lástima por Sergio, lo siento. A ver, puedo poner aquí que estamos en semis. Claro, no pongo el resultado porque están fuera los demás, gente. Ahora queda otra semifinal y la final y ya hemos terminado. Qué feo es el incinerador Shiny. Que va, cabrón. Me flipa, en blanco está guapísimo. Bueno, a ver, aprieta, a ver. A ver, tampoco lo veo así, Es en plan, a ver, tiene un equipo que hay que darle un botón y ya está. Bueno, ¿cómo te crees que funciona Trick Room? Si consigues meter el Trick Run, tienes mucho hecho. Así funciona Trick Run, Es lo que hay. Trick Run, bozarrón, bueno. Claro, meto Trick Run, te spameo con el Amurog. Vale, lo que hay. Pero tienes que meter el Trick Run. Tienes que abrir bien.
Este tío aquí no está dando un botón. Te aseguro que este tío no está en semifinales por dar un botón, Va más allá. Tío, a ver, es frustrante. Te gana con bozarrón en Joyer, literal, o sea. Pero es que tampoco tiene que hacer nada, porque lo tiene todo de cara. No tiene ni que pensar en lo que hay. Hay tercero contra cuarto. ¿Hay tercero contra cuarto, gente? ¿Se juega el 3 contra 4 o no? ¿Alguien sabe? O directamente se hace un Aunque no creo ni que se juegue en streaming eso, No, no lo hay. No. Entonces Sergio, ¿qué es? ¿Tercero o cuarto? Si es tercero, vaya broma de mal gusto, ¿no? But no, Florian just maintains that hyper offense and just clicks it and gets those KOs. Yeah, it was very, very nicely done indeed. Son terceros ambos. A ver, ¿cómo van a ser? Los dos son terceros, que eso es raro, ¿no? ¿Cómo has quedado tercero y tú también? Ah, vale, con tu comisión de cojones. Y el cuarto nadie. ¿En serio? Estoy vacilándote. ¿Cómo ha quedado Casti, Eric y Alex? Eric pasó a octavos, perdió. Alex no se clasificó. Y Casti se quedó a nada. Por desempate no pudo entrar. Es lo que hay. Bueno, vamos a ver qué tal. And like not with too many accolades either. Like it just seems like they've turned up out of nowhere and just taken Dortmund by storm. We'll have to talk to him at some point to know what his secret is. Yeah, I've been saying it multiple times, and I will keep repeating it on streams. And when we have just the pop-up of here's the achievements, and there are currently no achievements yet, and I always emphasize that yet. Here is Florian proving that this is going to be the time for their first achievement here. Reaching the finals could even go that one step further and get that regional championship. 100%. Bueno, vamos a ver, quedan otras semifinales y la final, gente. With some really cool Pokemon as well. You don't have to be running all this kind of instant Raging Ball stuff that a lot of people have been running. You can go with something that's a little bit more like off-road or something maybe someone is not preparing for. And Ursula Blood Moon, I think, is definitely one of those Pokemon. It was an amazing call into this format. It just happened to go up against a team that was probably also an amazing call, but it happened to be. ¿Qué tal, Eric? La han descalificado en... Descalificado, bueno, ha perdido antes. Descalificado realmente no. Descalificado como que lo hubiese echado. Bueno, ha perdido antes. Estoy movido loco ya. Vamos a ver qué tal, que es la final. Pues ahora vamos a ver, queda una semi y la final. Vamos a ver, porque queda Nick, el que ganó a Eric, contra alguien que ahora no sé quién es realmente. Autobús Incident. Not great special defense, and you can see the Terracella Draco, that was enough, but just not quite in that game too. Yeah, just not quite. And honestly, it was pretty an uphill battle, to be honest, for Sergio in that match. Like, looking at the rest of his team, it was just hard for him to kind of position around. Didn't have much damage reduction, other than kind of suppressing something with like a fake out. Vamos a ver qué tal. Bueno, está siendo un torneazo, me está gustando mucho. ¿Cuándo es el siguiente? Porque luego tendremos un internacional en Londres, que eso ya es mucho nivel. Aquí viene gente de todo el mundo. Aquí también viene peña, pero en un internacional, al ser un torneo más importante y que tiene más valor, viene peña de literalmente todo el mundo. Entonces me gustaría ver un poco las fechas para ir viendo todo eso también, ¿verdad? Es que me pasasteis ayer la imagen de todos los torneos, pero no lo sé. Oye, Lex, sí. La gente casteará a las 4 y pico, 5. Casteará, ¿sabes? Si alguien me puede pasar la imagen esta donde salen los estos de color y en blanco y negro los que todavía no están, ¿sabéis cuál os digo? Vivo, creo, no voy a ver esa puta mierda. Muchas gracias, Kuro, por la raid. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. En la página Victory Rosa las fechas. A ver. And then maybe later on in the end game, as we saw, the Pokemon were still on kind of low health-ish, which could have been that Raging Artículos, eventos. in the early game. Regionales. No, pero esto es del 2020, ¿qué cojones es esto? Chicos, ¿me podéis pasar? Esto pone noviembre 2019, me vuelvo loco. ¿Me lo podéis pasar de donde? Es que no lo veo. Esta. ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Aquí está, muchas gracias, Calendario de la season, vale.
Tenemos el 2 y 3 de marzo en Utrecht. No sé si irán a todos. Yo supongo, ¿no? En Londres, 5 y 7 de abril. Internacional. Esto va a ser una bomba, ¿eh? Yo, igual van a todos estos, ¿eh? No sé si irán a todos. Y aquí también hay más, ¿eh? Regionales, igual este regional. Igual regionales de fuera, no. Ya se lo comentaré y yo os lo diré, ¿vale? Pero yo, bueno, a todos los que vayan lo vamos a streamear, ¿eh? Y ya está. ¿Más abajo o qué? A Utrecht van, no, sí, ya sé que van ahí, pero quiero saber a dónde no van. O sea, a dónde van lo sé, los que no lo sé. Después de salir del evento. A ver, claro que a los que van lo sé, a los que no, efectivamente. Sergio, 2024, efectivamente. Estoy aquí reinventándome la puta rueda, claro. O sea, no habéis entendido, ¿no? Claro, efectivamente. They were able to really position around that, identify the win conditioners that Flutter ¿Qué es made, esto? and just take the carries as needed. And I believe Nick probably has that in them to be able to do that versus Florian's team as well. Pues a los que van lo sabes, a los que no van es al resto. No, gilipollas. Porque están todavía en el aire, claro. O sea, yo sé algunos 100%, los otros están en el aire, claro. Eso de streamear temprano pasa factura, no te lo acostumbres. No, ya lo sé, a ver lo que hay. La que me está viendo Pokémon es histórica. What's up, Pokemon trainers, and welcome to the Pop-Up Pokemon Center here at the European International Championships at the XL London. Voy a beber agua o hacer algo, tú. No he comido, Me estoy alimentando de los críticos, es duro esto, Pam, pam, pam. Voy a ir a por agua, Estoy fuera. Hey, Amandine, how's it going? I'm just in the living room today. Yeah, I mean, check out all these amazing plushies. Which one's your favorite? Probably the sleeping Flareon is just here. It's just so cute. Oh, so cute. No way! All the jumbo plush? You've got to be kidding me! We've got the Psyduck, the Slowpoke. Okay, that's my favorite. The Piplup and the Lucario. I mean, what more is there to want here? Oh. Oh, hey, Rosemary. Didn't see you there. How you doing? I'm good. How are you, Spraggles? I'm doing amazing. I'm just enjoying Arcanine's beautiful hair and its volume. I mean, you definitely know. One day, I'll get there. Oh, hey, Boo, how's it going? Going pretty well. I'm looking at all these beautiful play mats. They are pretty amazing. Yep, all these super exclusive, just for EUIC international play mats. I love that. The play mats are really cool. There's notebooks. There's kind of a lot. Entre la semifinal y la final me calentaré algo de comer. ¿Vale? ¿Sigue Eric? No. This is the Pokemon Center at EUIC. I'm gonna see you guys later because I'm about to go shopping. En verdad, yo digo una cosa, El competitivo del Pokémon, lo que es el juego, me parece una barbaridad. En plan, lo bonito que es, me flipa a mí. A mí me encanta, Si lo cuidasen un poco más, loco, esto sería una barbaridad, Lo digo en serio, pero bueno. O sea, lo que son los combates, ver los mind game, cómo funciona, tal, las estrategias, es una puta pasada. Es la polla. Luego ya lo que hay detrás, cuidado. Que vuelva a Pokémon Stadium. ¿Te planeas acompañar a Eric y a este a Londres? ¿Pero qué? ¿Participando yo? No creo. No lo sé. Me invertiría con streaming. Yo qué sé. Que está guapo, Y más un internacional es tocho, Me parecería por una parte un poco hasta egoísta, fíjate lo que te digo. Posiblemente queréis yo que, uno, no voy a hacer ningún papel importante y no poder retransmitir un internacional. Ahí, tú imagínate que yo voy a hacer el gilipollas. Yo que es un ejemplo, Me hago un 3-4, lo que sea X, me la pela.
y uno de esos llega a ganar, hostias, me sentaría mal, ¿eh? Sería algo que... En serio, ¿eh? Sería una puta basura. Nah, no creo. A ver, un regional, bueno, puede ser. Alguna cosa, ya veremos. Pero internacional ni loco, tú. 3-4, dice, jaja. ¿De qué os reís? ¿3-4 de qué? Como que yo no tengo nivel. Os humillo al 90% de lo que dice ahí. No lo sabéis, además. Claro, ir allí con streaming, ojalá, no, nos ha jodido, ponme un sitio allí, voy. Si tú me dices que yo voy allí y me dejas un sitio para castear oficial, ojalá. ¿Cómo se pica? Que yo le pico, hoy. I'd have to go with my father. He's just been there for me the whole way through my video game championship journey. Just been incredibly supportive. He started out by taking me on the bus to go to. Bueno, de momento esto es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir tirándolo, ¿eh? But I'm sure he would be delighted to learn that I won the World Championships. I like Mew. It's just like cute and mysterious. It's hard to get in the main series of games, and that's something that I've always loved in Pokemon. I love the ones that are a little bit hard to get, like Hydreigon, Garchomp, Pokemon nestled away in some rare kind of cave. Not that Mewtwo's not one of those, but Mew's nestled in a cave, and you have to go to an event for it. It's just beauty. Tenemos, un momento, el Internacional de Londres es con la nueva regulación. Me da mucho miedo eso, Cuidado, un momento, A ver, me parece demencial que no puedas transmitir los partidos de Eric ya desde el principio y tengas que depender de la retransmisión oficial. Pero también lo entiendo. O sea, que decía, vamos a ver. El streaming oficial funciona así, ¿vale? También tú piensas que por qué yo debería tener un privilegio que no tiene nadie. ¿Entiendes? O sea, hay que entender todos los puntos. Yo quiero retransmitir la partida de los chavales. Lo hemos propuesto. Estamos intentando trabajar en ello. Hablando con la gente, tal. Perfecto. Pero claro, ¿por qué me deberían dar los partidos? O sea, quiero decir, ¿entiendes el punto, no? Entonces, entiendo lo que quieres decir, en cierta manera. Pero es un proceso que yo que sé, va lento. ¿Sabes? Sí, pero no simplemente porque tenga 3K o 30K de personas o 20. No todos son los números. O sea, a ver, que sí, que supongo que es importante, pero que yo creo que al final del día a ellos les suda la polla. Los números es en serio, Entonces, bueno, más allá de los números, creo que las cosas hay que hacerlas bien. Ya está. No pasa nada. Yo lo voy a intentar, Obviamente, estamos intentándolo, gente. Claro, claro. Es como el LOL. El LOL hasta hace poco no se podía hacer con streaming. Y no porque Ibai no tuviese números, o Pepito, ¿entendéis? Sino porque, bueno, también para ellos puede ser algo nuevo. Un co-streaming no del oficial, sino un co-streaming de... ¿Entendéis lo que digo? De un equipo. Hace poco han permitido ya camisetas de clubs. Pues bueno, igual pasado mañana dices, hostias, pues mira, tenemos una señal para el equipo. O yo que sé, X, ¿no? Vale, con la calma. Bueno, aquí lo tenemos, gente. Florian ha pasado 2-0 en las finales, esperando a Nick o Francesco. Vamos a ver qué tal. Pero Knekro es para que deje el competitivo y el juego. Pero que eso a ellos les da igual. Si lo hacen es porque quieren o porque les apetece. ¿Entendéis? O sea, ¿de verdad pensáis que si esta gente quisiese que creciese el Pokémon competitivo al nivel que vosotros esperáis o esperamos, no hubiesen hecho otras cosas? ¿En serio? O sea, ¿está o no? ¿A qué hora juega Eric? Ya están descalificados. Estamos viendo la semifinal y ahora la final, loquete. A ver si se hago en el presente de este mes del competitivo, no sé. A ver, aquí tenemos varias cosas. La siguiente regulación va a dar con el internacional, creo. Cuidado con esto, No estoy seguro, si es antes o después, A ver, yo entiendo que si yo tuviese un clean fit, yo no tendría 30k, tendría más y durante todo el torneo. Hemos llegado a 30 y pico k solo con Eric antes, ¿sabes? Tú imagínate si tengo todos los partidos. Porque yo entiendo que haya gente que... Aquí hay muchos factores. Hay gente que entra al streaming para apoyar a los chavales y no les ve y se pira. Lo entiendo perfectamente. Hay gente que os mola el rollo y os quedáis.
Que hay mucha gente, obviamente. Hay gente que le gusta el competitivo y se queda. Hay gente que está esperando a ver si a los chavales. Pero si yo tuviese la señal de ellos, es un win-win para todos, obviamente. Si pones en grande en la pantalla Alex y el otro eliminado, la gente seguirá preguntando, ¿pero qué otro? El otro igual, Yuki. Buenas tardes, he vuelto. Yuyufake, te tengo a ti enfilado, Regaliente ni un pelo, ¿Cómo la fue a Sergio? Pues ha perdido 2-0. La verdad, es una lástima. La primera, hemos visto 2 partidas de él y ha sido la hostia. Vamos a ver. Aquí tenemos a Nick, que nos ha ganado. Ha ganado a Eric. Ha jugado bien. Ha metido algún critiquín por ahí, efectivamente. Y Francesco, no sé el equipo que tiene. Si es del grupo de Pardini, tendrá el mismo. Vale, sé que había italianos que tenían como el mismo equipo y tal. Después de esto viene la final. Y ya hemos terminado, básicamente. Efectivamente. Vamos a ver qué tal. El Going Fire mola, ¿verdad? ¿Qué bichos os han gustado del torneo? Tampoco hemos podido ver. A ver, hemos visto mucho, pero el Going Fire a mí me gusta, El typing que tiene no es malo. Y es un bicho que, como no le castiguen los cambios, te mete un hold de por medio, el aullido ese, y te da por culo, loco. They've been able to take down known Goliaths of VG history, especially with the EU. ¿Satisfecho del torneo? A ver, yo entiendo que Alex y Eric no estén satisfechos con el torneo, porque son gente que está acostumbrada a ganar. O sea, no es que no es en plan de sobrado. O sea, vale, tenemos aquí Nick, que está jugando de puta madre, y tenemos a Francesco, top 64, top 8. Global Challenge también, top 16 y regional. Ha hecho un buen papel, pero no ha ganado nada todavía. Tocho. Y Nick, que tampoco, pero puede dar sorpresa. Me cae bien Nick, se le ve buena gente, coño. Entonces, bueno, es normal que perder con Don Crítico no te haga gracia. Ya no solo eso, sino que es verdad que esta gente, coño, si tú miras los resultados que tiene, han ganado muchos torneos. Ellos siempre aspiran a más, o sea, para ellos un top 4, vamos a ver. Son 2 personas que están clasificadas al mundial. A lo que van es a ganar. Todo lo que no sea prácticamente eso, para ellos es una decepción. Yo lo entiendo. Y no tiene nada de malo. Para mí es un resultado bueno el que han hecho. A lo mejor Pokealex no, porque no se ha clasificado, pero un top 8 creo que es de putísima madre. Sí. Entiendo también el otro punto. Claro. Vale, mira lo que tenemos por aquí, Un equipo también, bueno, Entei, con la Citrus Berry, Stern Speed, Sacrifice, el Stomping y Protect, Xienpao, que puede acompañar a un Entei en un momento dado si lo desea. También tenemos Raging Bot, la variante esta también de control un poco de velocidad, bajar ataque especial. Buen equipo también. Veremos. Rillaboom con Taunt, interesante. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Yo entiendo que ellos están acostumbrados también a intentar ganar, es lo que hay, y no me parece mal, ¿sabes? Es como si tú le dices, a ver, no es la misma comparación, pero un equipo de LoL que está acostumbrado a ganar, o que pelee por ganar, no que esté acostumbrado a ganar, sino que esté ahí para no competir o hacer un buen papel, sino para ganar. Obviamente, cualquier cosa que no sea lo más cercano a eso, pues no está bien, está normal. Overpop, Fluttermane, bueno, este equipo ya lo hemos visto, por desgracia, que nos han ganado. Vale, Nick. La primera partida la ganamos bastante limpia, segunda se envenenó, casi ahí, la última al final, bueno, un 1-2.
Like, I think one of the nice things about the Porygon 2 is it gets that download boost. If it's attack, you can still start howling your Porygon 2 and turn Piensa que en Pokémon tienes que costearte todo tú también. Ya, bien. Poison Terra Blast. So that's quite a nice hidden synergy that is available in that team, and I really like the Porygon 2 pick on it. Yeah, exactly. I think there's all of those various intricate dynamics that, you know, usually reveal themselves. Vamos a ver qué tal, que se plantea. Semifinales, tenemos la final a la vuelta de la esquina. Mira a Nick. Mira a Nick leyéndose la tabla de tipos a estas alturas. ¿Te imaginas? Sería increíble, tío. ¿Qué estás haciendo, Nick? No, la tabla de tipos. No, un momento. ¿Te imaginas? Sería increíble. Bueno, como ya sabéis, tienen la info de los equipos del rival y, pues, nos plantean lo que sea, ¿no? Sería guapo, ¿eh? Bueno, yo aquí, a ver, yo voy con Nick. ¿Por qué? Porque se le ve majete y porque nos ha ganado. Bueno, prefiero que ya que el que gane que me ha ganado a mí, ¿no? Lo típico. Yo qué sé. Ya estaría, yo voy con Nick, ¿eh? Aparte, bueno, no tiene ningún título. Está bien. ¿Cómo han quedado nuestros chicos? Top 8 y uno se ha quedado a las puertas. Las puertas de un poco más lejos. ¿Se podría tener eso en el regional? A ver si va a ser lógico. Sería, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿La peña ya no lleva Pokémon de los primeros antiguos? Sí. Sí, claro. De hecho, el Porygon 2 no es tan nuevo. Y, a ver, aquí que digas tú, hostia, ¿quién considera nuevo? Pues básicamente todos, efectivamente. Pero que también hay Pokémon. Mira, había un tío con el Venusaur hace 4 partidas. Más antiguo que ese, por ejemplo. Y de primera generación hay más bichos que se juegan también. Hay un poco de todo, ¿sabes? Sí que es verdad que hay bichos que dominan mucho el meta, como Fluttermane, Ogerpon y compañía. Pero luego hay cositas. Va cambiando, depende, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal aquí, ¿eh? Ogerpon, Fluttermane es muy estándar ese opener, ¿vale? Tienes el follow me, tienes cositas. Recordad que este Entei tiene Snarl. ¿No? No lo tiene, perdón. No, este no lo tiene. Lo tiene Raging Ball. Este no es más de control, es más ofensivo. Así que vamos a ver qué por lo que opta. Buenas tardes, chat. Está llorando, Ogerpon. Vamos a ver, Nick. Del viejo sabrosón con bigote juguetón. Empezamos con un buen Tera. De antemano. Es para un amigo. ¿Qué hace follow me? Obligas al rival a que te pegue. A no ser que tengas alguna habilidad que se lo salte, que las hay. O si pegas de área, pues te la pela. Bueno, va full ofensivo con Fluttermane. Y otro Tera por aquí. También del mismo tipo. De esta manera puedes tanquear cualquier cosa que le pueda joder al dragón. Protect. Moonblast. Le gusta esto. Nick se lo ha leído. Le baja el ataque especial. Bastante tocho esto. Espérate un momento, ¡uy! Electroweb. Y ahora, cuidado aquí. Aquí cambia la película. Has bajado velocidades ahora con el Electroweb. Y aparte, Entei ahora va a pegar antes también. Ogerpon puede caer aquí. Vamos a ver qué hace. Quita flot. Esto puede ser muy malo para Nick. A no ser que el otro tire Protect. Vamos a ver qué ocurre aquí, Hace un buen cambio y tira Protect o te lo van a fundir, Nick. Vale. Pero cuidado porque Go Game Fire, buen cambio. Muy buen cambio. El Going Fire lo tiene en Speed. Thunderclap falla, ataque de prioridad, está feliz. Y al levantar Sacrifier, que le va a pegar lo que viene siendo 20 como mucho. Efectivamente, boom, ahí está. Y se cura con el campo del mono y se queda casi full. Ahora tiene acceso Nick a Fake Out, que debería ir a Raging Ball, supongo, ¿no? Entonces el otro cambia, se lo come tranquilamente, no pasa nada. Lo que hay que tener cuidado, bueno. A ver, va a tirar eso, claro. Eso por ahí. El Fake Out, vale, Gravity Grind ha metido.
Hole. Aquí puede meter Sacred al mono. Efectivamente. Le deja un hit, le quema. Efectivamente. Bueno, el quemar no es un 50-50. Tiene 50% de quemar, ¿vale? Pero no debería morirse porque se cura primero, ¿vale? Y sigue manteniendo ahora la prioridad. O sea, lo que pasa es que ahora al estar quemado va a pegar muchísimo menos. Going Fire. ¿Qué hace el mono? Qué buena Eric. O sea, Eric, Nick. Le llamo Eric por la cara. Si le tengo la cabeza yo en otro lado. Pero el mono se muere. Se muere, ¿no? Se muere. El protect de Ogerpon en ataques de contacto te hace un poquito de daño, el suficiente como para que se muera, ¿no? Nick ya es el otro. Eso del doble pote me parece horrible. Nene, ¿vale? ¿Por qué? Sí, no sabemos el tema de las velocidades, efectivamente. Va a intentar focusar al Ogerpon. Como le meta Protec ahí y el otro meta un Hole, por ejemplo, no es mala. Nada que va a hacer. Francesco está on fire, también digo, ¿eh? Está pensando qué hacer todavía. Vale. Pero el otro se lo ha leído, creo, ¿no? Esta jugada creo que es bastante... Es lo que ha estado haciendo. Es que sabía que lo iba a hacer porque es lo que está haciendo todo el rato. Es que con la partida que ha jugado con este, claro, es que esto es bastante safe. Pero aquí tienes que castigárselo, efectivamente. ¿Qué tienes que hacer esto? Porque si no, tienes que darle a ese tío. Esto lo va a hacer pupa, Lo va a hacer pupa. De todas formas, Going Fire es más rápido. Debería ser más rápido que los demás, porque estaba bufado. Y en Tay le puede meter le podría meter en Sten Speed, pero no lo mata. No debería matarlo. Follow me. Tiene un +1, el Ogerpon, cuidado. Vamos a ver qué ocurre aquí. Sí, pues esto va a ser una hostia interesante, ¡Hostias! Lo que pega el gonorreíta, Es que el Going Fire le está ganando las partidas a este tío. Es una locura. Y ahora, atención, a casa, Francesquito, pum. Hombre, claro que lo mata. Si es que tiene un +1. ¿Qué le queda de cuarto a Francesco? Ahora miramos. Y luego tienes el Abad, tienes a Fluttermane, cuidado, que está con el Tera, Saludo, loquete. Que claro, que al que coja lo va a destrozar. Raging Ball. Puede utilizar ataque de prioridad, Thunderclap. Y Fluttermane también. Cuidado aquí, Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Mucho cuidado. Thunderclap, puede tirar Thunderclap a Ogerpon. Aquí Raging Ball tiene que jugar algo. O sea, se ha rendido. Hostia, has tinteado histórica, Bueno. Hostias, Nick a la final, Soldados de Nick, ¿o qué? Se le ve nerviosete, Antes ha dicho que tal. Vamos a ver qué tal. Ha dicho que era su primer torneo. Creo que es.
Era su primer torneo, puede ser. A ver, si es su primer torneo y ganas. De loco, ¿no? ¿Era su primer torneo como tal? No, no sé si era su primer torneo. No, es la primera vez que había hecho top 8, creo. Es lo que ha dicho, ¿no? No, era su primer día 2. O sea, que habrá participado más. Era su primer día 2, eso es lo que dijo. Hombre, si va a la final, bomba, ¿no? Ya se tira la hostia. Highlighted this Pokemon several times, I think, on stream because it hasn't quite yet been able to pick up that #1 title placement, but it definitely has that potential to be able to. Riopaser y Alex están eliminados, sí. I think he just got second place at the Nocturne Regional Championship, which is a fantastic placing, but it's already vying to get back in the finals here over in Europe, because that was just a fantastic showing from Nick there. Francesco didn't play bad by any means. Like, that was a great play to go for that Electro Web to get that speed control turn 1, but then just the board state flipping. Vamos a ver cómo se plantea esta segunda partida, pero la verdad es que Nick se lo ha marcado, ¿eh? Ese primer turno metió muchísima presión. Got to go and dig deep to force a game 3, or else they're going to be out of the contention of the finals here at the Dortmund Regional Championships. Let's go ahead and find out what adaptations have been made from either of these trainers. Nick leading with the Ogerpon and Flutterbane versus Francesco's Raging Bolt and the Entei. Es un poco lo mismo, ¿eh? O sea, ha entrado con lo mismo. Vamos a ver aquí qué hacen. La Fluttermane con las gafitas, cuidado, Folagor está jugando, ¿lo veremos jugar? No, Folagor ya está fuera, cabrón. De ayer. Si gana Nick, tenemos la final ya mismo. Y si no, veremos. Similar antes. Bulked up even further with that additional multiplier of the terrestrialization. With the Fluttermane, we know how much of a menace this is. It is so powerful. However, Francesco already trying to adapt once again, similar to game 1 with the Raging Bolt. Yeah, it's going to be going for Terra Fairy once again. Either side, that Raging Bolt we saw in game 1 should be able to survive. It's just whether this Entei goes on the offensive. Vamos a ver. Protect. Massive damage, but that is still once again a protect from the Entei. Another protect from the Entei, mirroring game 1, but no. Ha ido a lo seguro con Dancing Gleam para pegar a los dos, pero esto no le va a pegar tanto como el Moonblast, porque antes fue Moonblast y le bajó en -1. O sea que es que... Bueno, cuidado. Aquí creo que Francesco mejor turno para él. Las cosas como son. Aquí ya te baja velocidades y estás un poco más jodido. Ahora Entei puede hacer lo que le salga de los cojones. Ese es el tema. A ver, es que antes lo que pasó es, le metió Moonblast, le bajó -1, aunque el turno fue el mismo, O sea, porque le metió fue lo mismo. Y ha sido exactamente lo mismo. Game Fire. Aquí, si lo has leído, le metes el Stomping al otro, que no sé si lo estará haciendo o qué va a hacer. Claro. Aquí, si lo lees, vamos a ver. O si le metes Sacrifice al otro. Si le metes Sacre, le pega una hostia al mono que lo empapela, Un saludo, Kempri. Efectivamente, lo ha leído. Lo ha leído. Es que también te digo, doble cambio es greedy, Yo creo, Doble cambio creo que es greedy. Porque cualquier leída es dura, O sea, si te lee el cambio... A ver, quiero decir, los F pegar al Overpon. Le metes Sacrifice, es neutral, de puta madre, pin. Y le vas a pegar una buena hostia. Cambias al mono, te reviento. Y por el otro lado te meto la leída de meterle el Stomping por si cambia el otro. Está. Francesco's Pokemon in the back, which are likely going to be some heavyweight offensive Pokemon. I think I saw a glimpse of that Chi and Power, which makes perfect sense. Yeah, it absolutely does. We'll be able to rank up the damage that we. Aquí es que has perdido el mono por la cara. A ver, aquí Nick lo que ha interpretado es una leída distinta. Ha hecho ese cambio diciendo, mira, igual me focusas aquí, cambio gratis. Bueno, así funciona también esto, Piensas que el otro va a hacer una cosa, ya lo que hay. Bueno, mismo de antes. Aquí
Peor turno para Francesco que el anterior, ¿no? La cosa es, ¿quién es más rápido ahora? El Going Fire estaba bufado, ¿eh? No sé cómo funcionaría. Bueno, antes lo que ha hecho es que le ha castigado al otro pegándole y ahora ha hecho control de velocidad. Lo que no sé ahora la velocidad cómo se queda. Sé que el Entei es rápido de por sí. El otro se ha bufado también con el ítem. Y Pikachu muy tocado y mata. ¡Hostias! Y falla, chaval. Eso tiene un 10% de fallar, creo. Padre, bueno. 6 de vida, ¿eh? Más vistos. ¡Qué locura! Los 3 Pokémon más vistos, pues no sé si era Fluttermane o Gerpon y el otro no lo recuerdo, lo que te. Por ahí anda. O Gerpon Fluttermane, el tercero no lo sé ahora. Pues esos 6 de vida es una locura, ¿eh? Ah, es 5% de fallar. Ah, no es un 10, es un 5. 95% tiene Sacrifice. Sí, efectivamente. Un 5% es una puta barbaridad. Y lo fallas. Thunderclap gratis. No quita ni mierdas. Ah, Nick no, sigue estando bien, Nick, dentro de lo que cabe. Pues a ver, la cosa es que el Logger pone más rápido que el Entei hemos visto, ¿no? Le quedan 2 bichos, tiene que limpiar. Ese bicho solo puede tirar Dancing Gleam. Está bloqueado ya, que no está mal. La cosa es, ¿puedes limpiar a todos con esto? Eso es lo que ya no lo sé yo. Algo complicado limpiarte a 3 bichos. No sé lo que tiene la back, Francesco. Ah, tiene el Xienpao. Buen combo con el Entei. También esto te baja tu propia defensa. Que en verdad te suda la polla porque te vas a morir de un golpe con el Gerpon, así que. ¿Aquí qué vas a hacer? ¿Qué ha tirado? ¿Sten Speed? ¿Tiró Sten Speed? Pobre, esto de claro. Hostias, esto me tiltea a mí, ¿eh? Esto es duro, ¿eh? Eso tiene un... ¿Cuánto tiene el puto Illy Crash, lo que te? Pues por ahí anda también, ¿eh? 90%. Bueno, esto es un 10% de fallar. Sigue siendo muy poco. Has fallado una vía de 5% y otra de 10. Es lo que hay. La tilteada histórica. Muchas gracias, Zotan, por la raid. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Nick está bendecido este torneo, ¿eh? Mete críticos, tal. Es lo que hay. Ahora tiene Gerpon. Aquí la cosa, ¿qué haces? Eric, ¿qué va a tirar? Eric va a tirar Follow Me. La Fluttermane es más rápido que Xienpao, doy por hecho, ¿no? El otro tiene que tirar lo otro. One step away from getting that final position is definitely what Nick is trying to make a reality, as they are going to go for the Follow Me. Dazzling Gleam. Will this guarantee a 2-hit KO onto the Ogerpon? Only time will tell, and that time is right now. ¡Qué hostión! Yes, it is a confirmation, and all of a sudden, the whole leech recovery. Ahora no lo mata, ¿eh? Cuidado con esta play, ¿eh? Puede ganar Francesco, ¿eh? Se está jugando otra vez a lo mismo. Otro Protect para matar al otro. Ha fallado el doble Protect. Se le ha jugado a eso. Follow Me otra vez. Aquí gana ya Nick. Gana ya. 18 de vida. Mata al otro, se cura, no es suficiente y se muere. GG, Nick, a la final, loquete.
Qué grande, ¿eh? A ver, el juego está también de su lado. El Pokémon. La cosa como son. El otro ha fallado un montón. Ahora Francesco se la ha jugado al doble Protect, su única win condition. Y aún así, pues también lo ha fallado porque ese lo vas a fallar casi siempre. Pero bueno, ¿sabes? Pues ten la suerte, coño. Qué grande, Nick, a la final. Nick RNG. Bueno, es lo que hay, ¿no? También ha jugado bien, ¿eh? O sea, creo que, aunque el juego esté de su parte, ha jugado muy bien, ¿eh? Para mí, ¿eh? Me alegro. Tú imagínate que llegas por primera vez al día 2 y llegas a la puta final. Y como la ganes... Nick mi casita. Yeah, just those dazzling leads Sí, just está muy racked up and racked up, and was a two-shot on the Ogapon, but then there was the recovery from the Horn Leech. Oh, and suddenly I'm out of range, but not going on the offensive with the Chien-Pao that turn. Yes, the Ogapon would have survived the Dazzling Gleam, and if the double protect would have been pulled off, that's a KO into the Ogapon, and suddenly you're free to target this Fluttermane. So if the double protect had gone off, that should have been Francesco's game. But do need to remember as well, that Ice Cool Crash could have KO'd the Fluttermane. That Electro Web could have slowed down the gouging fire. That Sacred Fire could have burned the Ogapon as well. So it was incredibly unfortunate for Francesco, but almost had that way back into the game. Was so close to clawing it back, even after that misfortune. It was so unfortunate. Like, let's be completely... Ha ganado Koi, ¿no? Ganó Koi. Koi Nick. Hostias. Bueno, si gana el que nos ha ganado, es lo que hay. La ha jugado muy bien, la verdad. ¿Quieres ser otro finalista? La cago, el que ha ganado a Sergio. Eric y Alex dijeron que no ganaría ningún alemán. Final de alemanes. Ah, sí, putea. Yo creo que voy a aprovechar ahora de la final. ¿Cuánto queda? Me voy a calentar un poquito de arroz, loco. Ahora ya estoy flojete. Absolutely dominant Ursaluna Blood Moon, or if it's going to be no bad at all. Gouging fire. Yeah, and I think at this point, the local community is super happy, regardless of the results. It's just going to more so come down to, you know, even team archetypes. You know, like which team do you prefer? Necesitamos nutrientes, sí. Listen, the German crowd's going wild. I don't blame them. ¿Cuánto tardarán en la final? Poco, ¿no? Tienen que darle un poquito de tiempo también a Nick, ¿sabes? Trainers being able to force their way through above veterans, absolute veterans of the EU region, and they don't, to this date, or should I say prior to this date, had the big high-level major event accomplishments that they've just been able to secure. I think it's incredibly fair to say that they've taken down some great players on their way to the final, cementing themselves as great players. You have to be able to reach a regional championship final, and now that is going to be the first time for Florin and Nick, and one of them is going to write their names in history. Oh, yeah. I mean, you couldn't write this, folks. It's just such a great moment to be in VG right now and involved with it. So if you haven't already found every single stream match that we've been able to show and broadcast, hyped, get ready for one final one, because it's going to be full of it. Yeah, we've had some great games across day one. There's some fantastic games, and the day 2 Swiss was brilliant. But this top cut, I think it's something else. These games have just been absolutely fantastic. There's been just so much positional play in some games. There's been some just absolute dominance in some other games. It's been just fantastic to see, and I'm so excited for this final that's coming up. Oh, it'll be great. I mean, we're just going to have to see who is going to be able to have that mental fortitude to handle themselves under all of this pressure. But talking about pressure, though, there's a bit of alleviation when it comes to it, because you've reached this stage. You've already succeeded. You've been able to do far better than what perhaps you may have originally thought you were capable of. But no, you can still live up to your dreams, you can still succeed, and you can still accomplish them, and that's exactly what they're doing right now. Yeah, we've proved time and time again across multiple tournaments. Estamos en la final ya, se viene final. Yes, we've had plenty of top players. It would not be unexpected to take the regional gran final. championship. A ver, una final es una final, ¿no? Gran final. Bueno, claro, con mayúsculas. Because you can very much become one of them yourself, as is going to be the case for either Florian or gran final, for Nick. Just one of them. No empecemos. It's just going to be coming absolutely fantastically all the way to the final and going to take that win for themselves. But of course, what remains is us actually going and checking out
what will happen in the finals. Unfortunately, we're not going to be going ahead and showing, having an interview segment with Nick. However, what we do have in store is something even better. It's going to be the finals of the Dortmund Regional Championships of Pokemon here in the season of 2024. Get your refreshments, and we'll be right back with the final. Vale, ya estoy. Por cierto, gente, a ver, opciones para mañana. ¿Qué queréis que haga mañana? ¿Abro por la noche o abro por la mañana? Las opciones son, no hay más. ¿Abro a las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde? ¿O abro a las 10 de la noche? Que es un poco fumada, ¿no? O más, es que claro. O sea, mañana hay que castear LOL. Jugamos a las 5. Pero es que luego hay otro partido, ¿no? Me lo pensaré. Igual ni abro, ya veremos. A ver, el tema es que la semana que viene va a haber varios días que no hago nada. Tengo que organizarme. Día 14 no abro. Y luego ya veremos. Eu estou sentindo a sensação de ter vencido. Então, estou muito feliz. Ainda não caiu a ficha. Piper Lapine closing out here, winning her second regional of the 2023 season. Justin Tang winning his second regional championship. The back-to-back champion. Remaining on B into boss's orders, brings back up a Crobat V for the. Bueno, a ver si gana Nick, que estaría guapo, ¿no? Veremos. It feels really good. It feels great. It really does. We're kind of reaching like this culmination of old and new. We're seeing a lot of good players like Paul Chua, Nick Navarre hitting their stride again. ¿Qué diferencia ves entre Alex y Eric con los que han llegado a la final? Bueno, más que nivel también son los equipos, un poco del planteamiento de las partidas, o sea, al fin y al cabo los jugadores que hay aquí son de alto nivel. Que alguien puede dar la sorpresa. Quizá Nick está dando la sorpresa también. Es su primer día 2 y está en la final. Pero hay mucho level y son muchas cosas, ¿sabes? I was confident in my skills to do well, but I did not expect to go away. This is my first play Pokemon tournament. I didn't think I had a ¿En qué posición han quedado los Movistar, Coy? Pues Eric ha quedado top 8 y top 32 Pokealex. The most notorious one is Sander. He's always bringing these crazy control decks. I'm worried about facing Yuichi because he's really good. Kingsley, Prince, Edison, Robert. I didn't face him in this tournament, but Valiant Bish, I have no idea how I'll hold up against him. He's definitely one I'm watching out for. I'm always worried about facing Tord again. ¿Qué pudieron hacer más? Always an experience and Hombre, siempre pueden hacer más, ¿no? Pues cuando eres un jugador que has ganado internacionales, regionales y estás entre los mejores de Europa, que no es que lo diga yo, es que están los puntos ahí. Obviamente, claro que puedes hacer más, pero bueno, lo que hay. Probably Luca, Justin Tang. I think I'd be nervous going up against Caleb Gedimer again. I'm confident in my abilities, but I know there's going to be 100 De todas formas, cuando, por ejemplo, en el caso de Riopaser, estás en el top 8, juegas un mejor de 3 y ya estás fuera. O sea, mira a Pardini para mí es en serio, le veía en la final, a Pardini. Se ha hecho un 13-1. El tío ha ganado bueno, ganó a Riopaser, ganó a Alex también. El equipo que tenía era una barbaridad y ha perdido. En la primera partida del día 2, o no la primera, pero en el top 8, perdón. Torbi igual. Torbi se ha hecho un 13-1 y ha perdido. ¿Podría haber hecho más? Pues claro, pero da igual. O sea, al fin y al cabo, es Pokémon, es complicado. Que aproveche, señor. Si es que no ha llegado a la final.
Vamos. Nada, y hay un tuit de Logan Paul diciendo que busca equipo para Pokémon Unite. Me parto los cojones, es duro esto, Que es rango master y que quiere un equipo para competir. No sé qué decir esto. Es una realidad esto, que no es ninguna broma, Aquí lo tienes. Este tío, a ver, le encanta Pokémon, ¿sabes? O sea, es acojonante. O sea, mira, Main Mimikyu. Es acojonante, Main Mimikyu. Esto es increíble. Te cagas, Sí, pero a ver, le encanta el dinero. Pokémon Unite, ¿qué dinero te va a dar, cabrón? ¿Entiendes lo que quiero decir? A ver, no creo que quiera competir. Hay muchas maneras de ganar dinero, precisamente no siendo jugador profesional de Pokémon, también te digo. Final. Lee Provost, what a pleasure to be with you here today, and I'm David Partington. But Lee, how are you feeling? I'm feeling great, David. After that top 4 kind of run, both finalists progressing on. We're here, we're at the moment that we've all been waiting for this whole weekend to crown our champion of the Dortmund Regional Championships. I'm doing great, my friend. How are you doing? Ready for this final? I'm so excited for this final, honestly. Like, we've got 2 trainers right now who have largely unknown to the scene so far. Not done too many tournaments kind of in the past, really. Aprovecho para coger un poco de energías, kind of events or maybe top cuts recently, but now suddenly just hitting Dortmund by storm completely, and honestly playing so well throughout the course of the weekend. I think that's something off camera that we were discussing. You know, they are playing so well, and they have done throughout this tournament. Whenever they've been on the broadcast this weekend, they've been phenomenal, the players, and even in situations where you think, ooh, it looks a little bit dicey here, you might not be able locura, final. They just keep surprising us with the players, keep coming back. ¿Me das el LOL? Sí. Progressing on further and further. Pero hoy voy a estar en casa, por streaming. Here they are, and they're gonna mañana estaremos casteando, gente. To try and take that championship, but both of them now gonna have that. Que yo creo que tiene un buen fin de semana, Cosas como son. Tiene un buen fin de. Espero que hayáis disfrutado también. Está guapo. Mañana abres normal, puede que abra. Lo que no sé a qué hora, lo estoy mirando. No sé si abrir por la mañana, por la noche, no abrir. Veremos. También es verdad que, a ver, si esta semana que entra hay menos directos tampoco pasa nada, porque esta semana ya 3 días que no hay, o sea, es lo que hay. No sé a qué no hago ahora, coño. And then going up against Francesco to progress to the final here. You can look at the other side of the bracket. You've got Florian firstly going up with Francesco Pardini, who was undefeated day 1, had an incredible day 2, launching himself into that top 8, and Florian being able to overcome the behemoth of Estamos para la retirada, se retira. Se viene. Then in a really convincing Locura. finals against Sergio, another player who was dominant throughout this tournament, to make it into the finals. So I think this one is going to be a real treat for us to have. Siguiente torneo, lo tenemos a la vuelta de la esquina, gente. A la vuelta de la esquina. Lo bueno, que cuando hay torneos europeos son muy pronto, por lo que el LoL no debería perdérmelo. Algún día me lo perderé, es lo que hay. Numerous kind of top cuts and like high class finishes there, and Florian has surpassed them all. Now in the no, en principio no voy a ir a los Headland. Just one more step to go, and yeah, both tengo que gastar la final del LoL y tal. Unique teams in a lot of respects, because you look y a ver si está Koi, también te digo. Field and you kind of graze through, and there's no Incineroar there, and you think, wow. You've done well with no Incineroar, but opting for that Gouging Fire, which has been such a good Pokemon for them this weekend with that. Muchas gracias. Able to boost the attacks and then capitalize on maybe the Intimidate side. Te pongo a dieta, muchas gracias, lo que te. So much with that Kingambit, with the Defiant. Then you look over to Florian. ¿Cómo ha quedado Pokealex? 9-5. Y Riopaser, conocido como el otro, un top 8 muy bien, muy bueno. Mira, ahí está. Que perdió contra Nick 2-1. Muy close.
Ya bueno, me quiere ver a mí los torneos, pero eso requiere de mucho tiempo. Y yo no puedo estar a todo, la verdad. Yo no puedo estar casteando el LoL, viendo el competitivo del LoL también, el FK tal, porque a mí me gusta estar al día de todo. Me gusta estar al tanto del meta y de todo lo que pasa. No tengo tiempo para eso. Jugar a los últimos juegos que salgan. Competir en Pokémon. Es que no, es imposible. Olvidaos. Es lo que hay. Para que yo compitiese tendría que dejar de lado muchas cosas y no quiero hacerlo. Si lo quiero hacer bien. Yo puedo coger un equipo que me deje cualquiera y echar un torneo. No, eso no voy a hacer. ¿Va fatal? No, va bien, ¿no? And I think for Ursaluna Blood Moon, I think that's definitely the case. Yeah, because it is one of those Pokemon. Doesn't feel like it's gone away completely since Regulation F came to the floor, but it's been. Pero le colgar da igual eso. Sí, eso sí, Alberto. Yo echarme unas partidillas aquí no tiene nada que ver. Pero competir es muy distinto. Maybe at the time in the current format didn't feel great, then you transition into a new format and you think, predicción para las finales. Aquí sí que vamos a hacer una predicción, va. Venga. No, que va, no están vetados, han jugado el torneo. Han llegado, bueno, Riopaser top 8. And a Pokemon like Luna can really thrive under that Trick Room environment and in a Tailwind environment. So it's quite flexible with the things it can adapt to. So yeah, I think you make a really good point with that one. And the other thing to mention as sí, well eso sí, is Jesús. it's a double fluff domain mirror as well. Yeah. Where I think a lot of players were kind of leaning more to Golden Go, maybe slightly more. I know fluff domain's usually just sky high as usual, but I thought maybe Golden Go off the back of yesterday would be a little bit more popular or a little bit more successful rather going into the late stages of today. But muchas gracias. Double fluff domain, double choice specs as well. Qué grande Cruz Sevilla con esa raid. Bienvenidos, chicos. Estamos en el co-streaming de Pokémon. Nuestros chicos están eliminados. Hemos estado antes en el top 8. Ha estado muy bien, la verdad, ha sido la hostia. Y ahora pues vamos a disfrutar un poquito de la final, ¿no? A ver qué tal, chicos. Que es entre Nick, que ha dado la sorpresa. Por primera vez ha hecho día 2. Y por otro lado, no me acuerdo del nombre del otro, ¿cómo era? Que es el que ganó a Sergio. A ver, esto por aquí. Así que bienvenidos. Es el último partido del día y es la final, la gran final. El otro, Florian, eso es, Florian. Florian que jugó de loco, la verdad. Florian la jugó de locos a Sergio. Final alemán, es verdad. Hoy iba a dar la ley. En principio sí, la va a dar. Creo que sí. Creo, empezarán en breves, creo. Me ha dicho que estaba liado con una cosa. Bueno, ha estado aquí antes en un ratillo. De hecho, mira, creo que acaba de abrir. Sí, bueno, yo luego meto una raíz y ya está. Y lo veis tranquilamente. Yo no voy a ir para allá porque voy a llegar bueno, no llegaré tarde, pero hoy también voy a descansar. Ha sido mucha paliza ayer y hoy, sobre todo ayer. Y lo veré desde casa. Mañana sí que estaré todo el día casteando, ¿vale? Ahí me tendréis. Totally depends on the training. And the only other Pokemon at the moment that is common between the two teams is, of course, that Hogapon Wellspring, which is on so many teams and has done so well across this whole regulation. Venga, dale a la final, hombre. And it makes it tricky because that in particular is a really awkward mirror to go. ¿Flutermines algo de mi Dragus? Estoy perdido. Sí, digamos que estos Pokémon así que se parecen son como versiones del pasado y del futuro de algunos bichos. Mañana juega Coilec, no, sí, a ver, gente, ya lo sé. Lo sé. De hecho, jugamos a las 5, ya lo sé. Lo sé, claro que sé que jugamos, joder, no me jodas. Este será el de Ursaluna. ¿Crees que Nick se puede bufar teniendo a Ursaluna delante? Veremos, pero...
well, a world where you don't really want to be gone, do you? No, you don't. No, not that world, no. Hoy en la mesa de Annelies va a estar Yamato. La gente, la cabra, si son los cabrones, Sois unos hijos de puta, también te digo, Qué duro. Day usage stats across the days, it's been particularly good too. So there are our finalists right now. Pues alguna en la final, sí. El Blood Moon. Florian, Timmy, they are very ready right Venga, va. Predicción, va. ¿Quién ganará? Venga. Nick, el de la izquierda. Florian. Voy a poner una predicción de 5 minutillos, ¿vale? Y así vais a poder ver hasta a lo mejor un crítico por ahí. ¿Cómo quedó Koi? Top 8. Ha quedado Eric. Y Alex ha quedado... No se ha clasificado para el día... O sea, para el día 2 sí, pero no para top 8. 232. Nick really relying on that gouging fire throughout the tournament so far, with that Howl being able to position it very well, take advantage of that booster energy that it has access to put it in a position where it is. Blue Moon no hace que las tierras no básicas sean montañas. Efectivamente, bienvenido a Magic. With that heat crash and pressure things on the opposite side of the field, and then you've got Florian's side where they have the Farigarath for that Trick Room mode, and I think primarily that's probably something that you really want to try and get a handle on very early on if you're Nick. You don't want to allow that Trick Room. ¿Desde qué hora estás? Pues llevo 7 horas, si te cuentas. Desde las 9:30 de la mañana. Durito. Venga, va. Soldados de Nick, va. Llega este tío, coño, se lo merece, joder. La verdad es que hace un día 2 y se mete en la final. Con todos sus cojones, venga. Todo por culo. Con el Going Fire. And now, speaking of Trick Room, though, on Florian's end, it's always been about how the opponent of Florian has had to ¿Quién crees que ganará? No lo sé. Pero uno se ha cargado a Eric, el otro a Sergio. Florian me ha parecido que ha jugado muy bien, creo. Veremos. Vamos a ver la final y hasta disfrutar. Can last out the Trick Room with Recover and can also reverse the Trick Room using Trick Room itself. Yeah, that is a nice option. I think the Porygon 2, like you say, is really good to identify that because you can allow the Trick Room to be set up, and then the next turn you're going to be in a position where you're defensively capable of reversing. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del torneo? Hablando de algún pick de algún Pokémon. No ha habido ningún pick raro. Me ha gustado que casi se mete en el top 8 el Venusaur. Con el clima. Ese me ha molado ese equipo, graciosete. Aquí, bueno, pues tenemos... bueno, el Going Fire está en la final, que es un bicho que no es sorpresa, pero que no sé si había alguno más en el top 8, no estoy seguro. No lo sé, realmente. Tiene a Porygon también, que no se lo hemos visto jugar todavía. Veremos si opta por ello. De momento siempre juega el tridente de Ogerpon, Fluttermane, Going Fire, y lo ha rellenado con un Rillaboom o con el King Gambit. De momento ha jugado con eso todas las partidas. Se compenetran bastante bien. Some of your big hitters are the big important pieces of your team in threat in those situations, you know, like the Gouging Fire is going to be great for supporting against those physical attackers because of the break-in swipe, because of the howl that you've got access to there, but it's not really going to enjoy being in a Trick Room environment, especially with that booster energy. King Gambit pocho. No, el King Gambit no es pocho, No, el King Gambit, cuidado con ese bicho. Aquí lo que da miedo de este tío es el Ursaluna. O sea, si consigues meter el... Si consigues meter el Trick Room con ese bicho, puede ser mitad de partida. Es una locura, Si no le castigas bien. Además ese bicho loco. Nick has the same Pokemon, an Assault Vest Rillaboom. Does obviously depending on the training of the Rillaboom itself though, but that's still a really key piece that usually could probably. Claro, si el Ursaluna Blue no tuviese la habilidad que tiene, teniendo bichos en el meta como la Fluttermane, no se vería ni de coña. Lo que pasa es que tiene eso que está roto. Puede pegar a los fantasmas con tipo normal. Y el ataque de Blue Moon pega una burrada. 150 de potencia, ¿cuánto tenía?
140 de potencia tiene. No se puede utilizar 2 veces seguidas, ¿vale? Pero no, ¿para qué quiero 2 veces seguidas? Si vas a pegar una hostia vas a empapelar. 140 tú. Mamá. Te va a meter un Open de Ogre Pony Fariga. Y el Trick Run es gratis. Ya, es lo que ha hecho antes, efectivamente. Si es que es lo que ha jugado antes. El tema es, si tienes algún tipo de respuesta. La cosa es, tú puedes contrarrestar eso. Aquí yo creo que, ¿sabéis lo que es la clave? El Porygon puede ser la clave. Porygon puede ser la clave aquí. Que también tiene... También tiene el este, ¿cómo se llama? Tiene Trick Run también. Tiene Rayo Hielo. Aunque usar una casi siempre va a tirar el Tera. Pero bueno, veremos a ver, Porygondo. Porygondo. Okay, Nick and Florian. They're getting into this game. Nick needing to probably try and deny that Farigiraf Trick Room at the moment. Hay que sacar a Porygon en este matchup, puede ser, Sí. Always that option, be able to reverse that Trick Room. I think there's going to be a lot of mind games in this set, but it's just up to whether Nick kind of commits to that King Gambit, going for a sword stance maybe early game, because then if you're able to remove that Armor Tail, you suddenly threaten a lot of damage with that counter cleave and Sucker Punch. Yeah, and I mean, one of the things that you could do is even lead with the King Gambit and force the Terrestrialization on the then it's not onto the Blood Moon here. But we are getting into this game 1 of the Dortmund Regional Championships here. We are going to see Nick lead out. Vale, pues no parece que haya Trick Run de momento, nada raro. King Gambit, Flutter Main. Hostias, es que a Nick le gusta salir a jugar, No hay tonterías. Hay Perison también por ahí. Nick se calienta con los teras, los tira instantáneos, se da pela, Vamos por culo. Turno 1, venga. King Gambit aquí me parece realmente bueno con lo que tiene enfrente. Si quiere cambiar, se va a comer una hostia gratis a alguien. Yeah, we're going to see if anyone terrestrializes here, and we are going to get straight into it here. Terrestrialization coming out from Nick's side of the field, and it looks like it is on to that Flutter Main, terrestrializing into the Fairy type, boosting those attacks, supported. Vamos a ver qué tal. Pega mucho, Choice Spec. Es un poco duelo. Velocidad serán similares. A ver quién pega antes. Puede ser clave, veremos. Hola, padre. Esto es clave, a ver. La tortuga no la usa nadie, ¿qué tortuga? Un saludito. Vale, más rápido la de Floriano. Puede ser la misma velocidad y pegar antes, Aquí la cosa es... Buena hostia. Vale, buen intercambio dentro de lo que cabe, 1 por 1. Y los dos se quedan muy tocados, o sea que yo creo que están a la par. Va a depender un poquito de lo que haya en la back, ¿no? Esto mata. ¡Oh, no! Qué lástima, se ha quedado un hit, pensé que mataba. Se ha quedado un hit, Porygondo por aquí. Mucho cuidado. In that terrestrialized state to do some big damage, but of course it will be threatened by that King Gambit this turn because Sucker Punch will be enough to pick up. Recordad que el otro gastó el Tera también. Le puede costar esto la partida, veremos. King Gambit, ¿qué va a hacer? ¿Cambiarlo? No, no puede tirar. El S no puede tirar Protect, lo que te. Tiene gafas. Tiene que pegar o cambiar. Aquí los 6 para Florian puede ser Follow Me y pegar a los dos. Puede hacer eso. Yeah, the Protect coming out here as we see a Dazzling game fired off once again, not deterred by that Sucker Punch potentially coming out from the King Gambit. Pega aquí. Protecting itself this turn, so just into the Porygon 2 and doing some nice respect. Vamos a ver qué hace con el otro. Bastante, no está mal esto. Ahora Trick Room, ¿no? Ah, Tera Blast.
más ha tirado. Lo mata, bueno. Está bien. Sí, claro, a ver, si le tiras Trick Run y tiene atrás un... Te saca un Saluna, o te has atado por culo. Claro, pero bueno, no estaba tampoco mal porque vas a pegar antes también, ¿sabes? Ese es el tema. Claro. Pero sí, no tiene pinta, ¿eh? Ahí no estaba mal, ¿eh? Un Trick Run, pero te lo juegas a eso, claro. Es raro también que tengas. ¿Es bot 10? No, es bot 3. Bot 3, bot 3. Es bot 3, ¿no? Sí. Es bot 3. Counter Cleave isn't going to be able to come out this turn, but Sucker Punch will. But if Okamon just covers up with a follow me, then no damage could potentially come out this turn at all. So on Queda una partida. plus attack with that Urshifu is looking pretty safe at the moment. Yeah, and you've got a really good answer if you're Florian. Bringing in that Urshifu is a single strike variant that has got access to the Focus Slash. So it's got a bit of security so it doesn't get knocked out this turn, although it's not really threatened too much, but does pressure a knockout onto both Pokemon on the opposite side of the field. The Ivy Cudgel, vale, lo aguanta. Not quite enough to pick up the knockout as the close combat comes out. Eso ya sí que no lo vas a aguantar. Ese Porygon no lo sé cuánto eso. Yo recuerdo que nuestro Porygondo era muy bulky, ¿eh? El Porygondo. También si tiras el Tera de veneno, que en este caso no puedes. Bueno. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre, porque es un 2 contra 2, gente. O sea que ese tío tiene Sash, que le tiene bastante valor. El King Gambit ahora solo puede meter Sucker Punch. ¿Qué tiene el otro? Esto es un doble protect de libro, ¿no? Defiant. Pues esto es un doble protect de libro. No puedes jugar a otra cosa, yo creo, porque tienes que protegerte obviamente del fake out, ¿no? ¿O qué vas a hacer? But with an Urshifu there, you just can't do that, which is why a lot of trainers do often kind of lead Incineroar plus Urshifu, because you're able to fire off that offensive pressure, because you know your Wicked Blow can go straight through. No sé si esto es lo mejor. Bueno, a ver. You're going to get a lot of damage before you go down, and you get to break that focus sash. Wicked Blow into the King Ever, though, it's definitely going to be enough for a KO, and it's Ogapon. A ver, aquí el tema es que te has comido el fake out gratis. Bueno, no lo sé. Da igual, estás jodido igualmente, ¿no? Ogre se puede hacer a los dos, complicado, ¿no? Un momento, este tipo no es el de agua, ¿no? No podemos hacer ni está bien, se te la tenía que jugar, sí, efectivamente. There's the Sucker Punch to get around potentially if this Oakmon is actually fast on the Urshifu. Ivy Cudgel into the Urshifu now. Is it enough for KO? No, it's not. Si llega a hacer crítico lo mata, pero vamos, igualmente. Pues te digo una cosa. Si llega a ser de crítico y mata al otro, podría haber ganado. ¿Entendés? Si sale crítico y mata a ese bicho, gana. O podría haber matado. A ver, tendría que ser crítico a los dos. Es que el otro también está aquí. Claro, sería doble crítico, ya es una puta fumada. Doble crítico ya es una locura. Pero, a ver, uno bueno. Mira, meter dos críticos. Sí, el otro también lo aguanta en principio. Bueno, Florian 0-1 está a un paso de ganar. La verdad es que no ha planteado mal el este. Ha sido clave sobre todo el tema de la Flutter Main, que pegue antes, eso era decisivo, obviamente. No sé si porque los dos tienen la misma velocidad o simplemente uno pegaba antes, ¿sabes? We focused so much on that Ursaluna in our discussion that Florian didn't even bring it. Like, buenos días. Other mode there really effectively. Yeah, and I think that's the thing what you can do, and it can be done by players as well. You can overcommit for maybe expecting one of those big threats, and then your opponent brings completely different options there, and your game plan maybe doesn't play out as well as what you'd like it to. The mind games come into it a bit again today in this next game because Florian can just switch it up again and go with that. Justo me estaba hablando Riopaser ahora. Si suena, es alguno de estos dos. Los dos finalistas 11-13. Ya. O sea, 11-13, 11-3. Es lo que se han hecho, sí. Vamos a ver, Puede ser última partida o que remonte Tonic, Me gustaría que lo ganase, pero bueno.
Porygon 2 to be able to obviously set up Trick Room mode for that King Gambit. And King Gambit with that priority also works well out of Trick Room. But when you're Florian and you've brought the Incineroar and the Urshifu, both of which resist Dark, it's still like Vamos a ver qué tal. Bueno, ha sido un torneazo, desde aquí me ha gustado mucho todo. Ha estado genial, me lo he pasado en grande. And I think at that point it puts a lot more emphasis on how important the Fluttermane is for Nick and being able to utilize it to remove those threats. Fortunately in that game, turn 1 you kind of made the trade-off where you lost it early on, where those two Pokemon in particular were in the back. So when it came to the opportunity to do it, you didn't have the Fluttermane anymore, and it really made it difficult to kind of close that game out. Maybe we see an adjustment as we are getting into game 2 here. Vale, mismo opener por parte de Florian. Y aquí ha cambiado la película, cuidado, que entra aquí nuestro coleguita Fire, que tanto por culo ha estado dando, Mucho cuidado aquí. Aquí tienes varias opciones. Este se calienta, no, le encanta. O sea, le encanta tirar el Tera. Es que no se lo piensa. O sea, ni ya sabe lo que va a hacer antes de empezar la puta partida. Vamos a ver qué va a hacer aquí, en este caso, Fire. Vamos a echar un vistazo. Pues tiene varias opciones aquí. Cambia al mono. No es malo el cambio al mono dentro de lo que cabe. El tema es que como te haga doble focus, a Fluttermane pierdes. O sea, está jodido. Que es lo que te ha hecho antes, creo. Ah, vale, ha cambiado. No ha hecho al final el Tera. Entra Rillaboom. Vale. Si el focus va al otro, si el Ogerpon le pega al mono, bien. Si pega al otro, no está tan bien. Piensa que aquí estás comiendo daño de gratis, obviamente. Aquí se va a bloquear en Moonblast o en Dancing Gleam. Esa es la pregunta. Antes hizo Dancing Gleam. Ah, bueno, ese tiro de Protect, perdón, no lo he visto. Follow me. Hostia, esto puede ser bueno entonces, A ver qué hace. Moonblast. Es que yo me olía que iba a meter Moonblast, que iba a cambiar un poco el percal, Vale. Le ha quitado mitad de vida, se cura un pelín ahora. Vale. Esto hace que no debería morir de otro Moonblast. Tienes acceso a Fake Out, que puede ir al otro si mete Follow Me. Pam, 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 pam. Fake Out, vale. Y aquí lo típico, ¿no? Que le gusta mucho meter aquí en el típico cambio. Castiga muy bien Eric, o sea, Eric, joder. Otra vez tiro, ¿no? Se le estoy dando por la cara, se llama Nick, el tío. Nick está castigando, castiga bien los cambios, en plan, mete un hole ahí, timidín. El otro. Coy Nick. Es que lo voy a fichar, Voy a fichar a este tío y me lo va a pelar. Qué bueno es el Google Fire, me parece genial, Mira, pum, -1 de ataque. ¡Buah! Tiene controlada ahora mismo la partida, yo creo. No sé que este meta un crítico ahora, claro. No. Pensaba que iba... No sé, toma, hostiones. Está muy bien, Lo mata, ¿vale? Ahora sí. ¿Cuál es el cuarto bicho de este? No lo he visto. ¿Por qué el Suicune parado no se ve en competitivo? Sí que se ha visto. Hay un tío que casi se mete al top 8 con él, pero se ve, es el que menos se ve. Es el que más empezó a jugar en ladder al principio, en la regulación. Parecía que iba a ser la hostia. Y al final, el que más se juega es el Raging Ball, seguido de Going Fire, yo creo. Aunque no sé los números exactos realmente, O sea, no lo sé realmente. Pero bueno. O sea, no sabría decirte si se juega más uno que otro, pero me atrevería a decir que el Going Fire se juega más. Potentially you're incoming in on a Terrestrialized Moonblast or something like that, whereas the Gouging Fire in a position now where it can just go for those howls, it can go for those
attacks to lower the attack on the physical attackers on the opposite side of the field. It's going to be the Terra Fairy for Nick, as they've done so much across this whole weekend. That's been so successful for them, boosting up the power of all those fairy moves. And I think Gente, pero que no sé quién es que no sé quién cojones es eso. O sea, no sé quién coño es Cargon, es que no sé qué es eso. O sea, no sé qué me estáis spameando, no sé quién coño es eso. Dancing Lean, el otro metió Hole. Me la pega una barbaridad. Is now straight away in range of another attack going to the next turn, but it's not going to be before Ogapon gets off another attack. It is that Ivy Cudgel, but it's weakened by the breaking swipes. It's not going to do as much as it was before, but still a lot of damage, Lee. And sí, aquí la cosa es... A ver. Vamos a ver a quién saca. No sabemos quién es el cuarto de Florian. Por otro lado... Vale, saca Fluttermane con el Tera. Antes fue más rápida. No sé si será el tema de la velocidad o qué ha pasado exactamente. No lo sé. Veremos. Aquí la cosa es que el Wingfire pues es neutro, ¿no? Porque le jode el ataque de... Le jode los dos ataques de los que tiene, pero lo neutraliza con el otro tipo. Por lo que es neutral y como es bastante bulky, no debería morir a priori. No sé que se haga ahí un par de críticos o algo raro, ¿no? Meta Ogre, cuidado aquí que no te la líe. Follow me. Hostias, bueno para Nick esto, El otro que va a tirar, Moonblast otra vez. Grande padre. A tomar por culo. Vamos a ver en qué se loquea ahora. Vale, pues mete Dancing Gleam, que no debería quitarle mucho a Goggin Fire. Bueno, pues le ha pegado una hostia, la han papelado. Sí que la ha quitado, sí. Me sé que le quitaré un pelín menos. A ver, tiene tela y gafas, o sea, obviamente te va a reventar, ¿no? La cosa es que es más rápido que estos dos, a priori, ¿no? ¿Estás jodido, Nico, o qué? Vale, tienes al Walasos este, tú, que se llama Walosu. El Walosu. Cuidado. Ya, pero aquí metes Follow Me. Ya, pero metes Follow Me, te entra el Dancing Lean, te mata y el otro te pega también, ¿no? ¿Estás jodido? ¿Realmente o qué? ¿Cómo van nuestros chicos? Pues ya nada. Han perdido. Top 8 y el otro se queda a las puertas. ¿Por qué se derrota la Fluttermane? Porque tiene un typing y unos stats que no tiene puto sentido, básicamente. Ese es el tema. Ya, pero ese Follow Me es viable, quiero decir, a ver. ¡Hostias! No sabía que lo mataba de una. Ahora ya he entendido el Follow Me, no se ha jodido. Pensé que era... Hostia, es que es rápido. El Wingfire es rápido lo que te... Qué grande, Nick. No lo sé, Nick, parece falso, ¿no? ¿Por qué Kenki apoya a Nick? Pues porque, a ver, nos ha ganado. Me cae bien, o sea, me cae bien. No sé, me parece majete. Nos ha ganado, vamos con él, ya está, sin más, chicos. Por ir con alguien. Ya que no hay ningún español, pues a quien apoyaré, ¿no? Porque nos ha ganado y porque, bueno, se lee majete, me mola. Lo que ha dicho me ha quedado en gracia. Hit Crusher. 1-1, joder, la final no puede ser mejor. O sea, la final de infarto. La final no puede ser mejor, loco. ¿Vas a ir al horno? No, déjame respirar un poco también, Que ayer le metí 10 horas y luego con streaming. No voy a cerrar, o sea, no. No me voy a tomar la polla después de esto. Llevo de las 9 de la mañana aquí, Cuidado. Aparte que, coño, no juega Koi, ¿sabes? Pero, a ver, iría. Si no tuviese esto, iría sin problema. Desde que a mí me encanta, pero... Es que llevo de las 9 de la mañana. Ahora voy para allá. De puto infarto. Me he tenido que salir al patio de mi casa. Fumar un cigarro en pelota picada. ¿Qué está hablando, fuquero? ¿Qué estás diciendo?
tío. To try and get them to that title, the championship title. Of course, Sí, you've que got sí. the gouging fire. The Nick played so well in that last game, taking advantage of those howls, the right time. ¿Qué es eso de 11-3? Lo que llevan en el torneo. 11 wins y 3 derrotas. Bueno, 1-1. Última partida. No puede ser mejor. Of those attack boosts, using the Rillaboom as well in a really nice way to kind of utilize the fake out, force the Fluttermane off the field because it had terrestrialized here. So we'll come down to what the players do adapt to in this next game. Maybe, like you say, Florian does look to that Ursaluna. Maybe that is the option here. And if you can get the Trick Room up, especially if the Porygon 2 doesn't come from Nick's side of the field, then si parpadeas te lo pierdes, crítico. Vamos a ver cómo se plantea esto, Buah, yo creo que Nick tiene una presión, loco, el pobre. Se le ve como un poco tenso al pobre. A mí me gustaría que ganase. Es bonito un tío que llega, se hace por primera vez top día 2 y gana. Está. Es el personaje del anime. Le toca. Me mola. ¿Por qué los Pokémon de los números de su Pokémon están en alemán? Porque juegan desde esa consola, es alemán y se captura desde ahí. Te la quiere liar. Florian ha salido a Trick Room a jugársela con Ogerpo, o sea, con nuestro coleguita. Cuidado, todo respeto, Vamos a ver por esto, cuidado, que como se ponga a dar hostias. Mucho cuidado aquí. Receiving Intimidate, it's obviously very fast with that booster of energy, and Nick is likely seen that they're not able to stop the Trick Room, at least this turn. So might as well. No, el Trick Room le va a entrar. Make sure you can take any throat chops very well if they do come out this turn as well. Oh, but Florian calls the terror, goes for the fake out straight into that slot as the Farigiraf gets the Trick Room absolutely. Se lo ha leído. That is a huge turn, a real big prediction here from Florian calling that Nick goes for that fairy trust. A ver, también te digo una cosa, no que se lo haya leído, quiero decir, a ver. Las últimas 5 partidas no sé si Nick ha hecho Tera Dancing Link, ¿sabes? Es la realidad también, o sea, a ver. Lo tiene muy difícil ahora, porque ahora el otro va a pegar antes que Fluttermane siempre. Y Fluttermane debería morir. Was obviously very, very impactful here. To have that all that health still on Florian's side is going to be very impactful into the later stages of this game. Now, esto era un Entei, sí, digamos que era como una especie de Entei. Estaba spameando el Tera de primer turno. Claro, ese es el tema. O sea, para el que no haya entendido la jugada, ahora la voy a explicar yo rápidamente. Pero está realmente. Nick tiene las de perder. No sé cómo va a remontar esto, De hecho, no creo que lo haga. Más que nada porque si entra el Ursaluna y se pone a dar hostias. O sea, la jugada esta ha sido que te meto fake out, que lo que hace es que te flincheo y no me puedes atacar. Es un ataque del tipo normal, pero enfrente tienes a alguien que es de tipo fantasma, que eres inmune. ¿Vale? Pero claro, el otro lo ha hecho porque ha tirado el Tera. Se ha quitado el fantasma y se lo ha comido. ¿Por qué? Porque Nick lleva haciendo eso 4 o 5 partidas seguidas. Turno 1, Tera Pin. Entonces ya está, el otro ha dicho, bueno, pues vamos para adelante. También te digo que es que ¿qué play hace si no? ¿Sabes? A ver, o sea, creo que lo ha jugado muy bien Florian, pero también era un poco arriesgado, porque por lo que sea, no le mete Tera y el Googling Fire, te pegan los dos en la jirafa, te la matan y pierde la partida automáticamente. Claro, es que también esto es lo de siempre. Son juegos mentales, es lo que hay. O sea, era válido las dos cosas, El otro lo ha salido bien. Lo vimos sin Tera, claro. Si por ejemplo, si Gouging Fire le pega al otro, o sea, es lo que ha pensado. Esto es una buena hostia. Está jodido. Bueno, el tema es si aguanta el tema del Trick Room, habría que ver. A ver, Nick lo que ha pensado es me va a meter fake out a la Wingfire. Eso es lo que ha pensado. Ahora tendría que entrar el Ursaluna y limpiar ya lo que queda.
Efectivamente. Ursaluna, Tera, Bozarrón en Joyer, le metes Helping Hand y terminas la partida ya. O sea, no creo que puedas hacer nada para evitarlo, sinceramente. Es que no, ahora no tienes ni que pensar realmente. Otra cosa es que quieras leer el Protect y digas, hostias, pues le voy a meter algo en Fire, le voy a meter, yo que sé. No sé cuánto queda de Trick Room, no sé si el otro puede stalear algo. Pero sí, ese turno 1 parece ser que ha dado la victoria. Jugada típica también de Nick, que es hacer Protect y meter el Hole. Pero la hostia que te vas a comer va a ser histórica. Se salva de alguna manera, es que no se salva. Nada, es que está fuera ya. O sea, quiero decir, a ver. Blood Moon. Boom. Ya está fuera. El Blood Moon este te pega una hostia de papela. Las diferentes variantes serán complicadas, Si llegas a tirar tal, no sé cuánto queda de esto, pero es que puedes volver a tirar Trick Room casi. Ursaluna, bueno, pues hagan un torneo Ursaluna. La verdad es que a ver, que el tío lo juega. Bueno, Ursaluna lo ha jugado varias partidas por lo que hemos visto. Es una win condition que como no... Sobre todo es eso, si te consigue meter el Trick Room, pues ahí lo tienes, ¿no? Ursaluna God, Hair Power. Y pega, ese tío pega como un camión, O sea, el Ursaluna lo que pega. Nada, ni qué buena gente está aplaudiendo, le felicita, ¿sabes? Bueno, felicidades para Florian. Ha jugado que de locos, A Sergio le juego genial, así que felicidades, GG. El diseño del tío está guapo, no sé por qué decís. El Pokémon Fire es la polla, A mí me encanta ese bicho. Bueno, chicos, un aplauso aquí para todos, a los participantes. Creo que ha sido un fin de semana de escándalo. A mí lo personal me lo he pasado muy bien, creo que hemos disfrutado. No hemos tenido ese sabor agridulce que tuvimos en Liverpool por la descalificación. Aquí hemos jugado hasta el final, dentro de las posibilidades de los chavales. Ha estado guay. Han salido en stage varias veces. Eric ha salido 3 veces. Ganó la que tenía que ganar. No, ha salido 3 veces, no, ha salido 4, ¿no? ¿O cuántas? No, o sea, ha salido 3 veces. Salió una, la perdió. Salió otra, la ganó. Salió otra, la perdió. Y eso fue el otro día. Entonces, bueno, bastante bien, la verdad. ¿Cuándo es el siguiente? Pues os lo haré saber cuando lo sepa, ¿vale? Estaremos pendientes. Así que bien. Yo, pues, no tengo mucho más que decir. Desde aquí daros las gracias a todos, gente. Espero que hayáis disfrutado de este fin de semana. Hemos estado a tope, hemos dado todos. Desde aquí siempre apoyando a la comunidad española. Lo hemos demostrado tanto en el streaming como luego en las votaciones. Me quedo con eso. Si veis alguna cosa por ahí, no entréis al trapo con la gente, chicos. Siempre hay peña que quiere salseo, quiere llamar la atención. No entréis ahí. Me quedo con todo esto, la comunidad que la apoya, lo que tenemos montado. Espero que vosotros también. Y ya está. Y a dar ejemplo, poco más. Vamos por el culo. No tiene más. Muchas gracias a todos los que estáis aquí apoyando, que ha sido increíble. Y poco más. Así que yo dicho esto, me voy a retirar, gente. Creo que me ha dado un pequeño descanso, por lo menos en el día de hoy. Os voy a meter una raid para que la gente vea el Alex si os apetece. Y el que no, que se vaya donde le salga de los cojones. Y ya está. Yo en principio mañana puede que abra por la mañana, o a lo mejor por la noche, o no. Es que todavía tengo que mirar, porque tengo un par de cosas que hacer. El martes sí que tengo hay una promo, pero haremos directo normal. La promo dura poco. Y bueno, os voy actualizando de lo que se viene esta semana, ¿vale? Así que gracias a todos, chicos, por estar ahí. Y ya estaría. Os doy la predicción. Ganó Florian y ya estaría. Gracias, chicos. Adiós, adiós, un abrazo a todos, ¿vale? Descansad y pasadlo bien. Adiós. Hasta mañana, en principio. Voy a meter aquí la raid y a tomar por el culo. Se están dando los puntillos, Vamos a ver, porque no me deja hacer la raid de momento. ¿Por qué? Tiene que terminar la predicción. Ah, ya está. Gracias, chicos. Nos vemos prontito, ¿vale?
Abrazos a todos. Too much Chao, chao. damage output to be able to kind of, especially when you're not in a great position to come back from